La temperatura del planeta ha crecido de manera imparable en los últimos años. El cambio climático exige actuación urgente. El hidrógeno verde es un elemento indispensable. 100% libre de emisiones y con aplicación en todos los sectores, incluidos aquellos de difícil electrificación, fundamental para impulsar la descarbonización de Europa, garantizar su autonomía energética y fortalecer la competitividad. Europa avanza con paso firme, con hitos decisivos. España está a la vanguardia de la transición energética en Europa. Es uno de los primeros países en iniciar la transposición de la Directiva Europea de Hidrógeno y gases descarbonizados. Con un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que eleva la apuesta de España por el hidrógeno para 2030. Grandes proyectos de producción y demanda de hidrógeno. Y con una red de infraestructuras fundamental para conectar la oferta y la demanda. Enagás, como gestor provisional de la red de hidrógeno, tiene el mandato del Gobierno de desarrollar la red española de hidrógeno y el corredor H2Med. Proyectos reconocidos de interés común por la Unión Europea y que avanzan con el lanzamiento de un plan de participación pública en todo el territorio español. Junto con sus socios Gas, REN, Teresa y OG, Enagás continúa trabajando para que H2Med sea una realidad a partir de 2030, con el lanzamiento de la primera consulta al mercado de una infraestructura paneuropea de hidrógeno. Los objetivos de España y Europa son muy claros. El hidrógeno verde avanza. El hidrógeno es ahora. Buenos días, Presidente del Gobierno, Vicepresidenta, Secretario de Estado, Embajadora, autoridades, señoras y señores. Es un placer dar la bienvenida al tercer día del hidrógeno de Enagás, que ya se ha convertido en una cita anual que marca el inicio del año cuando nos referimos al hidrógeno. El papel de los distintos actores que se concentran hoy en este auditorio y de todos aquellos que nos están siguiendo por streaming es fundamental para el avance de la política energética y de los retos que Europa tiene por delante, entre ellos, contar con un mercado energético común donde el hidrógeno verde va a ser un vector imprescindible. Es un lujo contar con la presencia de todas ustedes y de todos ustedes, y muchas gracias especialmente al Presidente del Gobierno que va a hacer hoy la inauguración. El tablero geopolítico es evidentemente cada vez más complejo y si algo nos muestran los acontecimientos mundiales de los últimos años es ahora más que nunca cuando Europa necesita apostar por su seguridad energética. Una necesidad que se puso de manifiesto especialmente a raíz de la invasión rusa de Ucrania. Europa reaccionó entonces rápidamente y por primera vez en su historia armó una verdadera política energética común, que la Comisión Europea presentó solo 2 semanas más tarde, después del inicio de la guerra, hace ahora prácticamente 3 años. La Unión Europea daba respuesta al trilema energético y apostaba por el hidrógeno como vector crucial para que Europa refuerce los 3 grandes ejes del proyecto europeo que recogía el documento Repower European Union. El primero, transición energética, es decir, descarbonización. El segundo, security of supply, es decir, autonomía estratégica. Y el tercero, price affordability, es decir, competitividad industrial. Y el hidrógeno verde puede contribuir de manera decisiva a que Europa lidere la transición energética en todas y en cada una
de las dimensiones. En primer lugar, para impulsar la descarbonización. Y aquí el Gobierno de España ha puesto de manifiesto desde hace años su liderazgo para que nuestro país se convierta en un hub de energías renovables, tanto de electrones como de moléculas, y que contribuya a que Europa impulse la transición energética de forma determinante. En segundo lugar, el hidrógeno es un pilar decisivo para reforzar nuestra soberanía energética. Y tres, es evidente que la competitividad industrial es en estos momentos la gran prioridad de la política europea. Para crear un mercado del hidrógeno, el rol de las infraestructuras es clave, es vital. No es posible un mercado europeo sin infraestructuras que conecten los centros de producción y los centros de demanda. Para ello, sin duda, es clave la colaboración tanto de administraciones como de empresas e industrias. Y el evento que hoy presentamos y nos reúne a todos aquí es una magnífica representación de esto. Muchas gracias a todos. Voy a dar ahora paso a un vídeo de la Vicepresidenta Ejecutiva para una transición limpia, justa y competitiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera. Muchas gracias. Hello, everybody. I could have loved joining you today for the third Enagás Hydrogen Day, but I could not be there. So I don't want to miss the opportunity to briefly thank you for your commitment to promote renewable hydrogen in Spain and in Europe. Green hydrogen represents a transformative opportunity not just for Europe's energy future, but also for the industrial players making this future a reality. Hydrogen will play a key role in achieving our ambition of becoming the first carbon-neutral continent in providing industrial opportunities. We are at a critical point in our energy transition. We are at a critical point to build our economic performance in the future. And green hydrogen is a cornerstone of our vision for a sustainable, secure, flexible, and competitive energy system. The European Commission is committed to pursue advancing green hydrogen as a key enabler of our energy and environmental strategy, but also in our industrial deal. This effort is part of our broader goals of achieving energy security, decarbonization, and boosting competitiveness. The objectives set out in the Renewable Energy Directive, the RED III Directive, continue to serve as a vital benchmark for green hydrogen uptake in Europe. They underscore our commitment to integrated green hydrogen into our energy framework, as a storage system, as an industrial driver. At the same time, we are mobilizing our resources and efforts to implement REPowerEU objectives, achieving European renewable energy goals, and ensuring energy sovereignty. Even more, we want our industry to boost. This is why we are committed to provide a clean industrial deal that helps to fabric in Europe. Projects such as the H2Med, which holds strategic importance in connecting Europe's hydrogen network as a major component of the European hydrogen backbone, will enable us to create cohesive and efficient hydrogen ecosystem across the continent, connecting producers with off-takers and unlocking opportunities for all stakeholders. Green hydrogen is more than a clean energy source. It is central to Europe's strategic energy autonomy and competitiveness. By reducing dependence on external energy sources, we can strengthen Europe's position in a fast-changing global landscape. By ensuring interconnection, by facilitating storage solutions, we can build a much more better Europe. And together, we can harness its potential to decarbonize industries, boost sustainability, support energy system integration, and drive innovation. As key players in the energy sector, your role is vital in helping to shape this future. I encourage you to continue investing in green hydrogen, seizing the opportunities it offers, and partnering with us to make this shared vision a reality. We must make sure there is a viable and attractive business case for the entire hydrogen value chain, from production to transportation and application. Thank you for your dedication and commitment to advancing Europe's energy transition. Let's work together to unlock the promise of green hydrogen for Europe and beyond. Thanks a lot and have a great Hydrogen Day.
Buenos días, Presidente del Gobierno, Vicepresidenta, Embajadora, señoras y señores. Es un inmenso honor para mí, para Enagás, invitar al Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que suba al escenario para proceder a la inauguración de esta sesión. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas, Vicepresidenta, Presidente de Enagás, autoridades, embajadora, querida embajadora, señoras y señores. Buenos días a todos y a todas y gracias por la invitación, porque antes de nada quisiera agradecer a Enagás la organización de este día importante para nuestro país, que es el Día del Hidrógeno, que ya alcanza su tercera edición. Creo que la continuidad de este foro es una buena muestra del compromiso de Enagás con el desarrollo de una tecnología que es fundamental para el presente y para el futuro de nuestro país y, por supuesto, también del planeta. Un compromiso que comparte España, el Gobierno, con muchas de las empresas que están aquí presentes. Dicen que las buenas historias empiezan a escribirse por el final, así que permítame que empiece por el año 2050. Para entonces, nuestro país tendrá, estoy convencido, que haber alcanzado la neutralidad climática. ¿Eso qué significa? Eso significa, en cifras, que vamos a tener que haber reducido nuestras emisiones de gases de efecto invernadero nada más y nada menos que en un 90%. Y haber encontrado, por tanto, formas económicamente viables de compensar los restantes consumidores con tecnologías de captura y, por supuesto, también con otras alternativas que la tecnología nos vaya ofreciendo. Es evidente que la electrificación lo está siendo ya una de las claves para esa reducción drástica de la emisión de gases de efecto invernadero, pero también que no podrá ser la única, como bien se ha explicitado en el vídeo. Porque, como todos sabemos, hay procesos industriales y sistemas también de transporte pesado que no pueden funcionar con la densidad energética que nos aporta una batería o una conexión a la red eléctrica. Y es ahí donde entra de lleno el hidrógeno verde, una alternativa renovable que está creciendo de manera absolutamente exponencial desde hace un lustro por las inmensas posibilidades que ofrece. Y ese crecimiento tiene algunos epicentros mundiales. Y los españoles y españolas deben saber que nuestro país, que España, es uno de esos epicentros. Tal vez el más prometedor, si me permiten, de todos ellos. Y deben además saber los españoles y españolas que tal situación no es fruto de una casualidad ni tampoco de la inercia, todo lo contrario. Es y seguirá siendo una revolución que estuvimos a punto de perder. Fíjense, España tiene una media de horas de sol, querida embajadora, hasta un 50% superior a la alemana. ¿Qué le vamos a hacer? Pero cuenta además con 150.000 kilómetros cuadrados de superficie. Y además somos uno de los países con una densidad media de población más bajas de la Unión Europea y, por supuesto, más bajas que la gran economía, que el gran país que es Alemania. Y a pesar de todo ello, hasta el año 2018, es decir, hasta antes de ayer, Alemania superaba con creces a España en producción de energía solar. La pregunta es ¿por qué? Creo que una de las principales razones es que aquí, en aquellas fechas, apenas contábamos con 5 gigavatios de fotovoltaica instalada frente a los 45 gigavatios instalados en Alemania. Porque los ejecutivos que nos precedieron en España no apoyaron el desarrollo de las renovables. De hecho, eliminaron todos los incentivos al desarrollo de las energías renovables y también de los despliegues e impusieron un impuesto al sol. Nosotros, cuando llegamos al Gobierno, dimos un giro de 180 grados al timón, apostamos por las energías limpias, por convertir a España en una potencia renovable, cambiamos la legislación, dimos
y estamos dando bonificaciones fiscales. Decidimos dedicar a la transición 4 de cada 10 euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de los fondos Next Generation. Nos lo jugamos todo al verde, como también buena parte del sector privado hizo y está haciendo, con innovaciones punteras, con inversiones multimillonarias, con transformaciones que yo calificaría de valientes de las plantas y de los sistemas de producción, y por eso también quiero agradecer a las empresas ese esfuerzo, porque vuestras empresas hicieron y vieron una oportunidad y el tiempo os está dando la razón. Hoy España es nada más y nada menos que la quinta economía más sostenible entre las grandes economías del planeta. Hemos logrado que el 56% de toda nuestra producción eléctrica proceda de las fuentes renovables, algo que nos está permitiendo generar miles de empleos, tener la electricidad un 30% más barata que nuestros competidores europeos y superando la mayor competitividad o la mayor debilidad competitiva que arrastraba a nuestro país desde hacía muchas décadas. Por tanto, la industria del hidrógeno verde está desempeñando un papel muy importante en todo este proceso de ganancia de competitividad de la economía española. En apenas 5 años hemos multiplicado por 3 nuestro objetivo inicial de potencia instalada de electrolizadores hasta los 12 gigavatios. Y hemos logrado arrastrar un apoyo masivo de inversores, de empresas, hasta convertir a España en un líder global en hidrógeno verde. Y los datos están ahí. Según la Agencia Internacional de la Energía, nuestro país, España, concentra nada más y nada menos que el 20% de los proyectos de producción de hidrógeno verde que están anunciados en el mundo, a pesar de que representamos el 1,3% del Producto Interior Bruto mundial. Ocupamos el segundo puesto mundial en el Hydrogen Investability Index. Se estima que en el año 2030 estaremos produciendo nada más y nada menos que el 20% de todo el hidrógeno verde del conjunto de la Unión Europea. Y no en vano, 3 de los 7 proyectos elegidos en esta primera subasta del Banco Europeo de Hidrógeno son españoles. Y, por tanto, vamos a apoyarles en todo lo que haga falta y, además, vamos a anunciar 400 millones de euros a los proyectos que se han quedado fuera, pese a contar con una evaluación positiva de la Comisión Europea. Esa es la apuesta que está haciendo el Gobierno de España por el desarrollo del hidrógeno verde en nuestro país, para que no haya una sola oportunidad en este campo que no sea aprovechada. En un futuro no muy lejano, buena parte de los aviones, como hemos visto, de los barcos, de los sistemas de almacenamiento energético que se van a usar en Occidente y particularmente en Europa, van a funcionar con hidrógeno verde, con hidrógeno made in Spain. Y yo creo que este es uno de los principales atractivos que representa el hidrógeno verde para nuestro país. Crecemos más que nadie y crecemos más verde que nadie. Y estas dos realidades, lejos de resultar antitéticas, como en algún momento o incluso ahora se están planteando, están íntimamente ligadas. Yo creo que el éxito de nuestro modelo energético es la base también del éxito del momento económico que está viviendo nuestro país. El que nos ha permitido cerrar el año 2024 con un crecimiento trimestral nada más y nada menos que del 3,5% del Producto Interior Bruto, tal y como hoy ha revelado el Instituto Nacional de Estadística. En crecimiento de empleo hemos creado casi 500.000 de nuevos puestos de trabajo y registramos la tasa de paro más baja de los últimos 16 años. Se dice pronto, 16 años, antes de la crisis financiera de 2008. El modelo que nos ha convertido en una potencia exportadora y que nos está ayudando a mejorar el poder adquisitivo de millones de hogares y a ser uno de los países del mundo que más ha reducido la desigualdad salarial entre sus trabajadores y trabajadoras. En pocas palabras, la transición energética se ha convertido en el puntal de un modelo de éxito guiado, si me permiten, por las 3 Cs: crecer, compartir y cuidar. Crece la economía, compartimos mejor esa riqueza y cuidamos el planeta como nunca antes habíamos hecho desde España. Y el modelo funciona, está dando grandes resultados. Por eso les garantizo que vamos a continuar con esa senda, que nosotros vamos a reafirmarnos en el
Green Baby Green. Porque el futuro siempre termina adelantando al pasado, por mucho que se obceque el pasado en bloquearle. Y porque estamos convencidos de que el hidrógeno verde no solo va a ayudar a alcanzar la neutralidad climática, que es un objetivo que debe fijarse y reafirmarse diariamente en la humanidad, y por tanto evitar el colapso del planeta, legar a nuestras generaciones futuras un planeta sostenible, habitable, porque no se puede tener una vida saludable en un planeta enfermo, sino porque también nos va a ayudar a mejorar nuestra soberanía energética, tal y como decía el presidente de Enagás, a generar empleos e industrias en todo el territorio. Vivimos, como bien saben ustedes, tiempos convulsos, pero, y como bien ha dicho antes el presidente de Enagás, el orden geopolítico está mutando a marchas forzadas, es probable que se vea sumido en un periodo prolongado de tensiones, de incertidumbres, y España y Europa deben fortalecerse, fortaleciendo y diversificando sus vínculos comerciales, como estamos haciendo, por ejemplo, con México, con el Mercosur, como hicimos con Canadá o también con Chile, ¿no? Tenemos que impulsar la renovación de la arquitectura multilateral, fundamentalmente la financiación al desarrollo. En junio de este año, Sevilla va a albergar una importante cumbre para la financiación al desarrollo, reduciendo, en consecuencia, también al mínimo sus dependencias energéticas. El otro día veía un dato que me parecía lo suficientemente ilustrativo como para saber cuál es el enorme coste de oportunidad de no seguir avanzando en esa autonomía energética. En el año 2030, si llegamos al 81% de producción eléctrica proveniente de energías limpias, eso va a significar que vamos a reducir nada más y nada menos que en más de 80.000 millones de euros las transferencias que estamos haciendo a otras economías, a otros países productores de combustibles fósiles, fundamentalmente el gas. Para que se hagan una idea, en España los presupuestos generales del Estado dedicamos 2.500 millones de euros a las becas, para garantizar la igualdad de oportunidades y el mérito de la gente que se merece tener esa ayuda por parte de la sociedad para poder escalar y hacer y desarrollar todas sus potencialidades. Imagínense, 83.000 millones de euros que podemos reducir de dependencia energética y ese coste de oportunidad que podemos estar destinando a otras políticas públicas, como por ejemplo las becas, para que se garantice la igualdad de oportunidades y el mérito de nuestra sociedad. Por tanto, no podemos seguir dependiendo del petróleo, del gas extranjeros, para encender nuestras calefacciones, para hacer circular nuestras ambulancias. El riesgo es demasiado alto, antes lo ha dicho el presidente de Enagás. Hay, en fin, autocracias que nos miran con miedo, con temor, porque como consecuencia de la expansión y la consolidación de un proyecto de libertades y de democracia como es la Unión Europea, se sienten amenazados. Y en ese sentido, creo que ese monopolio de los hidrocarburos ha condicionado la voluntad económica y también la geopolítica de nuestro país y de nuestro continente durante demasiado tiempo. Lo estamos viendo desde el inicio de la guerra hasta este momento. Ha llegado el momento, por tanto, de liberarse y, por tanto, creo que las renovables son ese pasaporte a la soberanía energética y el hidrógeno un vector clave para lograrlo. Estamos muy ilusionados apostando por la creación de plantas de electrolisis en España, también muy ilusionados, lo sabe bien Arturo, apostando por proyectos como el H2Med, que será solo una pieza, como hemos visto en el vídeo, de ese entramado de la red troncal del hidrógeno, el primer gran corredor continental de energía verde junto con la ruta del transporte marítimo que va a conceder bueno, pues una importancia tan relevante a Algeciras, al puerto de Algeciras en su conexión con el puerto de Rotterdam, ¿no? Bueno, lo tuvimos que pelear, lo hemos logrado y ahora bueno, pues, seguimos trabajando con nuestros socios europeos para que el H2Med sea cuanto antes una realidad. Y además con esa visión ibérica, de la península ibérica entre Portugal y España. Ayer mismo, de hecho, en el Consejo de Ministros y Ministras aprobamos la concesión directa de 142,91 millones de euros para apoyar otros 2 proyectos seleccionados por la Comisión Europea en la cuarta ola de proyectos de interés común, la de la movilidad Hydrogen to Move. Y gracias a estas iniciativas, creo que vamos a poder exportar a nuestros socios 2 millones de toneladas de hidrógeno cada año. Se dice pronto. Yo creo que esa es la mejor contribución a la reducción de la dependencia energética del conjunto de la Unión Europea y reforzar, en consecuencia, nuestra autonomía, e insisto, en un contexto geopolítico de enorme incertidumbre como el que vivimos, pero que también representa una gran oportunidad para la Unión Europea
si sabemos aprovecharla. El hidrógeno verde, al mismo tiempo, nos va a ayudar a impulsar algo que para el Gobierno de España es fundamental, y es la reindustrialización con cohesión territorial de todo nuestro país. Es decir, que haya territorios con la oportunidad de poder crear industria, de reindustrializarse, a diferencia del modelo obsoleto de los combustibles fósiles. Y ya lo está haciendo. A fecha de hoy ya se han ejecutado más de 1.500 millones de euros del proyecto estratégico del PERTE, y en las próximas semanas se va a dar a conocer la propuesta de resolución provisional de la convocatoria del programa Valles del Hidrógeno por valor de otros 1.320 millones de euros. En fin, buena parte de todos estos recursos han ido a parar a zonas de nuestro país afectadas por la despoblación, por el reto demográfico, por la pérdida de tejido productivo o el desmantelamiento de viejas industrias energéticas, o estratégicas, mejor dicho. Me refiero a zonas como los barrios en Cádiz, a Aspontes a Coruña, territorios con problemas demográficos o con el reto demográfico, como es, por ejemplo, Teruel, y provincias que necesitan nuevos estímulos económicos, como por ejemplo, Ciudad Real, Cartagena, Burgos, Huelva, Castellón, Tarragona. En fin, hay una larga lista de territorios, provincias, municipios que sin duda alguna van a poder verse beneficiados de esta transición energética en verde que estamos haciendo. Fíjense, algunos estudios estiman que la industria del hidrógeno verde puede crear en nuestro país hasta 180.000 nuevos empleos de aquí al año 2040. Yo estoy convencido de que incluso pueden ser más, porque lo que tenemos entre manos es un cambio de paradigma que acabará afectando a casi todo, desde el gran buque en el que se transportan las mercancías al pequeño tractor con el que se ara la tierra del producto local, ¿no? Por tanto, creo que tenemos una oportunidad muy, muy relevante y que, al igual que decís desde Enagás en vuestro título que el hidrógeno es ahora, también nosotros desde el Gobierno de España sentimos ese momento, ¿no? Porque es ahora el momento de apostar por una tecnología de la que depende en buena medida que seamos capaces de cumplir con los objetivos de descarbonización que nos hemos marcado. No olvidemos que en el año 2024, según nos aporta la ciencia, ha sido el primer año que hemos superado el 1,5 grados centígrados de incremento de la temperatura fijados en los acuerdos de París. Por tanto, estamos en un momento muy crítico para la adaptación y la mitigación al cambio climático, como por desgracia estamos viendo también en nuestro país, en tierras muy queridas como por ejemplo la Comunidad Valenciana. Y también ahora es el momento de aprovechar nuestras bazas, que tenemos muchas: territorios, recursos naturales, marco institucional, capacidad industrial, recursos económicos, apetito inversor, para hacer de España el gran proveedor europeo de electricidad e hidrógeno renovable. Imaginémonos, España exportando energía. Ese es un cambio de paradigma y una potencia que puede y debe aprovechar España en beneficio de nuestros compatriotas. Sé que comparto esa visión con todos ustedes, una visión que aborda el reto de la transición verde en clave de oportunidad, que nos llevó a librar en Bruselas batallas a las que nadie se había atrevido entonces, que nos ayudó a salir de la crisis inflacionista antes que nadie y que nos está ayudando a posicionar a España como un polo de atracción industrial en el mundo. Yo acabo de venir de Davos y el interés, el apetito, la imagen que tiene España ahora mismo desde el punto de vista económico, de atracción de inversión y de reindustrialización es absolutamente extraordinaria. E insisto, tiene un doble mérito en el contexto geopolítico en el que Europa se está desarrollando y desplegando. Vamos a seguir impulsando la colaboración público-privada, seguiremos afrontando la transición verde como lo que es una inmensa oportunidad que representa para nuestro país y seguiremos comprometidos en la mitigación y en la adaptación al cambio climático y en alcanzar la plena descarbonización de nuestra economía. Con más ambición si cabe, pero sobre todo con apuestas de futuro como la que representa el hidrógeno renovable. Acabamos de ver a la vicepresidenta primera, Teresa Ribera, que es sin duda alguna una aliada de todo este proyecto, porque ha sido una de las principales hacedoras del mismo al frente del Gobierno de España, ahora al frente del Gobierno de Europa, pero también contamos
con una nueva vicepresidenta de ese mismo departamento, a la vicepresidenta Sara Hessen, a la cual, por supuesto, le doy las gracias y, sobre todo, en fin, el honor de poder compartir este momento tan importante, tan crucial, para seguir de manera consistente apostando por la política de transformación energética y de reto demográfico que impulsamos desde el año 2018 hasta este momento. Yo creo que tenemos por delante muchas oportunidades. Quiero agradecer a las empresas su participación, su colaboración y su interés en esta política energética del Gobierno de España y, sin duda alguna, felicitar a Enagás, a su equipo directivo, por la celebración de este tercer día de este proyecto tan interesante e inteligente para el interés general de nuestro país como es el del hidrógeno verde. Así que un placer inaugurar este tercer día y mucha suerte a todos y a todas. Muchas gracias al presidente del Gobierno y al presidente de Enagás por sus intervenciones, con las que damos por inaugurado este tercer día del hidrógeno de Enagás. Les voy a pedir que permanezcan en sus asientos mientras acompañan al presidente del Gobierno y le despiden, y volvemos enseguida para continuar. Muchas gracias. Her hair is hollow gold, her lips sweet surprise, her hands are never cold, she's got Bette Davis eyes to turn her music on. You won't have to think twice, she's pure as New York snow. She's got Bette Davis eyes, and she teases you, she unease you, all the better just to please you. She's precautious, and she knows just what it takes to make. Buenos días, ahora sí. Buenos días de nuevo y bienvenidos al tercer día del hidrógeno de Enagás. Un aplauso, por favor. Hay que calentarse. Mi nombre es Elena de Fuentes y es un verdadero placer estar de nuevo en este escenario para presentar y conducir esta jornada. Como sabéis, tenemos por la sala un montón de invitados. Gracias a todos por venir. Y otros tanto que nos acompañáis en streaming. Así que saludos a todos los que estáis en streaming, muchos más de los que estáis aquí, porque tenemos un aforo muy limitado. Ya sabéis que esta jornada se conduce en inglés y en español, así que si necesitáis unos auriculares, ya lo sabéis, los receptores para la traducción. I take advantage to say hello to our non-Spanish speakers. If you need a headset for translation, please raise your hand if you don't have it yet, and somebody will facilitate it to you. They're walking around the hall. Bienvenidos de nuevo, y también allí en streaming tendréis la traducción, y también podéis interactuar con nosotros a través de nuestros hashtags, bien en castellano, en español o en inglés, Enagás Día del Hidrógeno, o El hidrógeno es ahora, que lo hemos puesto aquí en pequeñito, por si alguno se despista. El hidrógeno es ahora, or if you rather interact with us in English, you can use the hashtag Enagás Hydrogen Day.
el presidente del Gobierno se ha dejado un tuit fabuloso para empezar, ¿no? Green, baby, green. Yo ahí sugiero cosas. Bueno, digo un tuit porque lo de decir un X no queda bien, pero bueno, nos hemos quedado con el tuit de toda la vida. Así que vamos a continuar y decidme si lo que viene a continuación os resulta familiar. Y si os resulta familiar, me podéis acompañar. ¿Estáis preparados? Hace algún tiempo en ese lugar en que los bosques se visten de espinos, se oyó la voz del poeta gritar. ¿Qué gritaba el poeta? Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, vamos, verso a verso. Claro que sí, lo habéis reconocido. Claramente no me han llamado por mis habilidades como cantante, es una pena. Lo habréis reconocido porque se trata de un extracto del tema Cantares, de Joan Manuel Serrat. Escrito como homenaje a Antonio Machado, incluye en él el famosísimo poema Caminante, no hay camino, que está incluido en el libro de poesía Campos de Castilla. Este camino simboliza el concepto del mayor viaje que jamás haremos, el de nuestra propia vida. Un viaje de aprendizaje y transformación por un camino en el que tenemos que superar las dificultades para transformarnos y llegar a buen puerto. Pues bien, en Enagás están decidiéndose precisamente eso, a tomar decisiones y acciones correctas para avanzar en el camino de la transformación y convertir al hidrógeno en una de las energías alternativas sostenibles del futuro. Pues bien, para conocer los avances de las infraestructuras de la energía, del hidrógeno en España y en Europa en el último año, ver qué ha pasado y sobre todo conocer qué nos depara el 2025, nadie mejor para responder a estas preguntas que el consejero delegado de Enagás. Aquí está Arturo Gonzalo, bienvenido. Gracias, Elena. Buenos días de nuevo. Los mensajes que hemos escuchado en esta inauguración institucional son un magnífico punto de partida para mi intervención, para la jornada de hoy, desde la constatación de que el hidrógeno verde es una prioridad absoluta para Europa, para su proyecto de transición energética, de autonomía estratégica, donde la competitividad y la descarbonización son dos caras de la misma moneda. Durante el evento de hoy vamos a convocar a los actores de referencia en Europa para los distintos segmentos de la cadena de valor del hidrógeno y vamos a ver los progresos que están teniendo lugar en el despliegue de una economía del hidrógeno verde en Europa. Muchas gracias a todos los que hoy nos acompañan aquí y a todos también los que nos siguen por streaming. Hace un año hablábamos en este mismo escenario de los avances que iban a tener lugar en los siguientes 12 meses para hacer realidad la promesa del hidrógeno en Europa. Y un año después constatamos que estos avances efectivamente han tenido lugar. 2024 ha marcado un antes y un después en el recorrido del hidrógeno en Europa y en España, con hitos muy destacados. Me gustaría recordar, por ejemplo, que en el mes de abril se publicó el listado de proyectos de interés común europeo, incluyendo por primera vez proyectos de infraestructuras de hidrógeno, entre los que estaban los presentados por Enagás y nuestros socios y colegas europeos, la red troncal española, el corredor H2Med. En julio se publicó la directiva de gas descarbonizado e hidrógeno, que va a ser decisiva para articular la red de hidrógeno en Europa. En abril, como ha comentado el presidente del Gobierno,
se anunció el resultado de la primera subasta del Banco Europeo del Hidrógeno con un rol muy claro de hub de producción de hidrógeno verde para Europa en la península ibérica. En diciembre se ha abierto la segunda subasta con un fuerte incremento de ambición, un 50% más de fondos en los que algunos Estados miembros han aportado fondos adicionales, como esos 400 millones que aporta el Gobierno de España y que también ha comentado el presidente del Gobierno. El hidrógeno verde está avanzando a una velocidad sin precedentes en el despliegue de un nuevo vector energético. Europa es plenamente consciente de que ahora más que nunca hay que apostar por la autonomía estratégica y que el hidrógeno verde es el punto de encuentro perfecto entre la agenda de competitividad y la agenda verde. Por ello, la nueva Comisión Europea, tal y como ha recalcado la Vicepresidenta Ribera, ha renovado y redoblado su compromiso con el despliegue de una red de hidrógeno verde en Europa como parte fundamental del proyecto europeo. Toda Europa está avanzando en esa dirección. En el próximo panel veremos cómo nuestros colegas, amigos de otros TSEos europeos nos dan abundante información sobre el ritmo del despliegue de la red de hidrógeno en otros países europeos. Las cifras agregadas son impresionantes. 17 Estados miembros han incluido ya en sus planes nacionales integrados de energía y clima objetivos de electrolisis de hidrógeno verde que suman 52 gigavatios de potencia instalada. Hay en ellos 48 proyectos de infraestructuras de hidrógeno ya aprobados como PCIs que suman 21.000 kilómetros de hidroductos con una inversión de 60.000 millones de euros. Estas magnitudes no dejan lugar a dudas de que estamos en un nuevo ciclo en Europa con un proyecto integrador compartido como es la creación de esa red europea del hidrógeno. Por su parte, el Gobierno de España, lo hemos oído, ha liderado el compromiso de la lucha contra el cambio climático con importantes hitos relativos al hidrógeno, de los que me gustaría destacar, en primer lugar, la aprobación del PNIEC 2023-2030, que triplicó hasta 12 gigavatios el objetivo de potencia instalada de electrolizadores en 2030. PNIEC subrayó también el estatus estratégico de la red troncal española del hidrógeno y del corredor H2Med. España ha sido uno de los primeros países europeos en iniciar la transposición de la Directiva de gas descarbonizado de hidrógeno y el Gobierno de España designó a Enagás operador provisional de la red de hidrógeno, HTNO, y en julio desarrolló ese mandato encomendando a Enagás el inicio del despliegue de los proyectos de infraestructuras de hidrógeno que están reconocidos como PCIs, que son la parte española del corredor H2Med, los dos primeros ejes de la red española de hidrógeno, los primeros ejes, perdón, y los dos primeros almacenamientos subterráneos de hidrógeno que darán apoyo a esa red. Continuando ese mandato, hoy anunciamos que hemos presentado a la segunda convocatoria de PCIs, el pasado mes de noviembre, la incorporación de 4 nuevos tramos en la red troncal española del hidrógeno. El hidroducto Guitiriz-Zamora, Galicia-Zamora, el hidroducto Huelva-Algeciras, en Andalucía, el hidroducto transversal de la meseta norte que unirá Zamora con Navarra y el hidroducto transversal de la meseta sur que unirá Puerto Llano, en Castilla-La Mancha, con Madrid y el Levante español.
Esta propuesta es el resultado de la Call for Interest que lanzamos en el último trimestre del año 2023 y cuyos resultados presentamos en este escenario hace exactamente un año. Con estas ampliaciones, la red troncal española del hidrógeno conectará todas las comunidades autónomas peninsulares, lo que constituye un gran elemento de cohesión territorial en nuestro país y, además, esa capilaridad de la red troncal de hidrógeno es un elemento clave para la competitividad y la descarbonización de nuestra industria. Sabremos a lo largo de este año si estos proyectos son aprobados o no en la Unión Europea como PCIs, pero en todo caso, el mapa final de la infraestructura del hidrógeno en España será el que resulte de la planificación que llevará a cabo el Gobierno de España. Voy a actualizarles brevemente los principales avances de los proyectos PCI que ya fueron aprobados en la primera lista. En cuanto a la red española del hidrógeno, la red troncal, el calendario avanza incluso más rápidamente de lo que habíamos previsto inicialmente, con hitos muy relevantes en el ámbito administrativo y de permisos y en el ámbito técnico e ingenieril. Hemos realizado ya toda la ingeniería conceptual de la red troncal. Hemos empezado a adjudicar a ingenierías especializadas los primeros elementos de la ingeniería conceptual. Hemos adjudicado ya la ingeniería conceptual de las 2 primeras estaciones de compresión de la red y próximamente vamos a adjudicar la ingeniería conceptual de los primeros tramos de infraestructura lineal. Hoy les queremos anunciar que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha aprobado el plan conceptual de participación pública que le presentamos como parte de la tramitación de la red troncal como proyecto PCI. Vamos a empezar a desarrollar este plan conceptual de participación pública a final de marzo, principio de abril. Será un proceso que dure 18 meses, que va a involucrar a las comunidades autónomas, los municipios, todas las partes interesadas en una estrecha coordinación con el Gobierno de España. Fíjense, se trata del mayor proceso de participación pública jamás realizado en España sobre una infraestructura de 2.600 kilómetros lineales con más de 1.000 partes interesadas. Más adelante, en la jornada de hoy, Natalia Latorre y Jesús Gil nos van a explicar con mayor detalle cómo vamos a plantear este ejercicio. Esta participación pública busca 2 objetivos. Facilitar la tramitación administrativa que nos permitirá tomar la decisión final de inversión para la red troncal en noviembre de 2027 y asegurará una óptima involucración transparente de los territorios y los grupos de interés en un proyecto de esa envergadura. En cuanto a H2Med, es la infraestructura que nos permitirá conectar a principios de la próxima década el potencial renovable de la península ibérica con la demanda del corazón industrial de Europa. Es un corredor absolutamente estratégico para Europa desde que se presentó en diciembre de 2022, conjuntamente por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, los líderes de Francia, Emmanuel Macron, de Portugal, en aquel momento Antonio Costa y posteriormente con la adhesión también de Alemania. El H2Med es un corredor de hidrógeno que representa un referente de madurez en Europa. Gracias a la solidez de la cooperación con nuestros socios de REN, GRT Gas, Terega y OGE, y a que a finales del pasado año lanzamos conjuntamente un proceso de consulta al mercado, una Call for Interest, que es la primera iniciativa de estas características
para una infraestructura transeuropea de hidrógeno. Más tarde tenemos un panel sobre esta materia a cargo de Enagás y OG. Me gustaría darles únicamente dos titulares. La Call for Interest ha sido un gran éxito de participación, ha obtenido el apoyo de toda la cadena de valor europea del hidrógeno, con 528 proyectos presentados por 168 empresas de nuestros 4 países. Estos resultados avalan la gran demanda europea de hidrógeno verde y consolidan a la península ibérica, España, como un gran hub de producción en Europa. En conjunto, los hitos previstos para 2025 indican que durante los próximos meses, tanto la red troncal española del hidrógeno como el corredor H2Med van a dar un gran paso para convertirse en realidad. Termino con unas conclusiones. En primer lugar, en 2024, en Europa se ha dado un salto de gigante para hacer realidad la apuesta por el hidrógeno verde, y en esa apuesta España y Enagás hemos realizado un gran conjunto de iniciativas para que la península ibérica y España sean un referente en este reto estratégico de futuro. Nuestros 5 grandes proyectos de infraestructuras han sido seleccionados como PCIs y avanzan a velocidad de crucero en todos los ámbitos. H2Med ya es el corredor más maduro de Europa, tras ser pionero en el desarrollo de un test de mercado de una Call for Interest entre todos los actores de la cadena de valor. La red de hidrógeno española avanza en sus aspectos administrativos, pero también tecnológicos y de ingeniería, y cumplirá en 2025 un hito clave con el desarrollo de este proceso de participación pública. Abrimos igualmente una etapa clave en la Unión Europea, donde la nueva Comisión ha puesto el despliegue de la red de hidrógeno como una prioridad, inspirada en los informes Letta y Draghi, que se presentaron el pasado año, e igualmente los Estados miembros están pisando el acelerador de sus iniciativas para formar parte de esa gran iniciativa europea, como luego veremos. Estamos todos, los TSOs que estamos hoy aquí, todos ustedes, todos los actores de la cadena de valor, pero desde luego en Enagás estamos trabajando para que 2025 sea recordado como el año en que levantó el vuelo la red española y la red europea del hidrógeno. Para ello no hay tiempo que perder. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo Gonzalo, por de nuevo un año más contarnos los avances de este año, pero traernos un montón de buenas noticias y de lo que va a pasar en el futuro. ¿Y te gusta viajar, Arturo? Claro que sí. ¿Te gusta viajar solo? Bueno, mejor acompañado. Mejor acompañado. Los grandes viajes no nos gusta normalmente hacerlos en solitario. Cuando uno viaja acompañado, no solamente se enriquece la experiencia del viaje, sino que además fomenta uno las relaciones, los lazos con aquellas personas con las que viajan. Hoy vamos a hablar de hidrógeno, Arturo, pero algo más importante. Y lo has dicho tú ahora, y lo ha dicho el presidente del Gobierno y el presidente Antonio Llardén. Vamos a hablar de colaboración, de alianzas, de unir fuerzas, en definitiva, de trabajar juntos, porque cuando trabajamos juntos, viajamos, el viaje se hace mucho más llevadero. Arturo, nos van a ir colocando las sillas, sí, bueno, pues porque Arturo se va a quedar en el escenario para moderar la siguiente mesa redonda, que precisamente se titula Construyendo juntos una red de hidrógeno europea. Y para ello, además de moderar Arturo, nos acompañan algunos de los principales se me ha ido, TSOs, los TSOs entre nosotros en familia, principales TSOs europeos que nos van a contar, con tu ayuda, un poco las experiencias y los avances en sus respectivos países. Así que le voy a pedir a Arturo que tome asiento donde él prefiera y vamos a llamar a los invitados a la mesa.
Y ellos son, los menciono porque son bastantes, son 5, y ellos nos van a acompañar y les damos un aplauso al final. Nos acompaña el consejero delegado de Fluxys, Pascal de Buch, el consejero delegado de SNAM, Stefano Benier, el presidente y consejero delegado de REN, Rodrigo Costa, el presidente y consejero delegado de Teresa, Dominique Mocli, la consejera delegada de DESFA, María Rita Galli, y modera, como ya sabéis, el consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo. Ahora sí, un aplauso para los 6. Muchas gracias. It's okay. Bienvenidos. Sí. Donde queráis. Como veis, donde llevamos queráis. toda la noche preparando y ensayando esta entrada, Okay. así que bienvenidos. Thank you. I'm on the right position. But, I mean, there was a protocol with all the sets. Thank you very much, Elena. Thank you, colleagues and friends from 5 of the key TSOs in Europe. We are seeing that the creation of the European Hydrogen Network is the result of the effort of many actors, definitely the European institutions, the member states, but among these actors, TSOs are being designated as HTNOs, as Hydrogen Transmission Network Operators, and we have a vital role in making this promise a reality. We are working in our respective member states, but we are cooperating very strongly to develop what is called to be a trans-European initiative, and so cooperating among TSOs, I think it's key to deploy quickly and efficiently this new infrastructure. So I would like to start by asking each of you to give us an overview of the state of development of green hydrogen infrastructure in each of your countries. And we can start with Maria Rita Galli from DESFA. Which is the situation in Greece, Maria Rita? Thank you, Arturo. Thank you, first of all, for inviting me for the second time to your third Hydrogen Day. It's really a pleasure to be here. Of course, the degree of development is different on a country-by-country basis, but I have to say that also for Greece and for DESFA 2024 has been a year in which we have seen really significant progresses with respect to the development of the hydrogen infrastructure. The most significant development, of course, has been the inclusion of our hydrogen backbone into the PCI list, which is a project that has a twin project in Bulgaria and is part of the southeastern hydrogen gas corridor. That is a project that involves many East European countries, Greece, Bulgaria, Romania, Hungary, Czech Republic, Slovak, and of course Germany. It's a long journey, but we are working, of course, not only with, let's say, the colleagues along the Balkan route to develop in the future the Southeast European hydrogen backbone, but we are also working together with the SNAM to see the possibility of joining the Southern corridor and connecting Greece infrastructures with the Italian corridor. Greece has, let's say, certainly identified a good potential with respect to hydrogen production. We had a successful market call for interest in which we received a lot of, let's say, expression of interest from producers, potential producers, of course, which largely exceed, and this is a challenge for, in general, the hydrogen economy, the potential demand in the country. And this, of course, triggered the need of identifying, let's say, export opportunities. And let's say this is the right context in which we are discussing about hydrogen corridors. The country, of course, has a lot, like Spain, a lot of sun, a lot of wind, not the same surface, but still plenty of land availability for dedicated renewables. At the domestic level, we are progressing with a lot of the domestic developments of the gas network, but we are developing then being somehow late in the plan, the European development of gas infrastructures in a way that are fully hydrogen ready. And we do expect that in particular in Western Greece, we will see the first dedicated hydrogen pipeline, a short pipeline of 13 kilometers that will be used to connect an hydrogen production to a combined heat and power, which is going to be
built to be able to accept high percentage of blending. And so we will have two branches bringing hydrogen on one side and natural gas on the other. And this would, for us, will be the first case, the first pilot example of a dedicated infrastructure. So things are moving on. Of course, we are part of the NOH effort. We have submitted also requests for funding to the CEF application for proceeding in the studies. And I do hope that also in 2025 we will continue in maturing this significant infrastructure for Greece as a country. Thank you, Maria Rita. Things are moving. You said that we have applied for these CEF funds for studies. Probably today we will know the result of that call. Perhaps at the conclusions we will be able to share something on that. We will see. But things are moving in France as well. Dominique, which is your view from Enagás of the situation in France? Yes, I may say that in France, in fact, the priority did not change since we met here last year. And thank you also for the invitation and for this very great event that pushed not only hydrogen in Spain, but also outside of Spain. So it's good. But so things stay stable. The priority for the government is really to develop hydrogen for decarbonization purposes, where it's difficult to abate, with a priority to industry and a second priority to heavy transportation, so trucks, etc. What is interesting is that, in fact, we are facing as infrastructure companies two challenges in order to support this policy. The first one is very localized, so in order to develop local ecosystems that will allow industry to decarbonize. And we have, in 2024, plenty of good news. I would say our friend from Enagás developed and launched, it's the first FID decision that was taken in France is to develop a pipeline. This is a Mosaic program. They also have the Dune program in Dunkirk, etc. So in FEED phase, we have plenty of, let's say, projects progressing in the northern part of France where industry is implemented. We also have the same thing in the south of France. At a stage which is a little bit different because we have, let's say, again, some PCI project that we presented, and in particular to allow a common development with hydrogen and CO2, because as your Prime Minister said, it's very important to think the future in terms of industry, and that we have a strong support from the French government to try to reindustrialize around new molecules being manufactured in the southwest of France, where you have plenty of what we call the biogenic CO2, sorry, and green hydrogen capacity. What is also interesting is that we launched the invitation to tenders for producers and for consumers. And in the south of France, for example, and let's say there are big maps around the Barmar tender, etc., and it will be explained to the market later on in February. But in those areas, there is a clear wish to develop hydrogen production, hydrogen consumption, with some additional production to be fed into the future larger infrastructure, which is our second challenge, pushing the larger infrastructure. So you will have an explanation on IFEN, which is a large program from Enagás later on today. We have Barmar, with a strong support of the government in order to develop this infrastructure in connection with the link to the north of Europe, but also in connection with the potential regional infrastructure. So it's also a key element in the French political view. It's to have this not only going through France to feed Germany, but also to allow a common development of this large infrastructure and the local infrastructures together. So good news. The other priority that I did not mention, which is not directly linked with the infrastructure, it's the importance that the French government gives to electrolysis development. So you know that there is a plan, and the plan is still there to develop and to support this industry up to 9 billion euro up to 2030. So a strong push starting locally with the view that the market should develop
in a European environment and with a strong support on Barmar and so on in order to feed all the large projects that will allow this market to develop. So 2024, a good year. A good year. Yeah. Thank you, Dominique. And you also mentioned the connection between the hydrogen value chain with other molecules, and specifically CO2, that is becoming increasingly part of the picture. Yeah. So thank you for that. And our other neighbor, Rodrigo, Portugal and Spain, we talk very much about the Iberian Peninsula as a hub. What's happening in Portugal? Well, first, congratulations for organizing the event, and thanks for the invitation. It's good to be here with all of you. We share exactly the vision that the President of your government that just shared with us. We think that Portugal benefits of the same opportunity, of course, as Spain. We also have a lot of sunny days. And I think green hydrogen is really, it's a big economic opportunity for all of us. And then I think Portugal is a little bit behind Spain. You are doing more things. Bigger country, more capacity of investment also plays a big difference here. But we are working in multiple fronts, and I also must say that 24 was a year of progress and solid progress. We are still working on the blending side also, because we want to make sure that we take benefit from the infrastructures we already have, and we already certified all our network. We also certified our distribution network to be able to incorporate a certain level of blending, 10% on the transmission, 20% on the distribution. And that was a very important step. At the same time, we are seeing progress in terms of, the hydrogen valleys that the government wants to support in the country. We have multiple hydrogen valleys. We are already starting the projects of the first 100% hydrogen gasoducts, which is something also new. It's going to have, it's a long process, because the government is still behind in terms of the resolution for the TSO nomination. We hope that in the next couple of months we will see that sorted out. Also, at the same time, it's necessary to decide on the regulation side, as you know, and it's still, it's still under discussion. But I think, progress is there. We had a very good success on the call for interest that we also launched in Portugal. The December results especially for the green hydrogen, are extremely positive. The market is now plugging in on what we need to do, and I think 2025 is going to be another major step ahead. I think we are positive. I think our government now is really looking to this as an opportunity, and I think the influence of the Spanish government and the rest of Europe is going to be also key for us. But overall, I think now I think people are starting to understand, common citizens are starting to understand that green hydrogen for Europe, for Portugal, because we have the same problem. We import all the energy that basically we have, and that's necessary to change. Thank you, Rodrigo. Obrigado. And very clearly, in the south of Europe, green hydrogen is a huge opportunity. In other countries, probably other options are already being taken into account. Pascal, Belgium is placed there at the heart of Europe. How do you see this? You have been already been designated as HTNO, and you are one of the TSOs that is setting the pace. So what's the Belgium experience? Well, thank you. First of all, I'm very pleased to be here. I'm very honored. And this for me, and that's important, Spain for the Belgians equals the sun. In Belgium and sun is a bit of contradiction in terms, and I'll come back to that. I would like to describe the situation with three aspects. First of all, the legal. Where are we from a legal perspective?
Secondly, the production, because that's a difficult one. And of course, where are we as an infrastructure company in that environment? So first of all, as you were already mentioning, I think we are well advanced from a legal perspective. The law has been voted, it has been issued. So the regulation, which we know in natural gas, has been more or less copy-pasted for hydrogen. Meaning also that there is a TSO called HNO, which has been designated, Fluxys has been designated, so we are very proud. So the legal framework in that respect is being clarified. Of course, still a lot of work to be done, because you have a regulator, meaning that you have a tariff to be agreed upon. Always difficult to discuss with your regulator. Also the terms and conditions. But this is work moving on, and very constructively with everybody, I think we are on track. Then, of course, you need the molecules, because it's very easy to say so. And as I was already introducing, for us, the sun is something very abstract. We import it from Spain from time to time, but we export ourselves to Spain and to Portugal. I love it, to enjoy the sun. But in Belgium, we have a lot of wind, good or bad winds, I don't know. But anyhow, the renewables are rather uncertain, and if you want them, and that's the key, they are more offshore. Production onshore is a very complex one, for permitting reasons, for availability of space, where Belgium is very dense. So having the renewable hydrogen being produced out of renewables is very complex. So you see a couple of initiatives on the production side, but the volumes, we are not talking about giga, we are talking about megawatt. So far from being sufficient. So more and more, the discussion on the colors is coming back, at least in a transitory period. If we want to have it fast, I think that is one of the key decisions, or one of the key aspects. We have a product and a project which is very big in terms of capacity in blue hydrogen in one of the port authorities and one of the ports in Belgium. And there's a lot of offshore wind linked with hydrogen being developed or being examined as we speak. So production is a real challenge, because you want it to be competitive. And I think that's one of the key items. We need competitive energy in Europe. It has been said several times, competitiveness of Europe, of our European industry is key. And of course, having energy prices being 3 times or 4 times more expensive or higher than in the US or other parts of the world is not helping us a lot. So this is what's ongoing on the production side. So I see a very positive sign in that respect, and 25 and 26 will be very important for taking FIDs in those production projects. Of course, where are we? We started 4 years ago with getting in touch with having an idea or trying to have an idea, what do we need to build by when? And we started being in contact with the market, with the industry, not only for H2, but also for CO2. We did the two in parallel, because a lot of industry do have a choice, or I go for electrification, or I go for hydrogen, or I have no choice. Some do have no choice, and they need to do the capturing. The lime industry, the cement industry, and we have a lot of them in Belgium. So we started with the 3 of them. With the 2 vectors, the 2 molecules. And today we have a very clear view on the first steps to be taken, as well on hydrogen as on CO2. So, of course, we are talking about hydrogen today, and we are at the eve of taking the first FIDs. Of course, it's obvious, where do we see the first needs? It's, I would say, no regret, but it's very complex from a financial perspective. It's in the industrial areas, and there we are talking about the Port of Antwerp, which is very dense petrochemicals. And we have the North Sea Port, which is Ghent, where we have a bunch of steel industry, and of course the connection between the two. That also means, and that's very important, that we will be immediately linked to our neighbors. In those 2 ports, we are directly that's the border with the Netherlands, but also very close to the German border. So we are in very close cooperation, as well with Kazuni, our Dutch colleague, but also with OGE, who is also present here, in order to have very quickly
connections with our neighbors, because having an interconnected market, meaning interconnected grid, is key as a key success factor. So that's one of the first FIDs, and we are about in the eve to decide. I'm going to be very transparent here. I'm going to my board very soon to propose a first project of an investment. Unfortunately, in Belgium, the financial tools we are being offered to cover our risk are quite limited, for not saying not present. So as a company, as a private company, it's a very complex decision, because of course you also want to build your infrastructure future-proof. So your first client will take this of your capacity, and you have such a pipeline. So how do you decrease your risk on your first investment is one of the key questions to be solved. How do you manage that? But the first phase, I think it's no regret investments we need to do to break also the chicken and the egg issue. Of course, we are also looking to the next phase. There's the next phase. We will discuss with my dear friend Thomas on the connection with Germany. We also shareholder, that helps a little bit, on the connection with Germany, so that we make one access, because for us, Belgium is a transit land that's very specific. So bringing volumes today already in the German market in energy is of course very crucial. And also one of the next steps very soon is to connect to H2Med, to France. Historically, we were really a kind of nod to the energy markets as well, Germany as France. In the meantime, though, any investment we are doing in natural gas, which we still need to do, between brackets, considering the geopolitical situation, so natural gas came from the east, has stopped, the flows from the east have stopped. So now everything is coming, the most of it is coming from the west through Belgium. So that means that we need to reinforce the flows from west to east. But this is already pipelines being built with the idea, okay, how can we create as quickly as possible a separate grid for hydrogen? So we built our infrastructure now completely hydrogen compliant, and also in the design, how fast can we design it in a way that we quickly can take out bits and pieces in order to transform them as quickly as possible when Germany is ready to transport big volumes of hydrogen, mainly to the German market. So this is where we are as a company today. Thank you, Pascal. You have left a good number of messages here. We are at the eve of first FIDs being taken. I think this is key for this 2025 in the infrastructure side of the game, but in the production side of the game as well. We need to de-risk these activities being as we are private companies. You said that you are looking forward to connecting your network to H2Med. That's a very interesting message as well. Well taken. So many things to talk about. But Italy, Stefano, you are a kind of central axis in Europe. You are promoting another of the reference corridors, the South Corridor. Many things being done. You have just presented a new strategic plan for SNAM. Which is the situation in Italy? Okay, thank you. Good morning also on my side. And I do join my colleagues in thanking you for collecting us here, because I think this is the best example of, let's say, the collective effort we are doing to try to unlock this opportunity, potential opportunity that is green hydrogen or hydrogen in general. And I think also it's a clear, let's say, tangible point to understand how challenging is this job, because we were trying to do in 10 years what has been done in the gas in 30 years, 4 years, and that is a real speed up in the process. And I think one of the points that Pascal raised is the interconnection. We need to have, let's say, a very interconnected infrastructure. Different countries has different role, of course, in creating this, let's say, European network. Italy has one, and I think it's to a certain extent more peculiar than others, because of course we can be a bridge with respect to North Africa and to, let's say, potential production that could be the most competitive we might have here in the Med area. I mean, probably equally to the southern part of Spain, but they have the same similar sun, similar wind in certain parts. And when talking about Tunisia and Algeria, that are
part of this corridor we are promoting that is called South H2 corridor that goes from, let's say, Algeria to the central part of Europe, that means Germany, as for all of us. So I think interconnection, it's key. So cooperation between different TSO becomes essential for making feasible and actionable this type of project we are talking about. Where do we stand? I mean, similarly to what you said about the Iberian corridor, H2 Med corridor, we made several steps forwards in preparing and paving the way toward the development of the initiative on the Italian side. We had probably later than other countries, definitely later than Belgium, the Italian hydrogen strategy, probably coming the last can give some advantages because you can learn from the others and you can capitalize on the experience made by the others. And that made, for instance, possible a clear decision from the government in terms of looking at the hydrogen corridor, south to north, as essential for the development of the hydrogen perspective in the country, but also in the surrounding countries. And second, I think what was important was to get the PCI recognition, that we got it, to work on the, let's say, initial design on the network. We have already certified, according to the ASME standards, more than 2,000 kilometers of our network. So that is the first part to say this part can be, this piece can be, let's say, reverted to transporting hydrogen. That is the first step, of course, and now we are working on the compression stations issue. That is, again, important. If you have to make 3,000 kilometers, you have to make the hydrogen, okay, traveling for 3,000 kilometers, you need to deal with the compression station issues. And that is, I think, another important point. We will wait for this evening to listen what is the amount of money we will get from the CHEF support, because without some money, I mean, it's difficult to take, let's say, investment decisions, of course, even for the engineering development. I think market test, as you did, I don't want to repeat exactly the same step. I mean, we are doing the same journey, okay? We are following the same pattern, and we are trying, of course, country by country, to adapt this pattern to make it much more effective. To that extent, I think the importance for Italy is to have this, let me call it, open access to the network, not only toward the producing countries, in a perspective that, of course, has also a different meaning, and as a political meaning, as, let's say, a retrospective purpose of supporting the development of those countries with new vectors of energy, because for Algeria, gas still represents the #1 income flow for the country. And if Europe reduces consumption, of course, they have to look and they have to leverage to substitute it for the stability of the country. But openness, I mean, also with respect to the other corridors that Maria was mentioning, because Italy and Greece are already interconnected for gas, they are very close, so having options becomes extremely important, because you can adapt your development over time with respect on how different markets are developing, where the production is developing faster, and interconnection, of course, is key, as well as you have a clear dot in your map that was Switzerland, that is not EU, but with Pascal, with Fluxus, we are working also to create that corridor, so to have a sort of corn, one through Austria and the other one to Switzerland, and opening the corridor to Switzerland, of course, gets and creates the touching point with the H2 Med and the corridor for Iberia, making the same kind of, let's say, interconnected network we created for the gas that was essential for guaranteeing the security of supply, and as we learned from experience and reports in the last months, essential for having a competitive cost of energy. And I think we are moving in that direction. And just spending last word with respect to North Africa, here
will be essential, the attitude of the European Commission to support the development in those countries. Of course, we are outside of Europe, but we are instrumental for Europe and instrumental for the security of Europe, and therefore Europe has to find a way on how to support financially in those countries the development of the infrastructure that is required. Of course, we have World Bank, we have other institutions that can work on those countries, but the risk matrix and the risk allocation is essential, not only for Europe, for the developments in Europe, but is essential, and for the TSOs, of course, that already Pascal mentioned, but is essential on how you look on the North African countries, and you need to understand on how to deal with the risk matrix on those countries that involves also permitting risk and all other aspects that for Europe are seen as, for good, given, okay? In that countries, you need to deal also with that part. But those countries are essential for the rest and for the need of Europe, as they are nowadays for the gas. Mm-hmm. Thank you, Stefano. You also gave us very important messages. The role of third countries, of Northern African countries, this is key. The importance of hydrogen as an opportunity for these neighborhood policies, and the interest that is being shown by Algeria or Tunisia, but also from Morocco, to be part of these corridors and this initiative. This is absolutely crucial. Also, the character of a joint effort, a joint endeavor among us, but also among member states, coordinated by the European institutions, this is key. And also how we are trying to compress the time needed to deploy a new vector. You said 10 years, what took 30 or 40 in the gas business. Remember that REPowerEU was published in its first version not even 3 years ago. It was impossible to imagine by then that today we could be talking about infrastructures with such a mature level of development. So I think this is very good news, but still we are far from where we have to be in a few years. And probably 2025 is a key year for making all this a reality. So my second question to each of you is, what do we need in 2025 at European and national levels to achieve the required certainty and visibility of the deployment of these hydrogen infrastructures for off-takers, for industrial players to really can make their own bets? What do we need to happen in 2025? We start with Maria Rita. We start again on this side. Okay, well, let's say, if I look at the domestic level, and I think it's common with some of the other countries, I heard that there are, of course, some steps to be taken fundamentally with respect to the adoption of the necessary legislation, which, of course, we understand is under preparation. We'll define the role of DESFA as a hydrogen network operator. And of course, everything needs to be built with respect to the applicable regulation. Copy-paste with gas, yes, but with some caveat, because of course gas is a very mature business, and the degree of let's say, unbundling and the degree of segregation that we have reached is a result of many, many years of history, starting from fully integrated companies. So let's say we need to be careful, because we may overdo when it comes to regulation and then, let's say, kill the initiatives. But what is more important, I think, is to make sure that we have both a big effort with respect to demand creation and cost reduction. Because we have seen financial support being given to the production, being given potentially to the infrastructures, but at the end we need the demand, because without the demand and without the demand aggregators that can take a long-term commitment, at the end no one is taking it. Maybe domestically, when you have a very well-developed industrial, let's say, system, there can be dedicated infrastructure that can be taken more, let's say, in terms of FID with the
let's say, taking a higher degree of risk. But there are countries, and I'm thinking about Greece, that can be mostly a transit/exporter, where, let's say, unless you have a clear view and a clear commitment by buyers that enable, let's say, the projects to be taken, or it's materially impossible to see FIDs being taken, apart for valleys and dedicated projects. So, let's say, support to the creation of demand and identification of mechanism of aggregations and mechanism of purchase with long-term commitments. I think it's absolutely necessary, because without long-term commitments that have been the basis for all the gas infrastructures, I think it's going to be extremely challenging to. So this is a priority that I believe need to be discussed at European policy and national policy level this year. Thank you, Maria Rita. That's very clear. We need demand creation, probably mainly through aggregation, and cost reduction. This is a very, very clear challenge for all of us. Dominic, how do you see this? Yes, I first need to ask for something for the French government. So I know we are in Spain, but I pass the message. So we first need that the hydrogen strategy is issued in France. So up to now, it has always been delayed. It's supposed to be issued in few days and weeks. So I'm expecting, and we are expecting this document, because it will give clarity. So we are pushing the system, as I said, locally, but we rely on documents which are a little bit too old now, and that the new one should reflect what is the current situation and the current support from the French government. This is the first. The second one is to de-risk the system, we really need the financial and regulatory discussions and models that will be supportive for our decision-making process in terms of investment. It's clear that, as it was said by my colleagues, we are developing now things that usually were developed in the past in many years. So we were in a sort of stabilized market. Today we are not in a stabilized market. We are in something which is developing. For that, rules should be adapted in order that the risks bared by industry or companies are understood by the one who give us the money to develop that. So we need this model and the regulation rules to start developing that. So this is for the national level. For the European level, it has been said, more cooperation, etc. It's key. We are in an interconnected world, so it's very important. Just one message, it's really linked with the price of the molecule. We need in the future acts, so the Clean Industrial Act or deal that will be presented by the European Commission, we need a sign on this price of the molecule. If the price of the molecule is not competitive, then the hydrogen will be bought somewhere else, all the industry will move somewhere else. So it should be included in this. Absolutely. Thank you very much, Dominic. So you brought to the picture the regulatory framework. Yep. This is going to be a key year for that because of the transposition of the decarbonized gas and hydrogen package and how does it take shape in all member states. We need clarity on that and clarity on the new European Commission initiative. So thank you. Rodrigo, how do you see this? Well, I think first it's very difficult not to repeat what we are all saying because I think we are facing the same problems. I think we are making a lot of progress, and a lot thanks to you and Enagás on the, let's say, infrastructure part. You know, for the delivery, for the transport. I don't think we are doing enough, or it's not happening enough on the critical mass creation. I think, as we said already here, we need to be sure that the demand is growing. We didn't speak today about innovation, industrial innovation. I think is one of the key areas where we need to see a change. The opportunity is there, but new uses for green hydrogen must happen, and they should happen. And if they don't happen, we are going to take another, if we go back 20 years ago, if we look where we are today, Portugal, we have over 70% of our electricity generation is done with renewables. It's an amazing progress, but it's 20 years. We cannot wait 20 years for this
to happen. And this is why I think, on the regulation front, it's necessary to have a predictable, stable regulation that recognize the efforts we do, the risk we are taking. I think, also clear ways of financing the several steps that on the value chain are necessary. We see a lot of people trying to develop projects, but they don't know exactly the terms. And this is something that the governments, they have a role to play. And I just wish, the enthusiasm of your president is going to spread across Europe quickly, because we need that for sure. And I think, it's really, probably the area that worries me more at this point is really, the regulation piece that I think we need a strategy that includes, this regulation. And it needs to happen at the same time across Europe. We cannot just have a solution for Spain and everyone else are behind. And I think that's, that strategy needs to happen. I think Europe has a very key role, not only the CEF, the support that will come from those initiatives, but I think overall it's clarity to build bigger critical mass is super necessary. Absolutely, Rodrigo. We need guidance and coordination from the European Commission. We are looking forward to the Clean Industrial Deal to see which energy transition elements are in there. I think that Vice President Ribera's words are giving us the idea that this is going to be something really, really important. And also you mentioned innovation and other uses. And today we are going to talk, for instance, about hydrogen in mobility, which probably is a pending issue. We are focusing very much on industrial demand, but mobility can be very important. Do you see it like that? Pascal, what do you think? Yes, well, I will not repeat what has been said. We need demand, first of all. I think we can have wonderful pipelines, de-risked or not de-risked. Our risk decreases insofar we have demand and offer. So, first of all, what I see, and that's one of the differences in the north and the south, we don't have the sun. So we need to kick off, and I love the word ahora, we need to have it quickly. And in that respect, I think having too detailed regulation on, for example, RED 3 on how industry decarbonizes is jeopardizing the speed. So relax the rules and just leave the industry the cheapest solution. Leave it to the industry to decide and how they decarbonize. That's their choice, as long as it is the cheapest. I mean, we must not increase the prices. As I said earlier on, today Europe is paying 4 times the energy cost. We are paying even more from time to time than Asia, never has been in the past, compared to the United States. So, ladies and gentlemen, we need to help our industry to get the prices down, leave them the choice how to decarbonize. I think that's first of all. Secondly, keep a legal framework which is stable. Don't change the rules every 6 months of every year. I mean, if you want to make an investment, you take 10 years, 20 years time horizon. If you go and the time it takes to elaborate a solution, the rules of the game are changing. I mean, you don't go to your board and then your board says, oh, guys, what are you doing? And then they move out, as we were saying early on. So that's for me very, very important. Of course, there are traditional de-risking mechanisms on top of that, but we need to change the fundamentals, which I was mentioning, contract for difference and stuff like that. But let's face it, Europe will have to decide where to spend its money and where to invest its money. A lot of discussions on defense, on military purposes. So all these things will come into play to decide where do we want to invest. So we have to reduce that risk by making it as attractive as possible. Last thing I wanted to add on top of what has been said, too much today I see discussions between the different solutions. And let's face it, electrification. I'm not saying electrification will not happen. Electrification will happen. But it is obvious that the production of the renewables will increase hugely.
again, not contesting it, but we also know, and that's a fact, that the renewable has some limits. We know it's variable, the production and the demand is difficult to store, it was mentioned before. So creating a holistic view whereby the different energy vectors are simulated in terms of global costs is extremely important. We have developed, for example, a tool whereby it's clear and based on public information, so not a big secret, that offshore production, when it's too far away, that you have an interest in transforming it as quickly as possible into molecules. Because the transportation cost is different, molecules versus electrons. The flexibility also, if the renewables increase, the more you will have too much at a given moment in time and too few at another moment in time. All these very complex, it's a spaghetti, elements you need to have an idea on, okay, if I combine it in the scenario A, scenario B, scenario C, what is the final cost? In other words, what is the cheapest solution? We are lacking that. And we as a company, we have developed this. We have been working on that with the university for 4 years, not only for Belgium, because you need to have a more global view for European regions. But of course, we will be considered as biased, because somebody else may say, well, you are defending your own business. So I don't care. We make it available, but it must be neutral, and it demonstrates that you need a combination. There's no silver bullet. So that is, for me, also a very key point, so that also the industry knows, okay, there will be limit on solution A, there will be an advantage on solution B, etc., etc. And this is, of course, views which evolve over time, obviously, because technology is evolving, but we need this kind of global vision based on facts and figures and not based on biased views whereby everybody is defending its portfolio or its business, too much isolated. So I think that's very important as well. Mm-hmm. Thank you, Pascal. So how to Arturo, you said everything. I mean, what can I add now? I'm sorry, I was. That's a difficult job. My most difficult job. Being the last one, Stefano, it's a challenge because many things have been said already, but it gives you the opportunity to give us a final message, building upon what has been said before. And I think Pascal was very right to point out the necessity of carrying out a robust cost-benefit analysis to design the global system, and that requires a very strong leadership role from the European Commission. I think that's important. That's true. That's true. I think what Pascal said is perfectly understandable. Probably it's dramatically needed. With one point of flexibility, then within this scenario, you need to distinguish the situation of different countries, because you can't have the same process, the same journey for each country in Europe, as was the approach initially by European Commission. Electrification, wherever, at any condition, you should reduce, you should take these two technologies, and that's it, you will going to have everything the same across Europe. It's not the case. Is not the case. So let me try to, let's say, pick some of the points that has been said in a different word. Time coordination is essential. I mean, if decarbonization is urgent, you should take fast-track processes to, let's say, transport the European law into the national law. Now we have 2 years to do it. If in each of the countries take 3 months, 6 months, 12 months, 18 months, we have lost the first 2 years, because we need to have the same framework applied in each country at the same time. So if it's important, why not making a fast track 12 months maximum? So each country in Europe will have the new hydrogen and gas package, okay, embedded in this legislation in a shorter period of time. And that is first important, because if we are moving with different speed, it's difficult to convey at the same time, at the right time. Second, I would say simplicity. All the time I go to Brussels, my sentence is, please, it's everything new, keep it simple. We need to make these new businesses, new energy vectors to take off.
And to make them take off, you need to have very simple rules. We have plenty of time to convey and make it more complicated or make it more pure or make it perfect. But to start, as any child has to move, troubling a bit, and that's important. I mean, keep it simple, please. If we want to have the perfect green hydrogen, we will never have it, okay? And that's essential to me. The third, I think that was said, is consistency, okay, in the regulation, consistency over time, consistency across countries. I mean, one of the roles that Europe should play, and not only Europe in terms of EU, but I mean also NOH, I mean all the bodies that are coordinating, okay, European methods, should be to try to have the different regulators in the different countries don't take different ways to regulate the hydrogen, because otherwise, if you have certain condition in one country for the FID, you have different condition in another country that might be not feasible at certain point in time. So you need to have regulators in the ACER to coordinate by themselves, to have the same approach, and to have the same pattern of development of the regulation, and keeping it consistent over time, not changing every 6 months. If it goes for simplifying, it's more than welcome. But if it goes for making it different, or make it too complicated, I mean, please avoid. Otherwise, it's like running with an obstacle or a roadblock every 10 steps. And that, I think, it's against the final purpose that everyone has, that is the decarbonization of European industries at competitive cost. And I stop it. Thank you, Stefano. Make it fast, make it simple, make it consistent. That's very good. Pascal, I think you want. If I may add one point, Stefano. Sure. Just, I think it's also important to be consistent in terms of support mechanism. Sure. Over the countries. I see we have a port which is crossing the national border. So part is in the Netherlands, part is in Belgium. If you are 100 meters more north, you have a completely different support mechanism than you have 100 meters more south. So if you start, and we have seen it in the past, if you support all the production, all the offtake or whatsoever, and then it cross border, immediately you have a problem. We have seen it with Germany, with the renewables wind. Electricity was produced, was subsidized in the other country, and then of course it flows to your country. So it's very complex. So please have an approach which is common for Europe on the support mechanism, because if not, it creates problems. Sorry. So thank you very much, friends, colleagues, for taking the time to be with us today, for sharing with us this very inspiring session, for being always available to find new ways of cooperate in this joint endeavor, which is the development of a European hydrogen network. So I think that this panel really deserves a big applause. Please join me in it. We have 2 more TSOs today, which is something exceptional. We have Llardén and OGE. They have a special role today because, as you know, we launched last Q in 2024 a call for interest for H2Med. As I said, this is the first trans-European call for interest for hydrogen infrastructure. And Thomas Hubener from Open Grid Europe and Pierre Duvissard from Llardén, the CEOs of these 2 very important European TSOs, are going to give us today some views on that process. So please, Thomas and Pierre, please join us. Thomas, thank you. I will launch you just an initial question, and I will leave you the session. Thank you. You are
representing leading TSOs in Germany and in France. We've learned something about France from Dominique in the previous panel, but we haven't talked yet about Germany. We have a specific panel on Germany today, but I would ask you, Thomas and Pierre, which are the main developments on the hydrogen infrastructure in your countries, in your networks, and what does H2Med mean? What does it entail for Germany and France in terms of the development of this new hydrogen economy? So yours is the floor. Thank you very much. Yeah, thank you very much, Arturo. It's a pleasure and honor to be here and also to contribute to the H2Med corridor. And first question of Arturo was, how is it going in Germany? How is it going in France? And first of all, we would like to answer that. And here you can see, as Germans, we have a plan. And the plan is here, that is the H2 core grid. But the good news is we do not only have a plan, we also get it done, we get started. And I want to elaborate on that a little bit. So the German government recently, at the end of last year, has approved the H2 core grid. This has been developed by a market survey. This has been developed by a study, and it covers the demand and the production of hydrogen in Germany in the next decades. It is well developed. We will have a step-by-step approach to build that. And it is not only about the demand and the production in Germany, it is also connected to the interconnection points. It's to the North Sea, it's to Belgium, to the Netherlands, to France, and then to our friend here, Pierre, and to H2Med, and also potentially to the Ukraine whenever we have potential there as well. So the grid consists of 9,000 kilometers of pipelines, and 60% will be repurposed pipelines, and that is very efficient. That is very important to have that. It is fast, it is less cost intensive, and it is accepted in public because you don't have to dig all the acres. You have the grid already in there. CapEx is about 19 billion euros. That is what we expect today. And we will have an entry capacity of about 100 gigawatt and an exit capacity of 87 gigawatt. And that covers all the demand that we are currently seeing for the next decades in Germany. Thanks to good negotiations with our government, we have a de-risking amortization account in place. The amortization account covers the transport costs that we have at a first glance that cannot be covered by the few consumers that we have. And every 2 years, via a network development plan, this approach will be reconsidered and then developed. And now to the good news, and I make that very quickly. Maybe we can have the next slide. There is the next slide. That is just the construction side, and it means we have already started. We have started with the connection to a RWE storage facility in Germany. First hydrogen will flow by the end of this year. Then we will proceed, and until 2027, we will have a full connection from the North Sea to the heavily industrialized Ruhr area. That will be done by 2027. And the last good news is that then the connection from the Ruhr area to France is only a conversion of existing pipelines, and that is how we are going to proceed in Germany. Pierre, what about France? Yes. First of all, I would like to join my colleagues and thank you, Arturo, and thank Enagás for inviting us. It's very important for us to be here, and what an impressive audience. And I'm also very happy to be here with you, Thomas, because we are historical partners in Germany, because we have an affiliate there, and it's really interesting to see now that we are preparing the future together. So for France, Dominique shared the panorama of what we are doing, and so maybe we can move to the next slide. I will just say a few words about Hyphen. Yes, so Hyphen is the main backbone project that we, Gaz, are developing in France. It goes from Fos-sur-Mer, so Marseille, to the German border with OGE. And there is an extension to Luxembourg, and of course we don't forget Belgium, as Pascal was mentioning. These are extension and project. So of course it's a transit pipeline. It has a transit purpose that it's obvious when you see the map. But of course also it's an important domestic project. And as it was mentioned by Dominique, it's in France also important to balance the transit and the domestic use of the project. So it connects the hubs that we have. And you also see the midi extension, which connects to Occitanie.
One of the also interest of this project is that it is linked to many storage projects that are along the pipeline. And so this will clearly favor flexibility and reliability of supply for the users of this project. So where do we stand on Hyphen? We have some feasibility studies that are ongoing. So really trying to define where we would build the pipeline. And what is interesting too is that today our main assumption is that around 30% of these 1,000 kilometers would be reused, retrofitted pipelines. So that's also cost efficiency, as Thomas was saying. The other key element, of course, is the market expectations. What do our customers want of this infrastructure? And there, maybe I'll take a step back and share with you a broader view, which, as I said, Hyphen is part of H2Med. And for this commercial issue, we did the exercise within H2Med. Maybe we can move to the... maybe you can move to the next slide. So in H2Med, we have 5 partners, Rennes, Enagás, Teresa, GRTgaz, and NOG. I mean, we are all working on the different portions of the project. For example, in Barmar, last year we had offshore surveys. So really the elements of the puzzles are progressively being assembled. That is important. But what we also felt together, all the partners, is that we needed to have the market expectations, to hear what our customers wanted from this infrastructure. And so it is, of course, in our DNA as TSO to combine infrastructure planning with market consultation. This is what we've done, that we do for methane, and this is also in our DNA, so what we felt that we had to do for hydrogen. And so jointly, we decided to launch a call for interest. And what was unique is that it was done on 4 countries. So it was really an international call for interest for the project. What were our expectations with this call for interest? Well, really to assess the market and to have concrete signals from producers or consumers of what they wanted. Where were their project location, ramp up, timing. And this was, of course, and this is, of course, a very important information for us to have a better design of the infrastructure and also to have the step forward, which will be financing, for example. So we've launched this call for interest by the last quarter of last year. And as it was mentioned already today, it was a big success. More than 168 companies precisely answered this call of interest, with more than 500 projects. And maybe, Thomas, you can share with us some of the main results of this call for interest. Yeah, I would love to do so. So there are very promising results, and therefore the call for interest for me was already a success, since production capacity is exceeding the consumption here. It is shown that there will be the potential for a quick market ramp up and to fill the transport capacity of the pipeline. And at the end, there was a lot of interest here that has been shown. First of all, I would like to start with the Iberian Peninsula, starting with Portugal and Spain. There's a huge potential for production. In Spain, we can see that there's also demand, for example, for e-fuels. But the production capacity is by a lot exceeding the consumption that is foreseen. That means there's a lot of production in the Iberian Peninsula, and that can be transported in the northwestern region via France to Germany. Then coming to France, we have seen here, Pierre, in your country, there is a huge potential for production that is very good. We are looking for it in Germany. And on the other hand, there's consumption as well. For your industry requires green hydrogen, requires hydrogen, and also for the transport sector, for the aviation sector, there's also a demand that has been shown in France. But that means going downstream along the pipeline, that additional H2 volumes are added, and then once we are at the interconnection point to Germany, we see that the technical available capacity will be fulfilled, can be fulfilled, if everybody will book and realizes its project. And then also the customers in Germany are quite enthusiastic about getting all that hydrogen, and that will be needed. The figures that we have here currently reflect more or less the customers of OGE, so that means
there is a potential for more. So at a first glance, we are quite happy with the results, and it was a success to do this call for interest. But there will be more details. Pierre, when are we going to present it? Yes, we're going to present this. There will be a webinar on the 10th of February. So we will, the team that have been intensively working on this project and will present the results. And it's also a feedback that is, I think, needed and asked by all the 168 companies that answer this call for interest. And so we will share with you this feedback on the webinar on the 10th of February. Maybe I'll just add a simple point on France. All the answers that you have here are projects that are close to the high-fund project. It's not the full French market, which is bigger than what is here. These are only the answers of the close to the corridor. But we'll be very happy to share with all our partner stakeholders the results of this call for interest. So please note the date if you're interested. It will be the 10th of February, a webinar dedicated to this call for interest. Okay. Thank you. Dankeschön. Merci beaucoup. Thank you. Bueno, ya sabéis, el 10 de febrero, the 10th of February, don't miss the date, it's a Monday. There's nothing to do on a Monday, it's a boring day. So there you go, now you have a plan. Allow me to switch back to Spanish, que me estoy haciendo un lío. Vamos a pasar ahora a un pequeño break de café, una pausa para el café. Pero antes, para esta tercera edición del Día del Hidrógeno de Enagás, pensábamos, ¿cómo traer el hidrógeno? ¿Cómo acercar más el hidrógeno a la audiencia? Que lo conocéis muy bien, pero como no se huele, no se toca, no se ve... Y hemos traído un par de cositas, sobre todo para los que estáis aquí en la sala presencialmente, los de streaming, pues bueno, ya para el año que viene. Tenemos un pequeño electrolizador allí, si veis a vuestra derecha, es un electrolizador real, pequeño, tamaño bolsillo, porque no vamos a traer los grandes, pero funcionaría. No nos vamos a poner a hacerlo funcionar, pero es un electrolizador para acercarlo y es fascinante. Así que es uno además de los proyectos de innovación abierta de Enagás. Ahí está, H2 Green. Y tenemos además, en colaboración con Toyota, que tenemos a su presidente que hablará luego por la tarde, la mesa que comentaba Arturo de movilidad sostenible, dos Toyotas Mirais, ahí fuera aparcados. Uno es estático, pero el otro se puede mover gracias al hidrógeno y además podéis hacer drive test, que viene siendo conducir el coche vosotros ahí, como si no hubiera un mañana, no. Iréis acompañados de una persona de Toyota, pero hay una lista, si os queréis apuntar, de 11 a 4 de la tarde, podréis probar ese coche, conducirlo vosotros gracias a Toyota, así que hay una lista ahí fuera, apuntaros, esto es por orden de llegada. Bueno, si me pasáis un jamón, a lo mejor uso mis influencias. Y recordaros que nos vamos a tomar el café enfrente a Luz y Bombón, nos volvemos a ver aquí a las, hay 45, que empieza la siguiente, ahí 45. Recordad no llevaros a casa si os vais los receptores de traducción y nos volvemos a ver aquí a I45 sin falta. Bon appétit, buen provecho, hasta ahora. Y streaming también. De nuevo, buenos días de nuevo, good morning, bienvenidos de nuevo, welcome back. O bienvenidos si os acabáis de incorporar, tanto en streaming, saludos, como aquí en el auditorio. Mi nombre es Elena de Fuentes, es un placer estar con vosotros en este tercer día del hidrógeno de Enagás. Vamos a comenzar la segunda mitad de la sesión de mañana. Recordaros que tenemos dos Toyotas ahí esperándoos para conducir un coche de hidrógeno, que sepáis que yo me he apuntado. No sé si me dará tiempo a la hora de comer, pero yo ya me he apuntado y creo que va a ser una experiencia fabulosa. Me van a hacer fotos y todo, así que si os tenéis que apuntar a la misma hora, yo os cedo mi puesto, pero ahí está. No os olvidéis los Toyota que están en la puerta para disfrutar de esa experiencia única. Y bien, vamos a seguir viajando como el hidrógeno por Europa, y cuando hablamos de viajes, hablamos de un destino. De hecho, el destino normalmente es el que origina el viaje, ¿no? ¿Me voy de vacaciones a Ibiza o me voy de vacaciones a Mallorca? Pues bien, la Unión Europea está realizando un viaje que ha emprendido
un viaje muy importante, o el viaje que tiene una meta clara, además, un destino claro, la descarbonización del futuro de Europa sostenible con el hidrógeno verde, y es uno de los caminos que nos llevan a él. Pues bien, de esto trata la siguiente mesa redonda, titulada Descarbonización de la industria con el hidrógeno verde y otras moléculas. Así que vamos a recibir a los invitados de esta mesa, los cuales voy a nombrar en orden de aparición en el escenario, y les aplaudimos al final, porque también son muy potentes, 6 personas. Nos acompaña, en primer lugar, el presidente de Enagás, Joan Batalla, el vicepresidente y director general de electrolizadores de Acelera by Cummins, el doctor Andreas Lipper, la consejera delegada de ThyssenKrupp Najak Hakansson, el consejero delegado de Moeve, Martin Wetzelar, el director general de BAS España, Carles Navarro, y para moderar esta potentísima mesa redonda, el presidente de la Asociación Española del Hidrógeno, Javier Brey. Ahora sí, un aplauso para los 6. Muchas gracias. Well, first of all, thank you to Enagás for organizing this space that we have to share ideas. It's a honor for me to start this panel on a key topic, decarbonizing industry with green hydrogen and molecules. More than ever, at this moment, hydrogen must reduce emissions, but without losing industry must reduce emissions, but without losing competitiveness. Hydrogen is going to be part of this of the solution. As president of the Spanish Hydrogen Association, I have seen this sector grow for the last 25 years. It holds great potential to change our economy. In this session, experts that we have here with us will show how hydrogen is advancing quickly in the respective sectors. They will share data, projects, and ideas to explain its role in decarbonizing and improving industry. Without further delay, let me introduce our panelists who will share their vision and expertise in this discussion. We have Carles Navarro, CEO of BASF Spain. We have Martin Wetzelar, CEO of Moeve. Nadia Hakansson, CEO of ThyssenKrupp. Dr. Andreas Lippert, Vice President and General Manager of Electrolyzers, Acelera by Cummins. And Joan Batalla, President of Enagás. Martin, let me start with you because the relationship that we have together, okay? So, my first question is for you. In which sectors is green hydrogen positioned as a key alternative, and what challenges are associated with its integration? Thank you. Let me first also congratulate Antonio and Arturo and all of Enagás with the fantastic organization of this great day for hydrogen in Spain and in Europe. And also thank them for their vision to support this product and to support its adoption in Spain and throughout Europe. It's phenomenal. If you ask the question you ask is actually quite simple to answer. Hydrogen is relevant to every piece of energy demand that cannot be electrified. The simple way of thinking about it is if you can use electricity for your energy demand, use it, because it's the easiest source of carrier of energy to decarbonize. But then once you've done that, you're left with about 50% of energy demand that is very difficult or impossible to electrify, which tends to sit in heavy transport, shipping, aviation, heavy long-distance trucking, and in industry, where industry often simply needs the energy density of a molecule, of the power of a molecule to create 1200 degrees heat, so you can make steel. The chemicals industry needs a molecule. There's lots of industrial applications that cannot be electrified. So these are the sectors where hydrogen is hyper relevant, because it's the only truly zero form of producing energy to get to power these sectors. The big question in adoption is around cost and around infrastructure. We need to make hydrogen competitive with fossil alternatives, and we need to build the infrastructure to get the hydrogen from where it's competitive to produce to where it is needed to consume. And in all of this, there are two important things. One is
in many applications, currently the cost of fossil fuel usage is not correctly represented because we don't have the correct CO2 price or the correct price of the other environmental impacts that fossil fuels are having included in the price, and that was always very difficult to compete. If, for example, we look at aviation, kerosene is not taxed anywhere in the world, and it's impossible for green hydrogen or for second-generation biofuels to compete if there's no CO2 tax. So we need to make the two equivalent, use CO2 tax, use other taxes to make sure that we reflect the true cost of using fossil fuel in those sectors. And then secondly, we need to invest and to some extent subsidize the infrastructure, because otherwise we can never compete. The fossil fuel industry has all the pipelines, all the harbors, all the tanks already in place, very cheap to use. The hydrogen industry does not have this, and if it needs to, if all this cost come on top of the cost of the molecule, it will be very difficult to compete. What Europe is I think, wisely doing is basically all of this, maybe not fast enough, but it is following all these agendas, and it's protecting its industries to a degree. We can discuss whether it's doing it well. It is protecting its industries that do adopt hydrogen, green molecules, from competition elsewhere in the world where green molecules are not adopted. And this DBAM mechanism is a very powerful way of helping Europe decarbonize, but also defending European industry against unfair competition. Thank you very much. I love the phrase, hydrogen will be used in every piece of the energy demand that cannot be electrified. Really nice. You have mentioned cost, equivalent cost, by the way, and infrastructure, and I think that we are going to hear a lot of those terms in this roundtable. Carlos, in your opinion, what are the decarbonization challenges in the chemical industry? Well, first of all, I want to thank Enagás for the kind invitation, and congratulations also on the fantastic event. As you all know, the chemical industry is energy, asset, and capex intensive. So we need to build huge plants, spend a lot of money, and run them with a lot of power because chemistry takes a lot of energy. And we also build these plants to be operated within decades, sometimes 20, 30, 40 years of operation, during which we perform maintenance and upgrades. And I would say that as of today, if you look at the assets of the chemical industry, 95% are fossil fuel based for power and for raw materials. And that's why our emissions, our greenhouse gas emissions, are correspondingly high, and we are considered a sector difficult to abate. Yeah? To put some numbers, so the whole chemical industry in Europe, according to the European Council of Chemistry, emitted 155 million tons of CO2 in 2021, the last year with registered data. And in Spain it was 10 million. Two-thirds of that for combustion of fuels, and one-third of that for process emissions. And now the chemical industry is in the probably biggest transformation process of its whole history. So we need to, we have 25 years to become circular and not net zero, starting from today, where we are basically fossil fuel based and linear. And that's a huge, huge challenge in a context which is very demanding now, because we have behind us 2 years of, we could say, crisis in the chemical industry, with energy costs which are still double as high as the ones we had previous to the pandemic. Gas prices in Europe are still 3 to 4 times higher than in the US. Demand has floundered because of the lack of activity in, for instance, automotive sector. The capacity usage is at 70%, which is much below the average, the historic average of 85%. And on top of that, we have the regulation in the European Union, which is known to be complex and demanding. So we have a steady decline in competitiveness in the chemical industry in Europe, to the point that CEFIC, the European Council of Chemistry, talks about a breaking point for the chemical industry in Europe. And we need, according to the same European Council of Chemistry, 1 billion European billion euros to decarbonize the assets of the chemical industry until 2050 in Europe. 1 billion, 1 trillion in America. And thereof, 80 billion alone in Spain until 2050. And this investment must come from companies that
are run profitably. We must keep running profits so that we can keep paying our shareholders and also devoting a part of those profits to making this transformation in the accelerated way that we need. And we also need, of course, the subsidies and support from administrations to accomplish this transformation. So all in all, really, a very big challenge of keep our existing assets working profitably and at the same time confront this huge transformation to become net zero and circular in 2050. I agree. The point is being zero emissions in 25 years under this global demanding context in which we are involved. It's not simple. Nadia, what role do you see ThyssenKrupp playing in the global transition to a hydrogen-based economy over the next 10 years, the next decade? Thank you for the question and thank you for the invitation. As a representative of ThyssenKrupp today, I want to also send my regards from Miguel Lopez and that this event also related to the infrastructure is very important for us from many perspectives. Obviously, ThyssenKrupp is a major relevant technology partner in the production of hydrogen. So myself, I represent a team, ThyssenKrupp Uhde, that is a chemical plant engineering company, very relevant for the production of ammonia, which is one of the critical vectors to transport hydrogen, especially from one region to another. As well as other chemicals, of course, fertilizers, methanol, developing also ammonia cracking solution. We also have ThyssenKrupp Nucera, a producer of electrolyzers. They also have a very important factory also in Spain with capacity of 500 megawatt annually in Tarragona. And Spain, of course, is a very important market from a European context, as Spain and the Iberian Peninsula, as well as, of course, the Nordics, have the best potential of having the lowest cost of hydrogen and lowest cost of ammonia. And then shifting from production to off-taker and demand, ThyssenKrupp is obviously also a very important demand center, since we are an important steel producer in Europe with 4 very important plants in the Ruhr area in Germany. And from that perspective, of course, there's a lot of activities to also decarbonize steel. Steel globally is 7 to 9% of the global GHG emissions. And in Germany alone, we as ThyssenKrupp Steel are representing 2.5% of the emissions of CO2 in Germany. So obviously, it is in our interest, but also the interest of Germany, that ThyssenKrupp, as a major player, also therefore decarbonizes. There was also an investment and support from German government in this regard, which is very important. And I'm sure we'll elaborate on this cost and benefit topics during the panel, and happy to share a little bit more insights out of that, which is also related to what Martin talked about with some of the challenges. So yeah, production, chemical solutions for engineering and technologies, whether it's electrolyzers or the engineering to create and also build the plants needed, as well as important off-taker, not only for steel, but also for cement, since we are also building, since many years, cement plants. We are also in close contact with some of the key cement companies in Europe, and also there, of course, a very keen interest to decarbonize the cement industry. And also here, of course, subject to clarity on policies and so on, which everyone is now eagerly waiting for. Thank you very much, Nadia. Of course, when we talk about infrastructure, we talk about networks and storage capacity, but also about electrolyzers and the production of these hydrogen molecules. So this point moves us to the next speaker, Andreas. Nice to meet you. Again, what role is going to play your company in the hydrogen environment, which we are talking about? Thank you, Javier, and good morning, and thank you again to Enagás, Arturo, and just for the invitation. And
it's a real privilege to sit here. We actually have an electrolyzer plant 45 minutes away from here that we just opened last year. So Cummins is a company, global company that's best known for commercial vehicles, for actually starting out in diesel engines. But we encompass essentially commercial vehicles, distributed power, industrial power. And so we have a decarbonization strategy called Destination Zero, which encompasses all of our products and product lines and some new ones. And in 2019, we got very actively into the hydrogen space, acquired a company called Hydrogenics, both for the fuel cell side, but also for the electrolyzer side. So on the commercial vehicle side, we are partnered with most of the major OEMs in developing powertrains and engines. So hydrogen internal combustion engines is probably one thing that hasn't been mentioned today before, but also fuel cell vehicles. And then on the other side, we're on the hydrogen production side, as I said, through electrolyzers with manufacturing here in Spain, in Belgium, and in the US and in Canada. And we also have a presence in China. And so for us, the topic of hydrogen is crucial, as Martin mentioned, hard to abate sectors. We also are in electrification of vehicles. And here again, I have to add to what Martin said. I think the key challenge on the mobility side, and I'm very interested in the panel later, really comes back down to cost, infrastructure availability. And so there's a lot of work in terms of that demand. But on the electrolyzer side, I think we have significant capacity. I think the industry has built up significant capacity. And I think what we should talk more about is offtake and demand, and really coupling production. We're talking a lot about the transmission, the pipelines, but then also demand and offtake. And I can only echo what Stefano Veneer said earlier in terms of the regulations, but maybe we'll get to that point later. Thank you. Let me remark that the table about mobility is at 4:15 p.m. because this round table has going to be mentioned a lot of time during the day. Everybody is expecting that round table. I agree with you. Mobility is going to be a very, very nice topic to deal with. Joan, what's the role of green hydrogen in achieving industrial decarbonization? And this is a special question for you. How does it compare with other renewable molecules? Thank you, Javier. Let me start thanking Enagás for its kind invitation to participate in this event, and congratulations, because I think that it's extremely relevant to talk about the future of the industry, the future of the decarbonization of the industry, and the role that has to play the renewable hydrogen. And let me start saying that I think that there is no doubt about the relevance of the renewable gases, and in particular renewable hydrogen, in the decarbonization of the industry. Just some figure, you were talking about the electrification, the relevance of the electrification in the decarbonization of the economy or the industry. In these moments in Spain, electricity in terms of final energy demand is around 22-23%. So the challenge is decarbonization of the rest of the economy. And in this process of decarbonization, obviously, industry will play a relevant role because it's a relevant part of our competitiveness, and also it's committed with the process of the decarbonization. And hydrogen and renewable hydrogen, it represents an excellent opportunity, considering our potential, considering the relevance of the existing infrastructure. So it's an excellent opportunity to take profit of these advantages, the existing infrastructure, and the possibility of connecting supply and demand, and the most relevant, to export to the rest of Europe this renewable hydrogen. The challenge is huge, and obviously behind this challenge you have to talk about supply, the challenge associated with the supply. You have to scale up the projects. We have to reduce the cost of production of renewable hydrogen. At the same time, we have to compare the different alternatives in order to connect the supply and demand, to connect the production and the demand in the rest of Europe. I think that
infrastructure represents an excellent opportunity to connect this supply and demand in a competitive way, because the question is to talk about the competitiveness of the industry. But also, I think, and I suppose that in the roundtable we will have the opportunity to talk about it, we have to talk more about the demand, how to stimulate the demand. I think that it is extremely relevant to talk about the supply, how to generate these economies of scale, to reduce, to abate the production cost, but also we have to generate, to stimulate the demand, and also to be able to align this decarbonization process of the industry with its competitiveness. You have mentioned challenges. You have mentioned infrastructure, scale up, cost reduction. Carlos, how can the challenge of decarbonization in the chemical industry can be addressed with green hydrogen and other molecules that we were mentioning with Joan? Yeah, so I think we all agree that there is need to create a sustainable green hydrogen economy. I would also say a low carbon hydrogen economy. This is important for us in the chemical space. And the Directive RED III mandates very ambitious targets for 2030 that we need to comply with, the share of renewable energy in industry and the quotas for green hydrogen, which are very ambitious because they are based on the attainment of three prerequisites, which is the infrastructure and supply on one side, the affordability, and also the favorable legislation. In terms of supply and infrastructure, we need new pipelines that bring the hydrogen to our centers of consumption. Those have to be built as part of big European corridors. And this will also bring the need for an expansion of the renewable energy capacity in Europe. And all this until 2030 in sufficient quantities. And there is an issue of time because, for instance, wind projects take usually 5 to 7 years from tendering to grid connection. And the grid expansions take usually 8 to 10 years. So we're moderately skeptical at BASF that we can really be prepared for this kind of uptake of green hydrogen by 2030. But as we heard before, it seems that we're on the right way. In terms of affordability, so grey hydrogen that we use in the chemical industry is to be had at the cost of 1.5 euro per kilogram, whereas green hydrogen now, according to the MIP gas references, it's 5.8, yeah, in the best case. So we have to come down quickly to be able to use that. In the meantime, for us, blue hydrogen, so the result of capturing CO2 from the usual processes to produce hydrogen, is a real alternative because the cost is between 3 and 4. And the legal framework needs to be adjusted. So what we propose from the Spanish Chemical Association for Chemistry, FEICE, is that we adopt in Spain also the carbon contracts for difference, which will allow us to bridge the gap in cost between the green hydrogen and the grey hydrogen until we are prepared to have a more affordable green hydrogen. And FEICE has commissioned a study that we will put at the disposal of the Spanish government so that they can really accelerate the implementation of these contracts for difference and will be used for both CAPEX and OPEX for those companies like us who are really intending to use green hydrogen for this transition time as soon as possible. So that would be for us the prerequisites that would need to be met. Yeah? You have mentioned the European market, you have mentioned Spain. Martin, what factors makes Spain a strategic location to lead the production but also the export of green hydrogen to Europe? First of all, Spain has very relevant hydrogen consumption. My colleague here is a big consumer of hydrogen. I myself am a big consumer of hydrogen, and there's some others in the room, and there's certainly some others in Spain. So it's a big market for hydrogen that needs to be decarbonized. But the other, perhaps even more important point, it is the place in Europe, and I would prefer to talk about the Iberian Peninsula rather than just Spain, because Portugal has very similar conditions. It's the place in Europe that combines the hours of sunlight, strong onshore wind, and space to build significant, large renewables projects
into a single location. And that can be in Andalusia, but it can be in most provinces in Spain. Of course, the sun and wind conditions differ. And also many parts of Portugal have these basics. And if you look around in Europe, the further you go north, of course, the sunlight becomes less interesting. The further you go north, the space to actually build large onshore wind farms is difficult, and also society's willingness to have them near them, because basically the density of population grows. And if you go east, let's say to Italy and Greece, etc., there the geographic environment in order to be able to build large solar and wind farms is also much more hostile. So in Europe, this is the place to be if you want to combine that affordable, cheap green electrons into green hydrogen. And 75% of the cost of green hydrogen is the cost of green electricity. So that really defines where you should build. And I think this is also one of the misunderstandings. A lot of people tell me, hey, in the last 2 years, a lot of green hydrogen projects in Europe have fallen away. Is your industry losing momentum? And my answer is no. They were in the wrong place anyway. There were lots of projects in Northern Europe. Every town and city in North Europe wanted their own electrolyzer in the wrong place. I think by now Europe has decided that indeed the conditions to really make affordable green hydrogen are in Iberia and to some extent in the true north, in the Nordics, where there is additional hydropower, which can also be a really strong source of green electricity and then green hydrogen. But essentially, don't spend too much on the rest, because it will be too expensive, and you will never cover the gap that my colleague from BASF talked about. So I think it's important that we take a fundamental approach to the cost of green hydrogen, and then go for scale. There have been too many 4, 5, 10 megawatts projects in Europe, and that will never produce affordable green hydrogen. We need to talk about gigawatts. We need to build large projects in spaces where there is a lot of cheap green electrons around. And that's a long answer to your question. And that's Iberia, that's Spain and Portugal. And that's why we're here, and we're talking about taking the first mega projects in Europe to an investment decision before the summer. Thank you very much, Martin. It's clear that producing green hydrogen at the Iberian Peninsula, it has a lot of sense. And then we are going to be able to move this hydrogen because of the TSO's initiatives that we are seeing today. Nadia, what will be the impact of the hydrogen corridor for ThyssenKrupp? Well, first of all, if I take it from a country perspective, just to continue the conversation, I think it's pretty clear for, at least for a country like Germany, the dependency of import. So that's very clear, and I'm sure with the German panel later that we will hear a little bit more about that, but it's very clear that the geographical and the natural abundance of sun and wind is a predominant criteria for where does it make sense to build, and I think there is a clear awareness of that also in Germany, but also in other countries in Central Europe. For ThyssenKrupp, obviously, if this infrastructure would be in place with the vision of H2Med being implemented, as well as the other southern western H2 corridors, also in the future maybe connecting it to northern Africa that also has good conditions, of course. Then of course that enables some of these projects, such as the DRI, the direct reduction iron plant ambitions, to actually progress, because some of the prerequisites is, of course, that the transport of green hydrogen is coming through the pipelines. So there's already tenders and projects being developed on the back of this is going to be in place by 2030 or latest 2032. So I think the security of knowing that it's going to be in place is important for projects not just related to steel, but the general hydrogen economy to actually be established. And of course, for us in Uhde, we are coming from a 100-year
building chemical plants, predominantly for fertilizers, right? Ammonia for fertilizers. So for us, we of course see that we can use that capability to pivot into green fuels, right? And biofuels. So here is where, of course, that will have an enormous impact on us as a company, where we see a value that we can create with that competency for building the actual plants, which is also part of the infrastructure. Because, of course, long term, if we say that long term is 10 years from now, these pipelines are in place. But until then, we also foresee that ammonia is going to be the vehicle to ship hydrogen, right? So that you crack it back to hydrogen, or you use ammonia, which is also one of the use cases that is being evaluated, right? So yeah, for us that is a key topic. Of course, for our colleagues in Nucera as well, with all the investments, ramping up the company to support the large-scale projects, both here in Spain, but also what's happening in other parts of the world. We, of course, see Middle East and also US driving a lot of blue ammonia projects and blue hydrogen projects, also connected to their oil and gas industry. And I think that's what's happening right now in the phase. What we see is a combination of green developments, green hydrogen, green ammonia projects in a very early stage. I would love to see these kind of real FID, large-scale projects also being installed, because I do believe that that's part of moving this forward. But also, of course, blue solutions are seen as a transition, right? And also from a perspective of needing to decarbonize, if we need to replace coal with gas and then gas with hydrogen in the next steps, we also, as long as we drive the impact and address the real polluters out there, the plants that emit the most. So I think that's another element in all of this. The existing footprint, the existing plants, whether it's chemical plants, steel plants, or energy power plants, that we need to look at existing plants and doing the needful to reduce the emissions, while we identify also ways to create these ecosystems where also you use the carbon in a fruitful way. Thank you very much for so many messages. You have mentioned some uses of hydrogen, like producing ammonia. Stimulating the demand is something crucial in this moment. We need to create a real market, a real demand for green hydrogen. Andreas, how can public policies and funding instruments stimulate this demand for hydrogen? So I think when we talk about demand and offtake, Martin alluded to it, the biggest barrier is cost. It's not that we aren't using hydrogen in 100 million tons is sort of the number sometimes thrown around currently, 99% gray, but it's really the cost. And so the question is, in the whole framework of the European regulation and policy environment, how do you actually create the mandates, potentially with penalties, but also the funding mechanisms to address that? So for instance, the 42% renewable fuels from non-biological origin, how is that transposed into the different national instruments? And again, Stefano mentioned about simple, fast, and I would add uniform across Europe in order to speed the scale up, because I think the key challenge here, as we talk about demand and cost reduction, is not just the electrolyzer itself or the systems around it, but also really the renewable electricity. And so even on the renewable electricity side, is the European legislation and policies comprehensive enough to drive the cost down? Because that'll be key for electrification, it'll be key for producing hydrogen. And so maybe since I also have one leg in the US, just an example also from the experience on the IRA, which
folks in Europe thought was going to, disadvantage Europe relative to the US, it took 28 months to translate that into specific regulations in the 45V, released in the same month that the new administration took office. So huge amounts of time get spent in fine-tuning and perfecting these regulations that in the end almost become irrelevant because they're superseded by new events. So again, the perfect is the enemy of the good. Make it simple, grow the industry, and the beauty of what the green hydrogen can bring is large scale and distributed. So wherever it makes sense, you can produce hydrogen, you can produce it in large quantities. That little PEM electrolyzer, we also make PEM electrolyzers, is a beautiful little model that you can see. Obviously, very small scale, not very high pressure, but that's really the advantage. And so there's flexibility, there's jobs that we've created here, but it really centers around creating the broader perspective of growing demand in a simplified way that really allows this industry to take off. And all the investments, whether it's in the production, whether it's in the pipelines, even in the development of hydrogen as transportation fuel, to really pay off in the end. And my concern is that there's a lot of capital that will be deployed and that will potentially be stranded if the whole policy environment isn't comprehensive and simple enough. Yep, transportation network is going to play a very crucial role in connecting this demand on the production of hydrogen. So, Joan, you can bring here the view of an association regarding cooperation. What are the primary challenges in integrating green hydrogen into the existing industrial processes, but mainly, how can stakeholders collaborate to address them? I think that several challenges have been pointed out in this roundtable. We are talking about the technical challenges. Obviously, we're integrating green hydrogen and the rest of the renewable molecules implies the transformation, the adaptation of the industrial processes. This is capital-intensive investments, and it has to be carefully decided in order to avoid or in order to minimize the operational disruptions. But also it has been pointed out the infrastructure challenge, how to transport, distribute, and store the hydrogen, the green hydrogen. There are questions associated with the competitiveness of this hydrogen, how to scale up the projects, how to be able to take profit of the advantages associated with renewable power in Spain that is less expensive or more competitive than in the rest of Europe. But for me, the most relevant question is, in order to take profit and to be able to overcome these challenges, it's relevant to create these hydrogen ecosystems. And it implies public collaboration with the administration, public-private collaboration, and not just in terms of subsidies or helps. It's in order to identify the bottlenecks, identify the challenges, identify which is the role and the potential of the research, development, and innovation in order to overcome these challenges, in order to generate economies of scale, in order to scale up the projects, and also in order to identify the best solutions in order to connect the supply and demand, and to offer a competitive solution for the industry that is, for me, at the least, the most relevant objective behind the decarbonization, to be able to advance in the towards the neutrality in carbon, but also fostering the competitiveness of the industrial sector in Spain and in the rest of Europe. You have mentioned R&D. R&D is going to be key for keeping the European industry competitiveness. I think that this is going to be the main tool to be able to compete in the future. We have time enough for a final round of questions. This is going to be my last question then. Please give me a 2-minute answer each. Yeah. Carles, how is BASF approaching the use of hydrogen and other molecules in your own decarbonization strategy? So decarbonization is at BASF, of course, a big challenge. We had emissions of 17 million tons last year, and we have to go to net zero in 2050. So we have to really speed up. And we have a combination of levers to do that. And hydrogen is not maybe the most important of them.
if we talk about Scope 2 emissions, so power purchase, our main lever is to turn our grey electricity into green electricity. Now we stand at 20%. We will be at 60% in 2030. The other way is to electrify processes, like, for instance, steam generation, so what we call power to steam, and also replace methane with biomethane. It's also a way. Yeah? But in this context, green hydrogen will play a minor role. We could use green hydrogen to maybe during dark hours where renewable energy is not available, or to produce high heat temperature. In terms of Scope 1, so the process-related emissions, so we have for the upstream processes, which are the most emitting, we are now embarking on carbon capture and storage in Antwerp in the US, because we want to tackle millions of tons of reduction of CO2 emissions via carbon capture and storage, which are now available. So for us, hydrogen is nowadays mainly a raw material. It's not a source of power. It's a raw material. And as Martin said, BASF consumes 1 million tons a year of hydrogen for our chemical processes. And this is, and we produce half of that, 500,000. This production in our factories is very difficult to replace. So that's why we're going in the first step to carbon capture and storage. The other part, we need to buy from people who can produce and supply to our centers of consumption this green hydrogen, which is by itself a challenge. Yeah? In terms of hydrogen as a power source, we do not see that coming to our operations very soon because of cost and because of this availability. Does that mean that we do not do anything? Not at all. So we have, this year we have plans to bring on stream an electrolyzer, a proton membrane electrolyzer with Siemens, 54 megawatt, not gigawatt, sorry, Martin, to produce 8,000 tons of hydrogen, which we will use to see how we can scale up our use of green hydrogen for our own operations. And we also have research projects like a pilot plant for methane pyrolysis in Ludwigshafen, which produces green hydrogen and carbon as a byproduct, which we can use for other sources. So in sum, we want to use all the levers that we can, and in this mix, hydrogen will play a role, but for the chemical industry, it's not going to be a major role compared to other sectors. Thank you very much for that vision. Martin, you are leading this strategy also in Moeve. What are the critical aspects that need to be addressed to implement green hydrogen in an effective way? I think to me, the most important element is the sense of urgency. There are many technical and regulatory things. I could give you a top 20 of regulatory and technical things that need to be solved. But if I go back to 2.5 years ago, or almost 3 years ago, when the Ukrainian conflict started, it seemed to me at the time obvious that we would be halfway building the pipeline from the south of Spain to Germany by now. Because it was so clear at the time to Europe, the vulnerability the continent has in terms of energy security, and that coupled with energy transition. My sense was, for once in Europe, we are not going to overthink this and build lots of models and detailed regulations and try to, for 4 or 5 years, come to the right answer of doing this. We're just going to do it. We're actually just going to build large electrolyzers, pipelines, and we're going to buy our energy independence and our energy transition in one go. And there were some signs at the time of, there were some targets set by Brussels, 10 million tons of hydrogen produced in Europe and 10 million tons imported, etc. So for a while, that sense of urgency was there. But then my sense it got bureaucratized a bit. The system got hold of it, and the system systemized it. And 3 years onwards, we're still showing slides with pipeline, and I'm still showing slides with hydrogen projects. And to me, that sense of urgency, where you almost borrow. I loved what Pedro Sánchez said today about green baby green. But where you borrow maybe a bit more the American spirit of
just start doing stuff and find out what works and do more of it and find out what doesn't work and stop doing it. And in that way, build our way to the energy transition rather than debate endlessly what incentive somebody needs to build a pipeline and what incremental incentive does Moeba need to build this big plant. And let's do a bit more tax or maybe a bit more subsidy. Just say, let's stop being afraid of wasting a little bit of money, but be quick. And that sense of urgency, to me, is the one we need to rediscover. And when I hear President von der Leyen talk about what she's going to announce end of February, which is promising to be hopefully a big day for European business, about deregulation, about sense of urgency, the Draghi report, etc., maybe that can be the way back into finding that sense of, rediscovering that sense of urgency. And then all the regulatory and technological issues, etc., I think will fall in line. Because once we really want something, we will do it. In a moment of crisis, Europe acts. But without a crisis, we overthink. And that's a bit the danger we're in. So that's my simple answer. Simple but a good one, Martin. Thank you. Nadia, how does your company collaborate with other industry leaders and stakeholders to drive innovation in the hydrogen sector? Yeah, very much so. I mean, no one company can do this alone. I think this is clear. We need these industrial alliances, and it's what we do all the time, right? We have to engage with companies in the industries, both from a technology perspective, but also demand perspective, so that this kind of exchange is part of the development of moving the needle. And of course, we do that in technology space. I can mention BASF is of course one of the key partners we have also on the catalysts that we have. We work with other companies like JM on the reformer side and so on. So we cannot do it alone. And of course, engaging with Enagás, with Moeba, to understand how your future plans and how we can support you is really part of what we do. And of course, also academia is critical as well. I just wanted to say, to connect back to what Martin said, I think since 2020 or since pre-COVID, I think we've done the whole triangle of the energy trilemma, right? First, a lot of focus on, of course, sustainability. That's still the case, and that's why we're all here. And then it was about security, energy security, with the war from Russia on Ukraine. And now it's all about affordability. So we have quickly, if we think in the 5 years, we've quickly moved through that triangular energy trilemma. And I think it helps us now to take the next steps into implementation. And I also welcome that natural market forces of supply and demand is allowed for, meaning really simple carbon pricing mechanisms where you have the natural incentive or cost and allow for the industrial players to, on their own, define how to get there. Because then that speeds up the natural market mechanism. So it would not be good if policy complicates the natural movement, because also, of course, we need government to support in the initial stages of this transition, because that is needed from a financing perspective to bridge. However, we also cannot continue long term, so the market has to evolve very quickly. Otherwise, you have other impacts, which is negative for the end consumer of the private consumer buying electricity, right? Where GDP also has a negative impact. All of these things need to also be considered. So simple is usually better. Thank you. Nadia has mentioned the energy trilemma again, like Antonio, the chairman of Enagás, does this morning at the beginning. In the energy trilemma, we have sustainability, we have security, and also affordability. In the affordability aspect, the cost of the electrolyzers is going to play a very crucial role. Andreas, how can we scale up electrolyzer manufacturing to drive the cost down? So I think there's natural forces within any industry. There's competitive dynamics,
And then there's obviously the scale up. So in this, I think, very early stage, which is why I think the megawatt projects are also important, because people are learning how to interact with these systems. I think we're learning how the coupling of renewable energy and electrolyzers is really going to work at scale. And I think here again, you know, to Martin's point on speed, if you think about the experiments that China does, they at the hundreds of megawatt scale, and they just go and build a 260 megawatt plant, and they figure out how does that work. And so I think it's really important in the scale up to continue to remember this close coupling between renewable electricity and the green hydrogen. And so I think as we think about costs, like how do we optimize combined systems? Because it's really a system level cost which determines your levelized cost of hydrogen. So clearly we have work to do, work in scaling and simplifying. The whole topic of hydrogen safety is embedded in here. Systems are maybe complex, maybe too expensive right now, because we're learning how to embed hydrogen safety in the systems we build, and to do that cost effectively. So I think that's part of it. And again, creating an environment where things can flourish means that the natural market forces will take over and costs will come down, as they have in every industry. And maybe just in closing, I think to say, like, we are ready. We're ready on the mobility side, and it's a question of, can we get the infrastructure there? And we're ready to partner. It's inherent in Cummins' DNA to partner with our customers and stakeholders. And so let's do it. We're ready. Thank you. Joan, in 1 minute, the most critical policies to make green hydrogen and renewable molecules competitive in the industry? Thank you, Javier. As we are out of time and a lot of things and messages have been given, let me finish and conclude with a final remark, perhaps the more relevant. I think that the sector, the more relevant question the sector is expecting is to have a long-term perspective, a vision of long-term in terms of combination industrial and decarbonization process. I think that it's extremely relevant, the Clean Industrial Deal that the European Commission is going to release in a few days, because it's a clear and long-term signal offering the way that we have to follow in order to guarantee both aspects. And in this regards, a lot of mechanisms has been explained, contract for difference, carbon pricing, but for me the most relevant aspect is to trust on market-driven mechanisms and to let the companies to identify the best way in order to decarbonize its process according on its own needs. And I think that in this process, all the decarbonization vectors will be required. We will require electrification, we will require renewable gases, hydrogen, biomethane, and I think that the more relevant aspect is to trust on the private sector and the market-driven mechanisms in order to identify these trends towards the neutrality, the climate neutrality. Thank you very much, Joan. Time has run out. I think that it has been a fascinating roundtable. We have had the opportunity to explore the potential of green hydrogen for decarbonization, and also the potential to solve the trilemma, the energy trilemma that we have on the table. We recognize the pressing need for robust infrastructure. Investments in networks, in storage, and in electrolyzer manufacturing will determine how quickly hydrogen becomes a key energy solution. I want to sincerely thank all the speakers for the insights, and special thanks again to Enagás for organizing this event. Let us move forward with collaboration, innovation, and determination. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much to all the panelists, and especially to Javier Bray for this fantastic moderation and to be on the dot. Following Arturo Gonzalo's example, who was excellent moderating his roundtable and trying to juggling with the time. Y me sigo en español, que por aquí estamos. Muchas gracias a esta mesa. Y atención, pregunta. Os voy a pedir que penséis en un gran viajera de ficción. Pensad
en un gran viajero de ficción. Yo tengo uno que ya he pensado, que lo traigo ya de casa. ¿Lo tenéis? No voy a preguntar a nadie, no sufráis, pero pensadlo. Lo tenéis en vuestra cabeza, ¿no? Un gran viajero de ficción. Bien. Os aseguro que el que habéis pensado vosotros y el mío, todos tienen algo en común. Así, además, sin saber quién. Todos tienen algo en común. 99,9% de posibilidades de acierto. Y estaréis pensando ahora, ¿el qué? ¿El qué va a ser? Bien, ahora os lo digo. Estoy haciendo un poco de pausa dramática para haceros sufrir. Todos tienen algo en común, ¿eh? ¿Qué es ese patrón en común? Pues bien, algunos ya sabéis de qué va, la mayoría. El viaje del héroe. Sí, este se repite en todas las historias. De hecho, el presidente del Gobierno decía esta mañana que las historias empiezan por el final. Las buenas historias. Bueno, pues este concepto, que muchos conocéis, fue descrito por primera vez por el antropólogo Joseph Campbell en El héroe de las 1000 caras. Como sabéis, comienza con una llamada a la aventura. ¿Estáis siguiendo a vuestro héroe de ficción? ¿Se corresponde? Llamada a la aventura. ¿Sí? El mío es Phileas Fogg, os lo adelanto, de Julio Verne. Creo que el presidente de Llardén también ha coincidido en el... Que claro, hemos ido a elegir un clásico. Phileas Fogg, llamada a la aventura. Esto le supone enfrentar una serie de desafíos, pruebas, retos que tiene que superar y al final regresa victorioso, transformado y transforma el mundo a su alrededor y todos comieron perdices y fueron felices y happy ever after. ¿Se ha correspondido un poco con el vuestro? Al que no le haya funcionado es que elija otro. Claramente ha elegido mal. Bien. Hoy Europa está en medio de su propio viaje heroico. La lucha contra la crisis climática es el viaje en el que estamos inmersos. La llamada a la acción es clara y urgente y el hidrógeno verde se presenta como una solución tecnológica clave para superar los retos a los que se enfrenta Europa en la descarbonización. Y esto es de lo que trata nuestra siguiente mesa redonda, que entiendo que está ya preparada. Nos falta algún micrófono. Nos falta algún micrófono. Yo ahora los llamo. Bueno, ¿alguien se anima a compartir su héroe y que me diga si ha coincidido o no? Mientras me digan, venga, presidente. Julio Verne, muy bien, Phileas Fogg. Si es que le estaba leyendo. ¿Ya? ¿Alguien me quiere compartir el suyo? Lo hablamos en el almuerzo porque ya está preparada nuestra mesa redonda. Voy a hacer como antes, yo les llamo en orden de aparición y les aplaudimos al final porque es otra potentísima mesa redonda. Es un placer invitar a que nos acompañe el International Relations Officer de la Dirección General de Energía de la Comisión Europea, Carlos Álvarez. Va acercándose ya el director de la Red Europea de Operadores de Redes de Hidrógeno, Abel Enríquez, la jefa adjunta de la Unidad de Fondo de Innovación de Cinea, María Alfayete, el consejero delegado de Hydrogen Europe, Giorgo Tsatsimarkakis, a traditional classic in this event. Y finalmente, para moderar esta potente mesa redonda, el director de Política Energética y Reglamentación de la UE, de la European Union Europea, de Enagás, Luis Parada. Aquí están, ahora sí un aplauso para todos. Gracias. Gracias. Welcome everyone, thank you. I hope you are as excited as I am to dive into today's topic. Let's get ready for an engaging and thought-provoking discussion. Our theme today, Europe's decarbonization challenges, the role of green hydrogen, touches on challenges and opportunities that are shaping the future of the hydrogen sector. And let's kick off with Carlos Alberto Aguilera, DG Ener. I have heard lots of questions for you this morning. I know there is a myriad of instruments that have been deployed by the European Commission in these last years. We have seen the hydrogen auctions, Memorandum of Understanding, Global Gateway, many things, but I would like to hear about what is coming. There will be some announcement later today about the competitive compass, and we are also looking at what will be happening on 26 February. But I would like to hear you in particular about the pilot mechanism for hydrogen purchases. And also last week, Ursula von der Leyen presented at the World Economic Forum in Davos the concept of the Global Energy Transition Forum. What is it about, Carlos? Thank you, Luis. First of all, thank you very much, Enagás,
for inviting the European Commission. Send the apologies from my director, Cristina Lovillo, who would have loved to be here once again, but she's in another business trip and she couldn't come. She told me, Carlos, someone has to go from DG Energy. I don't care what other tasks you have. Book a flight, go. This is because I have heard your concerns, and I'm here to give some reassurances. Some of the things that the Commission is doing to keep pushing the renewable, because renewable, as it says here, is now. To reassure you that we have the targets that you have set. We have estimated that 3 to 6 million tons of hydrogen by 2030 are going to be, when we receive from the member states, are going to be the hydrogen that Europe will consume. And we are going to push that by 2040, 10% of the energy mix, that it's a huge amount, is going to be from renewable hydrogen and other recarbonized gases. Now, we are going to focus in 5 pillars. I'm going to just touch quickly some of them, and then I go to the 2 points that you said. So we're going to push on the regulation. I think ThyssenKrupp mentioned the need, or BASF, for low-carbon hydrogen. In the next days, we're going to get through the delegated act for low-carbon hydrogen. Then we're going to push on demand, and we're going to push for the clean industrial deal. We can touch this later a little bit. We're going to focus on finance, and we are going to focus on a competitiveness fund. We can touch this later. And now on market transparency and infrastructure. So we're going to push for the pilot mechanism. The name is not very trendy. We need to find something more fun to read. But this pilot mechanism is going to focus on 3 things. One is matching. We hear a lot of times, where is the demand? Where are the suppliers? Some big players, they may not be in a huge need because they already have the network, but some really need this information. I want to create a platform to match demand and supply. We're going to also put the different finance instruments in this platform, so the players know the different finance schemes, not only in the EU, but also, because there is also the World Bank, there are other players that can give finance. And we're going to provide information on infrastructure, something that is very similar, and we actually need to learn from you, from your call of interest that you were explaining this morning. So this is, in a nutshell, the pilot. To give more reassurances, we are pushing to have the features by May this year, of course, depending on the technical elements going well, to launch it by September. So hopefully, Jorgo, we can discuss with your team, and maybe your hydrogen conference, that is always a success, we can maybe use it as a platform to announce it. Maybe I can talk about the Transition Forum now, or just to... Yes, please. In Davos, von der Leyen made a huge announcement. There is the Global Energy Transitions Forum. This goes beyond hydrogen, but it's important because it's included on it. It's to create a leaders group to keep promoting renewables and energy efficiency. As you all know, no need to mention names, some people are going to push back on renewables and energy efficiency. But von der Leyen, the different member states are going to push forward. And we're going to create a leaders group in which, for example, United Kingdom, Brazil, Chile, different countries go together and announce measures, announce projects, announce financing. So this was announced in Davos. We have a lot of work now to convince different countries that are maybe in between these ideas to convince them. But the idea would be to include then hydrogen as an element that can support the decarbonization of the global energy, so the global energy transition. So, Luis, I hope I answered some of the elements. Yes. And in the coffee, I can discuss with the colleagues who need more reassurances. Thank you very much. Thank you very much, Carlos. I will continue with you, Jorgo. And the first thing I have to say is congratulations, because 2 weeks ago we could see how you were leading a delegation representing the hydrogen sector that met with Vice President Ribera and with Commissioner Jorgensen. I guess you had a long wish list there, and you got some feedback from them. And can you tell us about that, and what do you believe is coming and needs to come from the Commission in the coming months in order to push renewable hydrogen? We'll tell you immediately after congratulating, of course, Antonio and Arturo for this event. Madrid is not hot today, but this is the hottest place for hydrogen, I can tell you, in Europe and beyond. Last minute change, Prime Minister comes and underpins the role of hydrogen. You can see how many really thought leaders and doers are here in the room. That in the third year,
congratulations. It also shows that we see things going on and we need to be patient. Sometimes the expectations on hydrogen are very, very high, but you need to compare it with other commodities. It took oil, gas, coal more than 40 years to have more than 10% global market penetration, more than 40 years. Renewables are at 7-8% at the moment in its 20th year. So we are in year number 5 of the hydrogen strategy. So I'm not asking for patience, but I'm asking for realism, and that's what we can see here, step by step. And I was following the first and most important element we have, the infrastructure, because without infrastructure, there is too high risk. Nobody will invest, and this is what you are doing here. So this is the most important element, the basis of all. And Arturo also helped a lot to convince Mrs. Ribera to start her year, first working day at 10 o'clock in the morning, 8th of January, dealing with hydrogen, 2.5 hours, listening, writing, no mobile phone, very concentrated. Okay, I have to admit, she had a push. She had a push. You have Arturo. He said, you need to meet with these guys, but also Ursula von der Leyen. She was mentioned already. Martin was in Davos. He listened to her. She said there are 5 priorities for her, and 1 priority was hydrogen. And that's amazing. And she also asked last year for a wish list of the hydrogen sector. She got the wish list, and Teresa was, incentivized to act. And we agreed that we need and can act on the following. We cannot touch upon rules that after 5 years of hard work, the whole European institutions delivered. So we have this RED III, we have this delegated acts, all there. But ladies and gentlemen, we also have to see that it's not immediately working, right? It's not very compelling. Especially the RED III is at the moment, also given the geopolitical situation, honestly a little bit of masochism for some of the member states. Why should you oblige you and your industry to pay a price that globally is not competitive? That is why we need to go for a concept which is a very good compromise of all the rules and an accelerator. We call it lead markets. Lead markets in those areas where the demand of hydrogen is the biggest. Number 1, refineries. Number 2, green steel. Number 3, fertilizers. And there is a new big point, that's the data centers. The data centers will drive us crazy over the next years because we want to stay competitive. We cannot give the backup power without hydrogen, to be clear and honest, and its derivatives, of course. So these 4 elements are so strong, are such big drivers, that we need also to take into account how to sit together, how to form partnerships. Teresa was extremely keen on listening to that, writing down things, and she acted immediately. The competitiveness compass has been published already, and lead markets are part of it. We also look forward to the CID, the Clean Industry Deal, 26th of February, where all these lead markets are basically in. Tomorrow there will be an important meeting with the new Commissioner on Energy, Dan Jørgensen, who, by the way, was also in the meeting. And can I tell you, because I think it's important, he said something very clear and simple. He said, I don't believe in these quarrels that we see in the press and the colors. I believe in one physical grid. That's the way out for Europe. You need to combine the electrons, the molecules, and he even said we also need a CO2 grid in order to have a rational, down-to-earth, pragmatic solution. To cut it very short, let's keep all the targets, you said it, yeah? Whatever our friends in Washington say, let's keep the targets, but let's be more flexible in getting there, allowing technologies to do their job. And that's what I saw with this meeting and with Teresa. Spain is one of the drivers in this process. You have become with this meeting, you have become with your government, also with the environmental conditions that you have, one of the drivers. The MetH2 project is so important, also as a driver. I was
I was listening to the French example with big pleasure because I'm Sarrois, I'm basically Saarstahl, all these things that are there are important for us to understand where does the hydrogen come from to decarbonize steel. And I can only tell you, without that push, nothing would have moved. But you did it. And I'm sitting here quite relaxed. By the way, this guy here, if you read his posts, is always more informed than the whole community. Read his posts so you know one day earlier what is happening. And we are in a good position. But now let's implement. Let's create these lead markets. And I think I don't promise too much when I say if we bring all the partners, sit down, are clear on the conditions, are clear on the role of the European Commission. We heard about money, we heard about Hydrogen Bank. In the end, there will be so many private investments in the data center sector, for instance, also in the refinery sector, that we don't need to rely just on public money, but we need to set clear rules, simple rules, pragmatic rules, and the new Commission is up for it, and I'm very grateful. Thank you very much, Jorgo, very clear. Now we work with Maria. Maria has an impressive experience with the Innovation Fund. Is the head of unit responsible for the Innovation Fund. But working in CINEA, you must be getting a lot of questions today. I promise not to ask about what is happening with CFE funds today. We will know later on. But you should ask her. You should. You know she cannot disclose in advance. So we will focus a bit more on the Innovation Fund. So can you provide us an overview of how does the Innovation Fund support hydrogen in order to achieve the REPowerEU objectives? Okay, well, first of all, I would like to join all the colleagues from the different panels and really congratulate Enagás for this wonderful event. And I would say that one thing that really had touched me in a very positive way is that everyone I hear is singing the same song. And I think this is extremely important because we have seen people coming from different countries, but singing the same song all together at the overall level, and that's very important, and I think links with what Jorgos was saying. And also when I hear people from industry, I mean, we are working with many of the industries that were at the panels. The panel this morning, the one on decarbonizing the industry, and we'll have another one on mobility this afternoon. So I think all that is very important so that we can all together make it happen. So, I mean, I have my colleague who is more in the policy side and we are more into the programs to help, but we cannot do it if we don't agree on the minimum basis. So congratulations, because what I hear is that, which is the basis. So before jumping into the Innovation Fund itself, maybe because today here I have the CINEA hat. So CINEA is the agency which implements the programs supporting climate change and energy and transport. So overall, the agency in projects related to hydrogen, we have at the moment more than 140. And they're in different programs because we cover from research and to development to CEF, which is, if you want an innovation fund, the latest, which are projects which are more mature, but we have many different stages. And we are supporting hydrogen projects in all of them because we know that the maturity is different and we need to keep on working in different parts. So all in all, for hydrogen nowadays, CINEA has a budget in this project running, which is more than 3.1 billion. So if we go to the Innovation Fund quickly, I would say the Innovation Fund supports, again, hydrogen, if you want, in two different ways. On the one hand, we are helping industry to decarbonize, and the objective of the Innovation Fund is helping, supporting decarbonization, meaning that for us, the reduction of the greenhouse gas emission is important, and we're looking for projects which have already a certain level of maturity. We don't do research and development. It's really things that are going to be scale up because they have been tested, and now we want to help these industries to really see if this works, and we go to this decarbonization with the idea that these technologies will really enter into the market soon, in some years' time. So we have, if you want, more what we call the classical projects, where we are helping, or we're working together with this set of industrial sectors on decarbonization, and then we have what is the auctions, so the domestic leg, if you want, of the Hydrogen Bank. We are supporting the objectives of REPower Europe in the production of this renewable RFNBO hydrogen. So that is, if you want,
RFNBO hydrogen. In the other projects, not all the hydrogen is RFNBO. We have different type of hydrogen. So these are more mature projects, and we have already 6 grants which correspond to the auction of last year. We had put there 800 million euro. This year we have put 50% more. So we have one open now, which closes the 20th of February, and we have learned a bit from the one of last year. So we're a bit more exigent, if you want, on some issues. So, for instance, the price for a kilogram of hydrogen produced, what we are going to is 4 euro. We are a bit more also exigent in terms of when the financial close has to be, so it's 2.5 years, and enter into operation into 1 year. So for the minimum megawatts installations, they have to be new, and we don't accept pooling of installations which are not physically in the same place. So it's 5 megawatts. And we are also a bit more, and I know not everyone in the markets probably agree with that, but with this idea of that we have, again, listened to it, I think today in the panels, supporting the European industry and really trying to help into depending from imports from certain regions of the world. We are putting a cap to some of the elements which are used for the electrolyzers, because what we are aiming at the end, and we start with the Innovation Fund, but I think this is probably going to follow in other parts in the future, is that we support the European industry, industry which is producing here these elements which are needed for the production of hydrogen. And yes, we have a cap there on the elements for electrolysis tax that can come from China. So this is a bit more exigent than last year. As I said, not everyone probably agrees with that, but I think this is in the tune of what the new commissioner is as well going. Thank you very much, Maria. Then, Abel, I think everybody's talking about the new kid in town, and the town is Brussels, and the new kid is Eno, and you are the newly appointed director. I think that Eno has made some impressive progress, because it was delivering the statutes to Cathy Simpson before the package was published, so before the obligation was established. And we have seen how a board and a General Assembly has been set up in December. I guess you must be encountering a lot of challenges and barriers. How are you tackling that? Taking into account the instrumental role that Eno is going to have producing or collaborating in the production of access rules and in the proposal of planning at European level. Thank you, Luis, and good afternoon, everyone. It's always a great pleasure to be in Madrid, back here at home, especially with my Enagás colleagues. So indeed, we are the new kid in the block. Eno is the new entity which has been, or it has to be established according to the European regulation. By creating Eno, the European Union is giving a strong sign in support of a trans-European hydrogen network. So I think it's very good news for the whole hydrogen market, for all the future hydrogen operators, to have this political support by the creation of Eno. Eno comes as a sister organization of other 2 entities already in the market, ENSO-G for gas and ENSO-E for electricity. And also we have mandate to collaborate with them very closely to enable something that has been already mentioned today, this energy system integration. Because without hydrogen, electrification will not happen. We have heard this also this morning. So being in Brussels, I've heard many times this famous African proverb, which says, alone you can go faster, but together you can go farther. And this is exactly the spirit of Eno. Eno will bring together HTNOs from all the member states. Eno will prepare non-binding 10-year network development plannings to have a vision of the whole European network. Network modeling, simulations modeling. I don't have time to go into all the details, but Eno will be fundamental in facilitating the deployment, the construction of this future hydrogen market, connecting markets, enabling this interoperability, enabling the liquidity and the competition, and putting the same rules so that a molecule can flow from Portugal to Poland under the same rules. Where we are today, as Luis has said, we have made some progress. Eno is being founded. We are still in the foundational process, and in December, 37 entities from 26 countries decided to set up pre-Eno.
Pre-ENO is the preparatory body for ENO. And pre-ENO will be doing these preparatory works to ensure that when ENO is established in probably October, December this year, ensuring that ENO hits the ground running with full speed, able to deliver on the deliverables that we have to submit and to publish according to the regulation. Regarding challenges today, and also looking to the time, we have two main challenges. First is about membership, and second is about, let's say, the financial income. According to the regulation that was published in June last year, to be member of ENO, you need to be, let's say, you need to start the certification process at national level. This certification process at national level can only start if the directive has been transposed at national level. However, member states have until August 2026 to transpose the directive, and ENO will come legally established probably in October this year. So there is a mismatch, a temporal mismatch, which is not the fault of the HTNOs, but is, let's say, a mismatch in the regulation and in the directive, according to which we could see an ENO coming to life with very few HTNOs, only those coming from member states where the directive has been transposed. And this is something that, as a community, we don't like, of course, we don't support. We are going to negotiate with the Commission some transitory provisions to enable that all the founding members who are now in pre-ENO can jump into this ENO from the beginning. Having ENO with 6-7 companies at the beginning is a problem with the legitimacy of the work to be done, it's a problem with the financial viability of the association, with the credibility of the work, and therefore we need everyone on board from the beginning and to have these transitory provisions so that in August 2026, everyone will have started the certification process, of course, because the directive will be transposed, and we will be able to continue. So my message here is to all the members, please accelerate the transposition of the directive. It's important, directive to be transposed quickly at national level. And then the last challenge is about fees, how we can go to finance ENO if we don't have pipelines there, we don't have the network users there. Well, this is something that each TNO will have to negotiate at national level. They will have to see with the national regulator how they are going to, the agreement that they can reach to recognize the costs. Just to give you an example, in Germany, they have the regulatory account with the regulators so that HTNOs can put the cost there and they will be recognized later when the network is developed and the network users are collecting. So this is a first introduction. Okay. And thank you, Abel. We are getting close to the end, so I will wrap up. And make just one more question to each one of you, but you have just a few seconds. So I take from the European Commission that you keep the green baby green spirit. Mm-hmm. I take that very clear. I would like to ask you about the multi-annual financial framework that is going to be negotiated in 2025. Can we expect more funds for hydrogen? I mean, my request would be, with the current CFE, it's not enough to fund electricity, CO2, and hydrogen, and smart grids, and everything. So I think the Commission has been supported in the past, and I guess you will be supporting that expansion as well. Thank you, Luis. First sentence is, all is being negotiated. I'm saying this to keep my job when I am back in Brussels. But still, when you sent me this email, Luis, Carlos, can you please speak a little bit about this? I immediately had 1 million coffees with 1 million colleagues to get a little bit the current discussions. So with this caveat, the current discussions is yes. The current discussions is to keep hydrogen as part of the different financing, let's say, or as we call it, budget headlines. The interesting thing here is that there, as actually Jorgo was announcing, and I'm very happy to listen to you, Jorgo, actually, that there's gonna be a focus on different markets and a focus on the competitiveness. There is now also the discussion that von der Leyen announced of a competitiveness fund. So this is also a new element that is being discussed, but I'm sure that this will include also elements that are helpful for the players here. Something that I don't know how big or small is for you to know, but at least that you know, is that there will be a consultation process. So we are discussing the possibility to add a consultation. So I'm sure that this is good news. I hope that this discussion materializes in reality, but it's linking to what Enagás has been doing and was super interesting to see in the slides of letting the market speak and letting the market ask what they need. In my particular case, and I promise, you said to be quick, sorry, is that there are some programs with funding, some programs without funding, like the Hydrogen Bank International Leg.
So my kind request to you as hydrogen supporters is that you go to the consultation and say very loud in the consultation that you want hydrogen in the next MFF. Thank you very much, Carlos. It's always a pleasure to see how the European Commission is really inclusive when making consultations and when developing legislation. Jorgo, you talk about lead markets, integrated networks, simplification to get things done. Is there something else you want to add today in a few seconds? You promised me 2 minutes at the beginning, but you took a bit more. You told me 5. First of all, you have the Hydrogen Bank here. That's the Hydrogen Bank, in fact. And that's also good. We need to continue this. What Carlos just said, we need to make sure that public funding happens. But you cannot have a disclaimer, hydrogen is a priority here, there, and then in the MFF, the multi-annual framework agreement, there is nothing. So there will be something, I'm absolutely sure. What is more important is to change the way of thinking. Tomorrow morning, Mr. Dan Jørgensen invited us to talk about how to bring the cost down, the cost for energy. The answer is very simple. 2 infrastructures are cheaper than 1. The last 5 years were, to a certain extent, lost years because we were concentrating very much on electricity. And now we see prices gone up. If we mitigate this with not only 2, but even 3 infrastructures, so here's the new kid on the block. It's again an Enagás guy. So you made it again. But this is super important because this NOH will make sure that all these infrastructure interact, that they work together. This is the priority this year. And I think we can work all together to support him. He needs a lot of support because the other animals are already there. They are big. He comes there as a small. We need to pump him up. His importance, his relevance will be huge. And then prices go down. And that's our job. Thank you. Thank you, Jorgo. Maria, you highlighted the relevance of consistency. You showed up how CINEA is supporting different segments of the value chain at different level of development. You also commented on the new rules for the second auction of the Hydrogen Bank. Are you detecting that those rules are attracting more or less stakeholders so far? And how is the auction as a service also the functioning? Because we saw President Pedro Sánchez this morning confirming that Spain will put 400 million. That's the highest amount possible, because before he had announced a range of 280 or 400. Is that also attracting more interest? Do you have some feedback on that? To be honest, I think it's a bit too early because we are closing the call on the 20th of February. So, I mean, it is very risky to judge on the number of drafts which are in the system. This is not a good indicator. What we expect probably is that the first one was a bit unknown territory. So probably the players this year, they know better what this about, and maybe some proposals that were very much out in terms of high price and this type of things, I mean, won't be there. Yes, I think it has been extremely important, the message that this morning was made on the highest part of the fourchette early announced for Spain, 400 for Spain, 400 for Austria, and 36, if I'm not wrong, for Lithuania. So, I mean, I hope, or we hope this will be a push for the companies and the groups in these countries to really participate and bet. It's an auction. How does it work? Meaning that we will do the evaluation as in the normal, as the auction goes, and then we will do most likely an evaluation. This is what we did last year with Germany, of all the German proposals that were above within the conditions, and then we just give the list of those which are not financed directly by the Innovation Fund to the member states, saying this is the list of proposals, and now it's you who, with your budget, you finance them. And maybe one word in self-energy, because I mean we cannot speak about the results. Unfortunately, it's embargoed until this afternoon. But I think it's extremely important. I wanted to underline that self-energy is as well, now stepping into hydrogen. It's very important what happened last year with the first list. And I really hope, and I think that the news this afternoon will be positive for the community here. And this, I think we see it as
the beginning of something to continue. Thank you, Maria. I really hope that the main corridors are really enabled this afternoon. And Abel, you're closing the panel. I get from you that you are asking for a quick transposition. I hope something can be done about that, at least to speed up certification. Indeed. Also, the role of, we said it is instrumental in order to set harmonized rules, but when are the first codes coming? And what can we do in the meantime? Because we are listening a lot of promoters today are telling me, yeah, I need to de-risk my project, I need the pipeline. In order to have the pipeline there, I guess we need harmonized rules. Can we speed up the process, or do we have to wait until when? So very quickly, because the time is running, but indeed the European Commission will publish the priority list for network codes 1 year after the foundation of ENO. So we might have this priority list by the end of 2026, and then the network codes will start. In this priority list, we will have the first network codes. We don't know how many, but it won't be all of them. It will be a few of them. And then the process, the usual process to develop a network code takes between, let's say, 12, 18, well, 24 months maximum. So we could see the first network codes coming in early 2028, maybe. But before that, we could do a lot of things. We could do preparatory works on network codes. We could do some recommendations, some guidelines that could help also to orientate how the future network codes could look like. We understand the situation, we understand the market needs, and we are ready there to help all the HTNOs to develop and to promote and to facilitate the deployment of this grid in Europe. Nothing else. Thank you very much to all panelists. Big applause, please, for them. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, and thank you to Luis Parada. Remember to follow him on internet, LinkedIn. He is the hydrogen influencer with thousands of followers. Luis, accept my invitation. I just contacted you. I want to be in that list of followers to be on top of the news. So let me go back to Spanish. Muchísimas gracias. Ya sabéis, decía que por favor sigáis a Luis, que es el influencer del hidrógeno. Así que no perdamos ninguna noticia. Bien, hemos hablado de los héroes viajeros de ficción, pero no todos los grandes viajeros y valientes son de ficción. También tenemos los de verdad, los reales. Así que os voy a decir que penséis en algún gran viajero real, a real traveler, non-fiction real traveler. Y también los que estáis ahí en streaming, pensad en algún gran viajero de la realidad, real, de la no ficción. ¿Lo tenéis? No vale en los de antes, ¿eh? Ni Luke Skywalker, ni Harry Potter, ni Robinson Crusoe, no valen. Bueno, yo tengo el mío, ¿eh? ¿Tenéis el vuestro? Es más complicado, ¿eh? Porque claro, hay que pensar ahí en la historia. El mío empieza por Marco y termina por Polo. En la China del siglo II a.C., el emperador Wu, de la dinastía Han, impulsó la creación de una red de caminos que conectó a Oriente con Occidente, la primera red mundial de la historia. Sabéis que estoy hablando de la Ruta de la Seda, por supuesto. Marco Polo fue uno de los osados exploradores que recorrió esta vasta red de rutas que iba mucho más allá del simple intercambio de mercancías. Sí, se intercambiaban religiones, culturas, ideas, tecnologías. Pues bien, el Observatorio Tecnológico del Hidrógeno es un punto de encuentro en el viaje de Enagás para, al igual que la Ruta de la Seda, promover el intercambio de conocimiento técnico en la cadena de valor del hidrógeno e impulsar los avances de la tecnología que acelere su despliegue. Para darnos más detalles al respecto, pues la persona que lo sabe todo, nadie mejor que la directora general de Ingeniería, Tecnología y Digitalización de Enagás, Susana de Pablo. Bienvenida. Muchas gracias, Elena. Bueno, me ha encantado el símil de la Ruta de la Seda. Bueno, llevamos ya gran parte de la mañana transcurrida y si algo nos ha quedado claro es que todos los que hoy estamos aquí sabemos que el hidrógeno renovable va a jugar un papel clave en el panorama energético de Europa, complementando la electrificación energética con fuentes de generación eléctrica renovable. Nos ha quedado también muy claro que Europa está apostando por el hidrógeno renovable y lo está haciendo por 3 razones que se han ido repitiendo intervención tras intervención. En primer lugar,
El hidrógeno verde permite reemplazar los combustibles tradicionales en sectores difíciles de electrificar, como es la industria, la gran industria intensiva en energía y el transporte pesado, tanto terrestre como marítimo. En segundo lugar, el hidrógeno verde permite la utilización de infraestructuras existentes, como las redes de transporte, reduciendo con ello las necesidades de inversión y acelerando su integración. Y por último, el hidrógeno verde refuerza la seguridad de suministro de dos maneras. Por un lado, aumenta nuestra soberanía energética al reducir la dependencia de otras regiones. Y por otro lado, su capacidad de almacenamiento permite que pueda generarse durante periodos de alta producción de generación eléctrica, almacenarse y consumirse posteriormente cuando la industria y el transporte lo necesitan. Por eso, por estas tres razones, el hidrógeno verde es la energía del futuro para la gran industria y el transporte. Otra cosa que todos los que estamos aquí hoy sabemos es que las tecnologías necesarias para producir hidrógeno y para desplegar la red que conecta a los productores con los consumidores ya ha alcanzado su madurez comercial. Sin embargo, no es suficiente con que los que estamos aquí lo sepamos. Necesitamos hacer que todos lo sepan. Y por eso, con ese objetivo, el pasado 9 de abril de hace casi un año, durante la celebración de nuestro primer Día Técnico del Hidrógeno, lanzamos el Observatorio Tecnológico del Hidrógeno, nuestro OTH, como lo llamamos coloquialmente. Nuestro principal objetivo es que el observatorio sea un catalizador para el intercambio de conocimiento técnico a lo largo de toda la cadena de valor del hidrógeno, que ayude a impulsar los avances tecnológicos que aceleren el despliegue de ese vector energético. Creemos firmemente que el progreso será más rápido y efectivo si combinamos esfuerzos dentro del sector y de la industria, trabajando todos juntos. El observatorio también es un foro de debate, un punto de encuentro que reúne a los actores clave de los sectores público y privado, del mundo empresarial y del mundo académico, tanto a nivel nacional como internacional. Estos actores tienen intereses compartidos para fomentar acuerdos y colaboraciones y para promover y difundir los avances tecnológicos dentro del ecosistema del hidrógeno renovable, pues el valor de la colaboración es especialmente significativo en este momento. Somos muchos los que estamos trabajando cada día en que las tecnologías del hidrógeno avancen al ritmo que Europa requiere, atendiendo las necesidades de la industria y del transporte marítimo y terrestre. En particular, las principales funciones del Observatorio Tecnológico del Hidrógeno son tres: monitorizar, anticipar y compartir. Monitorizar el estado de las tecnologías, identificar y anticipar la evolución tecnológica del sector y compartir las mejores prácticas relacionadas con la tecnología y la innovación en este campo, para fomentar su implementación y, en concreto, para difundir el conocimiento generado por los miembros del observatorio, ya sea de proyectos de innovación o desarrollos industriales. El observatorio actúa en torno a tres líneas de acción estratégicas en las que trabajamos de forma coordinada y complementaria: la inteligencia tecnológica, las actividades y la comunicación. En la línea de inteligencia tecnológica trabaja en el seguimiento de tendencias, anticipación de avances y compartir las mejores prácticas a lo largo de la cadena de valor del hidrógeno. La línea de actividades se ocupa de la organización de eventos técnicos, tanto presenciales como virtuales, para fomentar el intercambio de ideas y soluciones innovadoras. Por último, la línea de comunicación tiene por objeto la difusión de conocimientos a través de redes sociales, publicaciones y un boletín informativo que ya llega a más de 450 contactos. Además, el observatorio cuenta con el liderazgo de un coordinador, Igor Pagazartundúa, nuestro gerente de Innovación y Desarrollo Tecnológico, y con un equipo transversal de soporte de gran experiencia y, por qué no decirlo, con grandes dosis de ilusión y pasión por lo que hacen. Desde su inicio en abril del 24, hemos organizado con una buena acogida 2 workshops técnicos, uno sobre almacenamiento de hidrógeno y otro sobre movilidad terrestre con hidrógeno, en colaboración con Gasnam, una de las entidades adheridas al observatorio. Hemos celebrado un evento en colaboración con la Embajada de Francia sobre los desafíos tecnológicos de la infraestructura de hidrógeno a gran escala, con la participación del CSIC,
el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación y el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia. En estos meses se han registrado más de 1000 visitas al apartado web del observatorio, donde compartimos diversas publicaciones y reportes relevantes, liderados por organizaciones y actores de renombre a nivel nacional e internacional en el sector. Hemos lanzado un perfil propio en LinkedIn que ha sido muy bien recibido, obteniendo más de 800 seguidores en tan solo 6 meses. También lanzamos un boletín informativo que está llegando a casi 500 contactos, como comentaba anteriormente. ¿Y en 2025 qué? Pues en 2025 queremos más. Nuestro objetivo es ir aún más allá, gracias a todos los agentes del sector que han confirmado su deseo de contribuir y ser parte de esta iniciativa. Junto con nuestros socios impulsaremos diferentes líneas de desarrollo tecnológico, como son la producción de hidrógeno renovable. En infraestructuras se impulsarán las líneas del transporte de hidrógeno, el almacenamiento de hidrógeno y, como no, los aspectos relativos a la seguridad en el transporte. Respecto a los usos del hidrógeno renovable, las líneas del uso de movilidad en hidrógeno, los usos industriales y el uso de hidrógeno para generación eléctrica. Y otros aspectos transversales de interés, como son la medición y la detección del hidrógeno, las necesidades futuras de talento en toda la cadena de valor, que es otro de los aspectos que forman parte de nuestro foco de atención, y, como no, su aceptación social. En 2025 celebraremos el segundo Día Técnico del Hidrógeno, en unos meses, y aumentaremos el número de workshops y publicaciones técnicas en redes. Y, finalmente, me complace presentar la composición actual del observatorio. Contamos con más de 40 miembros que han confirmado su interés en participar, aportando conocimientos y capacidades a esta iniciativa, con representación en todos los eslabones de la cadena de valor, cubriendo todos los sectores clave. Entre los promotores y consumidores, como podéis ver, contamos con Moeve, Repsol y BP. Participan asociaciones como Gasnam, Sedigas y Gerg. Entre TSOs y HNOs se incluyen SNAM, Gasuní y National Gas. Colaboran universidades y centros tecnológicos como la Fundación del Hidrógeno de Aragón, el Centro Nacional del Hidrógeno y Tecnalia, además de un número significativo de fabricantes de equipos y empresas de ingeniería que están comprometidos con el hidrógeno. El elevado número de socios, todos ellos líderes en sus respectivos sectores y presentes en cada eslabón de la cadena de valor del hidrógeno, reflejan claramente la madurez alcanzada por esta industria. Vuestra participación es clave para el éxito del Observatorio Tecnológico del Hidrógeno y vamos a poner el foco en ello durante los próximos meses. Contamos con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a Susana de Pablo. Ya sabéis, OTH, para los amigos, ya somos todos parte del observatorio. Y esta mañana os comentaba que Joan Manuel Serrat se atrevió a poner música a un poema de Antonio Machado, como lo habéis visto, como os he cantado con esta voz melodiosa que me caracteriza. Pero esta práctica viene de antiguo. La música realmente es internacional, viaja por el espacio. Si os digo da 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 da. Todos sabréis, o habréis pensado algunos, que estoy hablando de lo que conocemos como el himno europeo, pero que en realidad pertenece al cuarto movimiento de la 9ª y última sinfonía del compositor alemán Beethoven. Está inspirado en la Oda a la Alegría del poeta y dramaturgo también alemán Friedrich Schiller, un poema que capturaba el espíritu inquieto de una Europa en plena transformación marcada por los ideales como la libertad y el bienestar. Alemania es conocida y reconocida por su aportación a la cultura europea y universal. Y si hablamos de hidrógeno renovable, que es lo que nos ha traído aquí, tiene un papel protagonista por su apuesta por este vector para descarbonizar su industria, donde corredores como el H2Med tienen un papel fundamental.
Por ello, hemos organizado la siguiente mesa redonda que lleva por título Germany Hydrogen Imports. What contribution can pipeline imports make in the 2030s? And we have a very powerful roundtable here ready. Los voy a nombrar, pero me acerco aquí para darles paso. Está todo ensayado. Se ponen nerviosos. No, allá vamos, los voy a nombrar y les aplaudimos al final porque son otra mesa potente de 6 miembros. Nos acompaña el presidente y CEO de la Asociación Alemana de Gas y de Hidrógeno para la Industria, Dr. Tim Keller, que se va acercando. Program Leader de Hidrógeno de Agora Industry, Dr. Matthias Deutsch. También está con nosotros la directora general de FNB Gas, Barbara Fischer. El director ejecutivo de Trading de EnBW, Dr. Matthias Obert. El jefe de división del Ministerio Federal de Economía y Acción de Clima de Alemania, Dr. Günther Gratwald, que seguro que lo he pronunciado perfectamente. Y por último, y para moderar esta supermesa, la jefa de división adjunta del Ministerio Federal de Economía y Acción del Clima de Alemania, la doctora Nora Vogt. Ahora sí, un aplauso para todos. Muchas gracias. Thank you. Yeah, ladies and gentlemen, thank you very much. Very warm welcome from my side. My name is Nora Vogt. I'm Policy Officer at the Federal Ministry, and a large part of my work is dedicated to supporting the implementation of the H2Med corridor on behalf of the German government. 8 weeks ago, we had a very successful and interesting event at the German embassy here in Madrid. One important milestone was the formation of the alliance of the H2Med corridor of 16 companies who would like to work closer together towards making this corridor a reality. And another milestone was a very interesting talk between the then new Energy State Secretary Jean Grosard and our State Secretary Stefan Wenzel. And the key message was that Spain and Germany need to work shoulder to shoulder, need to work very closely together to making this corridor a reality. So thank you very much to Enagás for having initiated this panel today, enabling us to continue our dialogue today. And having said this, welcome to my guests today. You all know that Germany has set itself very ambitious climate goals, with hydrogen being a cornerstone of our strategy. We project a demand of 95 terawatt hours to 130 terawatt hours of hydrogen in 2030. And we also try to install 10 gigawatts of electrolyzer capacity until then. But 50 to 70% of our demand of hydrogen will need to be imported. So I would like to ask Matthias Deutsch from Agora Industry to give us a short overview of the current situation and also of the corridor, the potential import routes we have identified. Thanks. Yeah, thank you very much for the invitation. I'm representing an independent think tank here, so kind of independent of the federal German government. And I think, let me connect this first with what Nadja said a bit earlier today. Germany is in a particular situation, and there is broad agreement on this need for hydrogen imports. That's not something that only the federal government pursues. If you open up a range of energy system scenarios for Germany, be it from an industry association, academics, the federal government, or think tank like ours, you'll find agreement on the need for a large share of imports. And that's very important to understand where Germany is coming from. Why do we need this hydrogen? Well, there are things we have heard today already. Let me repeat. The no regret uses for hydrogen are really as a feedstock, not necessarily for energy use, but as a feedstock in industry, steel making, chemicals, we have heard about this today, then also in the power sector, backing up times of little wind and solar in the center of Europe. That's actually very important to organize, and we need molecules for long-term storage to get that done. And then there's transport applications, and you'll talk more about transport today here. So this is the general outlook in the German discussion with broad agreement on the need. Pipelines, also broadly agreed, very low, the least transport cost when it comes to transporting pure elementary hydrogen. We can have other discussions about other molecules and derivatives, but for pure elementary hydrogen, go through a pipe if you can organize it. That's the outset. And with this background,
most of you are very aware of the European hydrogen backbone, the big picture, the big vision for Europe as a whole. We've looked at this big map that's out there as a vision, and we have asked ourselves, how plausible is it that by the mid-2030s already Germany can import considerable amounts of hydrogen through pipeline? Knowing, and that was what we have heard also today, I think that's very exciting to see, knowing that Germany is not the only hydrogen consumer. We have heard a lot about production, but also about consumption along the way. So that will be the interesting dynamics, and we have asked consultants from Guidehouse to help us draw this picture and have a plausibility check which volumes of hydrogen could come to Germany through several corridors. The short answer is, and we think it's very good news, like several corridors are possible to deliver if policy instruments get further strengthened. So it's not just coming by itself. We need to further work on this, and I'm not telling you anything new here, but I just want to repeat this. So what are we talking about? In the north, and that's one of the earlier potential connections. Denmark very strongly, not only in terms of speed, yes, some discussions in the past months, but still, in terms of speed, still kind of leading. Then Scandinavia overall, Finland, Sweden, a bit later, a bit smaller volumes. The UK recently brought itself back into the discussion, Scotland. But that's the north. Then the south, the southern corridor, south hydrogen, yes, good, but keeping in mind on the way to Germany, from a German perspective here, this is what we're talking about here, from a German perspective, also consumers on the way. So Italy, very interested in also consuming part of the hydrogen. Austria, some consumption. So let's see what will end up in Germany if we put in molecules as a feed into the pipeline in the north of Africa, let's say. And then finally, why we're here today, the southwestern corridor, very ambitious, big potential. I learned today that in France there's now a discussion about what's our feed into the pipe, and maybe we also want to get something out. That's the interesting part. How much will be kind of consumed on the way? What's the net use of France on the way? Overall, the north and the south can deliver, by the mid-2030s, considerable volumes of hydrogen. That's what the consultants tell us, if we strengthen policy instruments, and we may end up with something in the order of 60 terawatt-hours. That's somewhat optimistic, but that's the hope and the ambition. Thank you. Gunther, would you comment on that? What is the role of corridor development from a policy perspective, and what is the impact H2Med corridor would have on the whole system? Yeah, thanks, Nora. First of all, I'd like to thank Arturo y Enagás for this really impressive, brilliant event. I'm here now second time, and it makes really fun to come to Madrid. Also, 6 weeks ago to the German embassy here, because here is really a positive atmosphere. If we talk about hydrogen, it's a stimulating spirit you can feel here, and that makes me really happy. And now coming to Germany and to your question, I think we have heard very much about Germany this morning, and that was everything completely true. So I cannot add a lot. Also, thank you very much, Matthias Deutsch, for here the introduction. I'm the guy or the first words, because you described my work more or less. I'm the guy in the Ministry for Economic Affairs and Climate Action, responsible for the import corridors for hydrogen with my team, and Nora is part of it. And we are talking to several partner countries for sure, because we need really huge amounts of hydrogen. I think last year, not only for Spain, was a year we made a lot of progress in this regard, hydrogen policy, also in Germany. We launched the hydrogen strategy, or we revised it. It's now the second version. We published an import strategy as well. Then we worked on the H2 core net that was also presented earlier this morning here. And we found a commitment, we found a solution. The Federal Network Agency confirmed and certified the system. The state gives a guarantee for all the network, so-called amortization account.
And yeah, this the risks, or it's a kind of, it's not only a finance instrument, it's also an instrument for de-risking the whole system. So I think this is very important, and we made huge progress here. So we are ready now to build the national corridor on hydrogen, but we have to fill it as well. So not only building, also filling, and that's what I'm for. Because we cannot produce the hydrogen in Germany. The reasons were also mentioned this morning. We are, by area, a small country, by people, a big country. So there are not many areas that can be used for renewable energy production. And then we are not surrounded by the sea. We only have small sea access in the north. And in the southern part of the country, there's almost no wind, only in the northern part, and the sun is also not shining very much. Between November and March, we don't see it at all. So we are really dependent on hydrogen imports from all over Europe. And my personal view is that the so-called southwestern corridor here with Spain is perhaps the most promising one, because here conditions for producing hydrogen are perfect, and it's a European corridor. So with few countries, it's handleable, I guess. The southern corridor, for example, is more complicated because production sites here for hydrogen are in Northern Africa, and here we stay in Europe, and for example, from regulatory side, seems to be much more easier to handle with. So, and if you look into our import strategy or our strategy for hydrogen in general, then you can see that we need beginning of 2030s between 95 and 130 terawatt hours, and 2040 we need more or less 360 to 500 terawatt hours only for energy consumption as a substitute for natural gas, and 200 terawatt hours on top for production processes in the chemical industry, for example. And as it was already mentioned, in Germany you have a very strong industrial base in the economy. We have not only automotive, we have also chemical industry, we have paper and glass, we have steel industry. So these are energy-intensive sectors, and there are alone more than 1 million people employed, and then another 1 million in sectors that are dependent of the energy-intensive industries. And we definitely want to keep this industrial base in Germany. This is really very important also historically, because nobody thinks about structural change here in this area. Thank you. Thank you. Tim Keller, as a chairman of an association uniting a large number of companies from the gas and hydrogen economy in Germany, how would you assess the progress that Germany has made so far in implementing the national hydrogen strategy? Well, speaking about our members, in the first place, I certainly want to thank Enagás that they are presenting themselves here as a true trailblazer for creating a European hydrogen economy. This is remarkable, bringing together all these players. And this certainly trickles back to Germany, and I'm very impressed also to see Her Excellency, our ambassador to Spain, with us. This certainly puts Germany in the spotlight, and the strategy that we were just hearing about, I think was a very remarkable milestone. It is actually the second revision. It started 2020 with the first hydrogen strategy, which was in the energy policy in Germany a true milestone, because it reverted the perspective that we only want to focus on green electrons, sun and wind are the only solutions to the energy transition. No, with this strategy, hydrogen, green molecules stepped on the stage. And with the second revision, 2020, we've seen very powerful targets and very powerful measures.
the core grid that we have been talking about, and Barbara certainly will elaborate on it, is, I think, a very strong signal that was sent out into the world that Germany is taking hydrogen utterly seriously. We have seen a clear target on electrolyzers, 10 gigawatt of electrolyzers. We just looked at the statistics. We're currently at a project pipeline of 11.3 gigawatt of electrolyzers. So if everything goes right, we will be even exceeding this target. Currently, that's the other side. We are at 150 megawatt, so there's still quite a bit of room to go, but things are happening. We certainly have some challenges and tasks ahead of us. So we see that hardware is being built. The European connection is developed. We certainly need some support there as well. But I think Germany can be a little bit of inspiration there also on the European level. But we also have to focus on the software. We have to focus on the trading issues. So how do we fill the pipelines? How do we connect sellers of hydrogen, possibly here in Spain, with buyers in Germany? And there we have actually quite a few issues to tackle. One is, of course, the commercial one. We have discussed that today. We see a price gap of ×3 to ×5 between sellers and buyers. So we need some kind of clever mechanism to overcome this gap. Might it be subsidies through contracts for difference, or might it be the focus on lead markets, just as Jorgo mentioned it, or something that we are currently trying to implement in Germany, a quota for green gases, including hydrogen. So we need these kind of concepts to make the hydrogen ramp up independent of subsidies. And we also have to talk about guarantees of origin, something that we still have to work on national, but also on European level. Just to conclude, currently it's very easy to grow organic oranges here in Spain and sell it in a German supermarket as organic oranges. With green hydrogen, we are not there yet. We need systems, we need registries so that the green effect is also appreciated in our national inventories. So these kind of things have to be worked on. So that's what I mean with the software. But I'm quite optimistic that this kind of vector will be followed as well. Well, thank you very much for this perspective. We come back a little bit later in time on talking about the instruments. You mentioned the hydrogen core network. I think it was a major milestone last year in 2024, the approval by the Federal Network Agency, and Barbara Fischer was very deeply involved in the whole negotiation process. And yeah, so the goal is to construct up to 9,000 kilometers until 2032 or 2037, depends on how you see it. I would be interested in your view on how flexible the core network is when it comes to imports, since we have a gradually increasing import size in the next decade. So how is the core network designed to react to that need of flexibility? Yeah, thank you very much for the question. Thank you very much also for Enagás to organize this event here. And as I'm representing the German gas TSO that we're planning for 1.5 or nearly 2 years this core network with its, you said it, 9,000 kilometers. I would say in the beginning a few words about the design and then come to the import. Actually, the core network is some sort of a political network. The government took that courageous decision in order to go first for the infrastructure, although that there's no market. I mean, we all know that. And it was really an important step in order to have this done. And we are also a bit proud of what has been done in a very short period of time. And what I mean with a political network is that the criteria and the scenario which is behind these 9,000 kilometers and that we're designing the network are based on criteria that are written in the law, so politically given. And there are PCI and IPCEI projects, projects for special industry, not all industry, but focus on iron, steel, chemistry,
chemicals, refineries. So those industries that are have difficulty to decarbonize without hydrogen, where electrification is not possible. Of course, we have also foreseen storage, electrolyzers, and of course imports, because it's so important for Germany. So the European integration was a very important goal for the development of the core network, and therefore various options for hydrogen imports are foreseen. Total cross-border capacity of 58 gigawatt, and for the Southwest Corridor, for example, there are 8 gigawatt foreseen in 2032. So this is the planning. The planning is now finished. We have the confirmation by the regulator that the network operators can start. And you ask about the flexibility. And this is something which is actually really important because it is some sort of a political network. So we have this regular 2 years turn for the network planning process. During the last years, we did this only for gas. And since last year, we do it in an integrated way for gas and hydrogen. And the first process already started, so we are quite in the middle of the process, which means that the framework, the scenario framework, is currently under revision by the Bundesnetzagentur, by our regulator. And during this process, we have the flexibility in order to look whether the demands and all the projects that were behind the core network design are really or will come into reality. So if we see that demands differ, and there's proven evidence for this, then we have the possibility to adapt the planning. So this will take place in a regular way every 2 years, so that it's possible that we might see changes in the core network design by the year 32. But important was that we have this possibility to start, and all projects that go into operation until 2028 are not revised anymore. They are fixed. They started now. Final decisions are taken. So the revision starts rather in the late 20s, but it's a very important tool in order not to build something that actually the market's not needed. Well, thank you very much. So the preconditions are met. And turning to the offtake and demand topic, which you were just mentioning, you said that the interconnector between France and Germany is 8 gigawatts capacity, so quite a large capacity. And we heard from Pierre de Vizière and Thomas Hüvener today that the call for interest results are very encouraging in that regard. So there is enough production to have to meet that capacity of the interconnector. So speaking to Matthias Obert now from EnBW, what is your perspective on offtake at the moment, and how can EnBW contribute to aggregating demand concerning the Southwestern Corridor? Thank you, Nora. Il hidrógeno es ahora, I think, is a very good motto. Arturo, if you don't need it anymore, we'd like to borrow it. But joking aside, I think there's a lot of projects happening already today. EnBW is one of the 3 big utilities in Germany and the last integrated one, and we're a top 10 European energy trader. The projects that we already do today, I'd like to quickly reference them. We're building parts of the core grid in Germany, in the east and in the southwest. We are building 3 fuel switch power plants already that can switch from natural gas to hydrogen once it's available. And we've had first fire before the end of last year. We're also offering physical green hydrogen from the Wühlen project. We're also offering significant amounts of green ammonia from our Fuella project in Norway. We're putting in place the industrial contracts for that. We have in place the industrial contracts for that. And
we have a pretty good overview, I think, who is buying where, what amounts, at what price. So things are happening, things are being produced, things do concretely happen in our portfolio. How can we help? I think with these projects we go a long way of showing what can be done, and I think in a panel this morning we had the appeal to just do it. I think that's Nike, it's another good motto. To just do it, and with these projects we are just doing it. How do you aggregate demand? I think there are proven mechanisms from the natural gas contracts. There are proven mechanisms from the industrial sales space, like indexations, like renegotiations of price and conditions. We're having auctions. We've had auctions of these volumes. I think it all comes down to physical availability, which we ensure, and price competitiveness. And I think that's a topic that differs by industry. So I think initially you have to pick the applications and the industries that are able to pay, and then you establish an initial corridor, and then you scale it up. Thanks. Matthias Deutsch, as a policy advisor, do you think that we need additional measures to incentivize offtake? For offtake, we have already heard a bit from Tim Keller, who mentioned, and also Carlos earlier this morning mentioned the CCFD discussion for Spain. So CCFD certainly important element as long as a carbon price, which I think many hope to rely on in the future, but organizing the ETS carbon pricing endgame going to 2039, that's still a long way to go, and having additional instruments to get the transformative investments done early enough, that's critical for some industries. So that's why the carbon contracts for difference come in, is one thing already mentioned. We already heard also from Jorgo, implementing the RED and the industry target, not an easy task. Let's see how this further develops. But I wanted to put the attention on power plants again, because backing up renewables is such a big topic in Germany, and having something like an EnBW already has projects on that, but having this discussion on tendering hydrogen-ready power plants, that's something that didn't really get through in the last coalition government. It interacts then with kind of capacity mechanism elements, what makes it more tricky for the mid to long run, but we need to evolve the thinking on how to get hydrogen into kind of secured offtake for power plants to back up renewables when they need it. And maybe the second element, if I may, jump to the infrastructure question to connect this a bit. So securing offtake is the one element, and thinking about what Germany has developed so far about this core grid mechanism, the broader umbrella is the question of when do those costs occur, and can we spread that out over time? So kind of this intertemporal cost allocation question. That's something Germany has tried to tackle in this initial mechanism. That's within Germany. What about outside of Germany? Those kind of essentially continental pan-European pipes, can we organize something to de-risk those long pipelines in a similar fashion? Could there be something like maybe also kind of state-led capacity bookings? Question marks. But de-risking, we think for infrastructure, hasn't been fully discussed to kind of give the security that this large thing can actually be organized across member states. So those two things, both offtake securing, but also infrastructure de-risking. And maybe final comment, because I found that was a good addition, what I left out, the comparison between the south corridor and the southwest one is in fact about the difference in capital cost. It does matter whether you put your renewables into North Africa or Spain. Just kind of your cost of capital will likely differ, and that's a different de-risking exercise than to just keep that in mind to support kind of why this is unique here, and the size, the potential, and the cost of capital situation in Spain.
Yeah, thank you very much, Gunther. We heard Vice President Ribera this morning saying that the H2Med corridor is a very important project for energy security in Europe. And so do you see a stronger role for the European Commission in assisting in the implementation of those corridors? We heard from on the topic of cross-border financing. So can you share some ideas here? Yeah, thank you. I think we heard also this morning that hydrogen policy is about energy transition, is about energy security or energy sovereignty, and it is about competitiveness. And as we are living here in a European common market, all those topics are European issues, and that was what Teresa Ribera also told us this morning, I guess, that we should think the whole thing more European. From my point of view, the results that we could achieve now regarding the national H2 coordinate in Germany could be transported to the European level more or less, because in Germany is more or less in the middle of Europe and can be seen as kind of nucleus for a European hydrogen network. And this is, I guess, the objective also from the European Commission to provide a European-wide, a secure and efficient transport network for hydrogen. So, and this is, I think, the goal for all of us. And we are talking to the Commission, but also to other member states in the European Union to perhaps attribute the European Commission a stronger leading role here. We would like to see that at least, because we think it's a European subject. And on the issue demand, offtake, finance, de-risking, we also see that perhaps we can solve some of the problem here at European level easier than at national level. So we drafted an option paper, a non-paper on financing instruments and de-risking instruments, and we discussed it already with some colleagues in the European Commission and also with some member states. And yeah, we try to get or to find more allies and to convince then also the European Commission to take a stronger lead in the whole policy issue. Yeah, and we're going to present this tomorrow to Miteco as well. Barbara Fischer, would you recommend the amortization account at a European level or some other sort of intertemporal cost mechanism? And would you be open to share your experience also with other TSOs from other countries on this? I love this question actually because we discussed quite for a long period with the government about this mechanism in order or this concept how to finance this core network. So basically we have had this problem. We want the infrastructure, there's no market, and the first clients that are there cannot pay these initial costs by their own. So we found a system where this intertemporal cost allocation mechanism, or easier to say, we postpone the costs a bit into the future, and the combination with the state guarantee was in the end the way that that the TSOs could take their investment decision and to start with the first projects. Whether this can transpose on the European level, I would say certainly the pillars of the concept should be also regarded on the European level, because the challenges are the same for the national pipelines and for cross-border pipelines. So whether it's possible to transpose this one-to-one, I would be rather skeptical, because the system is quite complex. The regulation is not equal in each
member states. For Germany, we believe that basically it will work, but the success of the system is very much dependent on the parametration of the model, and probably we also will have to adapt several pillars of the system in Germany when we see that the market is slower than we expected in the beginning, or things that can happen. So, but the general pillars of the system to have this cost shifting and the state guarantee, this is certainly something that that can be transposed on the European level, and then maybe it's not the member state, but the European Commission that has to be has to give that guarantees, and that there's a fund to be found in order to finance this and to give the TSO this security and some sort of guarantee from state or European Commission. Well, complementary to the amortization account, Matthias Obert, how can the issue of price grids for first movers be addressed in another way? I think I gave part of that answer earlier. It's going to be mostly about indexations. So you index it to something else that competes, or you give long-term fixed prices, which we also do and will do. Or you give renegotiation clauses. So all of these things, I think, help customers buy into that longer-term risk. But since you mention longer term, I think the things that would help us on the sales side and that would help our customers on the on buying these materials would certainly be long-term stability of regulation, because you have to rely on it, right? They do investments on that basis. 10 years, 15 years stability is always good. I think the second one is simply access to molecules that are not too expensive. And the third one is the flexibility in the physical system, right? Because depending on the off-taker, if, for example, it's a power plant and it only runs when renewables don't run, you need considerable flexibility in the grid itself, which we, at least on this initiative, I think may not have to the extent that you need if you want to attach power plants. If you're delivering to other industries, I think it's sufficient. You mentioned long-term stability. So in 25 days, there's the next election in Germany. This election is just around the corner, so to say, and it will be crucial for defining the energy policy in the next 4 years in Germany. And those 4 years will be very important to take FIDs for electrolyzers, for infrastructure such as pipelines, crackers, terminals, and we also need to see more binding offtake agreements. So, Tim Keeler, I know that your association published a Zukunftsagenda, like an agenda for the future of for the new government. Can you share with us in a final comment, some of the main aspects you're proposing to the new German government? Well, if I have half an hour, then I can expand on that. But you're perfectly right. We will see a new government probably, looking at the polls after the election, February 23rd. Will that have an impact on the hydrogen industry? That's a question I've been asked quite frequently, and that's one of the key messages of our future agenda for energy. We believe no, because all the democratic parties running now for government have a clear agenda on reducing CO2 emissions, and you cannot reduce CO2 emissions without molecules which can be stored and transported over a long time. We heard this today. So if I look at the programs of the different parties, everyone is looking at hydrogen. So we are quite confident that the points that we're elaborating there will be supported. Developing of infrastructure, a green gas quota, import infrastructure. So we have a long list with quite a few details, but I want to put, and that's what we recommend to the new government, regardless who that will be, as one of the first measures. Matthias pointed out to that. Germany needs power plants.
to balance sun and wind. And these power plants, we have been very close to a tender last year. These power plants should be hydrogen ready, and this is certainly the market to watch for everyone. This will create a strong demand for hydrogen wherever it comes from. Thanks a lot. I would like to use the remaining minutes to open up this question and invite the other panelists for a final remark on the next legislation. What is your recommendation, starting with Matthias Deutsch? Very briefly, please. Thank you. Yeah, let me just essentially repeat what I said. It is about de-risking, but it's also about offtake, and I support what Tim said. We need to have good instruments in place that incentivize and deliver the hydrogen where it's really needed. Again, feedstocks in industry, steel, chemicals, we heard about that today, power plants for backing up renewables, and then for transport, some applications more than others. And we should really focus our efforts on that, because there will unlikely be unlimited volumes of hydrogen anytime soon in Germany, so we should really focus on those kind of no-regret applications of hydrogen in our instruments. Yeah, from my side, I would say we made the last year this bold progress with the core network. So I would say infrastructure done. What we really need now is a good framework condition to encourage the investment along the value chain. So for the production side and for the off-takers. So this is important for the next government to set the focus on this side, and then we are quite confident as TSOs that our core network will be used and be a success. I think very well said. I have nothing to add. I think that's it. Okay. Gunther, maybe you have some final thoughts on it. Yeah, okay. First and foremost, I have listened carefully to your recommendations and will bring them to the next government then as our recommendation as well. And perhaps, if possible, well, I would say that the next government should continue the path that the former government has started. In general, perhaps we can here or there make some things better or easier for industry to commit themselves and to bring the hydrogen network even faster on its way. Perhaps some points at a regulatory level can be improved, but in general they should continue the path that has been started 2 years ago, 3 years ago. Thank you. Well, we have a plan, but we have some task ahead. Thank you very much. Thank you so much. Thank you to all the panelists and to a fantastic moderator. You've seen Germany has a plan and it's not scared to implement it. So we will follow you very closely. Thank you so much. I'll invite our panelists to leave the stage because we're going to have a small break for lunch. Remember a few things before we leave. We have 2 Toyota Mirais waiting for you outside. One especially to drive you around if you want to experience what driving on a hydrogen car is. I'm on the list and I hope have some time. There's a lovely person there from Toyota taking down your names if you want to drive, have lunch and then drive and then have lunch. Take advantage and also remember the lunch is in Lucy Bonbon, just across the street. Remember we use the zebra crossing, estoy hablando en inglés, Meliao. Well, I'll continue in English then, I can see everybody understands English. So use the zebra crossing please to go to Lucy Bonbon. But remember, we still a lot to talk about this afternoon after lunch. As you heard from several times, Movilidad Sostenible, the sustainable mobility is super interesting, and other topics. So we'll wait for you here at 3:30. You too on streaming. Quick lunch. See you at 3:30. Bon appétit. Merci. Bye. Pues buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo a la sesión de tarde de este tercer día del hidrógeno de Enagás. Si os acabáis de incorporar, tanto aquí en el auditorio como en streaming, bienvenidos.
Mi nombre es Elena de Fuentes y es un placer ser la persona encargada de presentar y moderar esta mesa redonda, no, este escenario y esta jornada, esta edición. Sabéis que tenemos además varios hashtags, creo que hay muchísima actividad en redes y no solamente es Luis Parada, hay más, pero Luis se lleva sin duda la copa. Tenemos varios hashtags, Enagás Día del Hidrógeno, el hidrógeno es ahora, aquí en grande para que se vea bien, porque sin duda el hidrógeno es ahora. Y tenemos además, if you speak English, you can also use the hashtag Enagás Hydrogen Day. And if you speak English and you want to listen to the translation, y si hablan inglés y necesitan la traducción, levanten la mano para que les acerquen los auriculares. inglés, español, español, inglés, tenemos varios auriculares para entregar. Levantáis la mano y os los acercarán. Como decía, si es que esto ha comenzado ya, que me parece muy bien que hagáis networking, pero vamos. Bien, os decía, no lo digo yo, lo dice el hashtag y lo dice todo el mundo que se ha subido a este escenario hoy. El hidrógeno es ahora. Hemos tenido una mañana, menuda mañana, con noticias, anuncios, actualizaciones, visitas estelares, mesas redondas potentes, pero aún hay más, como decían, porque tenemos una tarde que no tiene nada que envidiar. Y esta mañana os he visto muy puestos, especialmente al presidente de Enagás, que nos leemos la mente y pensamos en los mismos héroes. Es que la gente inteligente se junta. Y os voy a hacer una pregunta retórica, pero pensadla. Si alguien se lanza, que la conteste. ¿Qué creéis que tienen en común Amelia Earhart y Roald Amundsen? Y no vale que los dos son viajeros, porque ya sabéis de qué va el hilo conductor, grandes viajeros. ¿Qué tienen en común? Tampoco vale que han muerto, por Dios. Bien. Los dos han sido grandes pioneros. Ella, la primera mujer que voló sola, en solitario, a través del Atlántico, y él, el primer explorador que llegó al Polo Sur, a pesar de la carrera con Robert Scott. Los dos fueron los primeros grandes pioneros. Pues bien, a continuación vamos a hablar de un modelo pionero, el primer índice ibérico de precios del hidrógeno renovable, que va a ser fundamental para la creación de un mercado del hidrógeno. El año pasado era un nice to have y este año we have it. Así que es un placer que nos cuente todos los detalles la persona que más sabe al respecto. Él es el presidente de Bip Group, Raúl Yunta. Bienvenido. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y bueno, lo primero es obligado y además de corazón agradecimiento a Enagás, a Antonio y Arturo por la invitación a participar una vez más en el foro de hoy, que es un éxito y que es fantástico. Bueno, pues hace un año también nos ha sido introducido, pues me fui de aquí con un compromiso que hice público de parte de Enagás, que es la empresa a la que represento, de tener una aproximación de lo que es el índice de precios del hidrógeno de la península ibérica. Bueno, pues el logo, el hashtag este del hidrógeno es ahora, es una realidad para el caso del índice Midgas del precio del hidrógeno, del IBEX. Entonces, pues bueno, pues es una cuestión para celebrar y en consecuencia pues tengo que agradecer a todos los que han participado en su desarrollo. Esta transparencia es de las antiguas, de las del año pasado, en la cual pues viene a decir que si no hay un mercado, la mejor forma de aproximación al precio del mercado es calcular el coste que supone la producción del determinado bien o insumo, que es en este caso el hidrógeno. Y eso es lo que hemos hecho. Mirando la parte de abajo solo, pues vamos a progresar de un precio que ahora mismo es el calculado, un precio basado en costes, a un precio que es de mercado, que realmente muchas veces es el único que realmente puede poner un precio real y absoluto, ¿no? Y para ello, pues lo hemos hecho a través de la colaboración de todos. Y aquí, pues vuelvo a agradecer, ha sido un grupo de trabajo donde estaban todos los stakeholders, estaban los TSOs, Enagás, REN, estaban los
promotores, los off-takers, también las instituciones, CNMC, Ministerio, IDAE. En consecuencia, pues ha sido una aglutinación de conocimiento muy relevante que nos ha permitido a todos aprender mucho. Y obviamente hemos mirado experiencias internacionales y al final hemos obtenido un modelo que nos establece un coste de producción, que es lo que vamos a enseñar, ¿no? Y este es pues muy reciente, hace un mes. Lo hemos empezado a publicar el 17 de diciembre de 2024, que es el índice de referencia, el índice de Midgas IBIX. Y para ello, para entender el modelo de cálculo, voy muy rápido porque tengo muy poquito tiempo, lo que sí hemos hecho es modelar la parte de la izquierda que ven ustedes en la pantalla. Dentro del modelo, del alcance, de la planta que es ficticia, que es una planta que no sé, hemos inventado, pero que de alguna forma creemos que puede servir de referencia de precios, pues está toda la parte de los CAPEX, de los electrolizadores, está la planta dedicada de producción de energía eléctrica renovable en la parte de arriba, la completitud de esa curva o esas horas de funcionamiento a través de un PPA, un Pay as Produced, y que es obviamente renovable, porque aquí todo, y eso es importante resaltarlo, todo lo que hemos hecho ha sido para el cálculo de un precio de hidrógeno renovable, un precio de hidrógeno RFBNO. Parámetros generales, tanto de financieros como de la planta, y obviamente los OPEs, los costes de operación y explotación. Y fuera del alcance, porque no es objeto nuestro, realmente queda el transporte, queda el almacenamiento, queda la compresión y obviamente también el aprovechamiento de otros usos, como puede ser la venta de hidrógeno. Inicialmente pensábamos en un modelo sencillo, en un modelo del LCOH, del Levelized Cost of Hydrogen, que fuera pues, el sencillo, el estándar. Pero lo que sí hemos visto que si queremos realmente pues, apuntar a lo que es un precio más representativo, necesitamos un modelo más sofisticado, un modelo pues, de Project Finance, un modelo financiero donde tengamos pues, toda la estructura de capital modelada, el apalancamiento, la diferente retribución del coste de la deuda con respecto al coste del equity, en fin, todos parámetros financieros, los impuestos, por ejemplo, en fin, y al final obtener el precio que tendría que tener el hidrógeno para tener un ratio de cobertura de la deuda mínimo. Y con eso obtenemos al final el precio por debajo del cual en principio no estaría consiguiendo el productor la rentabilidad esperada para el proyecto, ¿vale? Y esto lo hemos hecho para el hidrógeno y también lo hemos hecho para la electricidad con la que se produce el hidrógeno. Esta electricidad renovable también tiene un Project Finance, un modelo de análisis financiero semejante al modelo del hidrógeno, que está en cascada y que permite modelarlo todo en absoluta profundidad. Y no solamente eso, sino establecer diferentes costes, por ejemplo, de deuda para la parte de energía fotovoltaica o que para la parte del electrolizador, ¿no? Y esto también está reflejado en la parte de las hipótesis que hemos confeccionado para obtener las horas de funcionamiento eléctricas equivalentes. Al final vamos a un modelo de 50 megavatios de electrolizador con 4.500 horas de funcionamiento a plena carga del electrolizador, de las cuales pues, hay una parte de planta dedicada y una planta de tomada de la red de forma adicional para completar esas horas de funcionamiento. Ahí se ha hablado mucho del sol español, aunque ahora mismo no brilla, pero todos sabemos que brilla y además con mucha fuerza. La planta, arriba tenemos el mapa de la planta de mapa solar, abajo tenemos el mapa de vientos de la península ibérica y la planta dedicada pues está localizada en Madrid, tanto para la parte fotovoltaica como para la parte eólica, en el centro, vamos, Madrid es el centro de la península, y luego pues el PPA pues lo hemos tomado para la planta eólica en pues, la parte norte de Portugal y en la parte de Huelva, en Andalucía. En fin, en consecuencia, hemos obtenido unas horas de funcionamiento que nos da, metiendo todos estos ingredientes en el cóctel que hemos preparado, pues un precio.
el precio, que este es el de la semana pasada, ahora tenemos otro, pero vamos, en cualquier caso, si nos fijamos en este, es de 5,86 euros por kilo. A mí me gusta más el precio de euros por megavatio, porque realmente es más comparable y te puede dar una sensación de hasta dónde es competitivo o no el precio del hidrógeno renovable. Pero fluctúa semanalmente, porque semanalmente introducimos parámetros que varían. Por ejemplo, ahí hemos bajado desde la semana anterior de 149 euros megavatio hora a 148. ¿Por qué? Pues porque aumentó el precio del CO2, bajó el Euribor, que en definitiva te da también el precio de la financiación, bajó también el PPA eólico, bajó el PPA solar. Estos PPAs están tomados de un proveedor de precios de PPAs, que no lo he comentado, pero que estaba en la transparencia anterior, que es Pesapar, y también ha bajado el coste de la deuda, con lo cual existen fluctuaciones naturales del precio del hidrógeno que captamos semanalmente. Otras serán más puntuales, otras tendrán un periodo o una frecuencia de actualización diferente. Y esta transparencia me gusta mucho a mí, y por eso me voy a dedicar un minuto más a la misma, y es la sensibilidad. Porque para saber dónde tenemos que realmente atacar para abaratar el coste del hidrógeno, pues si nos fijamos en la parte de abajo, es en la eficiencia. Aquí estamos tomando una eficiencia del 60%, que en definitiva significa cuántos kilovatios hora eléctricos se necesitan para fabricar un kilovatio hora de hidrógeno. Y vemos que cualquier punto porcentual ganado en eficiencia inmediatamente es un punto porcentual ganado prácticamente en el coste del LCOH, en el coste del hidrógeno. Fundamental. Esto también es representativo de que tenemos esperanzas de que la curva de aprendizaje, en este caso de esta tecnología, pues vaya mejorando y en definitiva vaya siendo cada vez más competitiva, igual que el segundo de los términos de mayor sensibilidad al precio, que es el coste de los capes del electrolizador. Hemos puesto un electrolizador mixto, PEM alcalino, pero que en cualquier caso puede ser representativo del coste en definitiva del capes de los electrolizadores. Todo esto lo hemos puesto en común con el grupo de trabajo, hemos hecho un montón de encuestas, muchas veces la disparidad de las respuestas será muy grande, pero al final hemos podido conseguir, creo, un coste bastante representativo de lo que es el precio en Iberia. Y nos tenemos que comparar, las comparaciones siempre digo que son odiosas, pero hay que hacerlas. Y aquí estamos comparándonos primero, con otros precios. Un precio de mercado que sí ha dado, que sí se dio en España y junto con todos los países de la Unión Europea, es el resultante de la primera subasta de precios del hidrógeno del Banco Europeo del Hidrógeno. Y ahí, y prometo que es casualidad, salían 5,80 euros por megavatio hora del precio medio de las ofertas que fueron o se llevaron al Banco Europeo del Hidrógeno para la primera subasta del hidrógeno. Y luego en la parte de abajo, también significativos, pues tenemos la comparación con otro precio del hidrógeno que se publica, que es en este caso X, que es la parte de la línea roja, y la línea azul oscura, que es el precio del hidrógeno CGH. CGH es el Market Operator de Austria. Y el Midgas. Y Midgas Iris tiene menos historia, por eso aparece ahí en azul clarito, pero lo que sí es cierto es que, pues poco después de publicar el precio, pues CGH cambió. También CGH es un buen modelo a la hora de buscar referencia de precios, porque igual que nosotros, aunque incluso yo diría que hemos hecho un esfuerzo de transparencia mucho mayor, poniendo de manifiesto absolutamente todas las hipótesis que generan el modelo o que son necesarias para calcular el modelo, pues CGH anunció a mediados de diciembre pasado que había subido la eficiencia al 72,8%. De ahí esa bajada abrupta y que en consecuencia pues se acerca más al precio de Midgas. Nosotros en nuestro modelo seguimos teniendo un nivel de eficiencia del 60%.
Así que, bueno, en cualquier caso, se ha acercado a pesar de que pues, es un modelo totalmente ajeno al nuestro. Y también lo han aproximado fundamentalmente por esa circunstancia junto con otra, y es que bajaban también la rentabilidad esperada del proyecto, un WACC al 6,5%. Y nosotros tenemos aproximadamente un 8%, pues porque tenemos diferentes ratios para el coste de la deuda o el coste del equity, de los fondos propios. En definitiva, es una buena señal, si me permiten la falsa modestia, pero es que hay mucha gente que se lo ha trabajado y en consecuencia pues puedo dar pie y puedo decirlo con una cierta rotundidad. Es un índice que es fiable, que es uno de los primeros pasos que ahora mismo ya se han dado, que está ahora, como ya digo, y que se quiere completar y vamos a completar con subastas, con más generación de precios de mercado. Hay una subasta en marcha que ha sido ahora mismo auspiciada por Midgas y en consecuencia pues ese es uno de los temas en los cuales queremos trabajar este año. Y nada más, muchas gracias por la atención, ha sido muy condensado, pero es lo que... Muchas gracias. Gracias, Raúl Yunta. Ya habéis visto que seguimos con las noticias, con los anuncios, con las novedades, con las buenas noticias y como se decía, los compromisos que se toman en el Día del Hidrógeno de Enagás se cumplen, sobre todo por la cuenta que nos trae. Así que estos son grandes noticias, seguimos. No hemos hecho más que hablar de viajes, de viajeros todo el día, pero claro, todo esto se debe a que tenemos entre manos al gran viajero, el gran viajero que es el hidrógeno verde producido en la península ibérica, porque va a viajar hacia el centro de Europa gracias a infraestructuras como el H2Med. Ese potencial lo destaca un informe publicado por la Comisión Europea titulado The Renewable Hydrogen Potential of the Iberian Corridor, y de ello vienen a hablarnos de parte de la consultora Bip, que son quienes lo han elaborado, y para presentarlo es un placer recibir al socio de Energía y Recursos Naturales de Bip Group, Claudio Escarpenter. Bienvenido, Claudio. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer a Enagás la invitación a esta ponencia. Es un placer para mí estar hoy en el tercer día del hidrógeno de Enagás, con la responsabilidad de presentar este estudio en el que ha participado pues, gran parte de los equipos de energía de VIP a nivel internacional. El contexto de este informe se sustenta sobre la base del Repower. Hace 2 años, como se ha repetido aquí en diversas ocasiones, la Unión Europea, como consecuencia del conflicto en Ucrania, presenta iniciativas destinadas a mejorar el consumo o reducirlo, así como diversificar los suministros procedentes de Rusia, ¿no? 2 años más tarde, estas medidas han reducido de manera significativa la dependencia. Sin embargo, la dependencia sigue y seguirá siendo un tema de debate en los próximos años. En cuanto a lo que es el hidrógeno, si recordamos, ¿no? Tenemos los 20 millones de toneladas y el propio Repower indica la relevancia de los corredores para que esas 20 millones de toneladas sean una realidad. Este estudio está orientado en 4 aspectos. El primero, en revisar el ecosistema, la situación actual del hidrógeno a nivel europeo. Durante esa primera actividad se identificaron más de 1000 proyectos solo en Europa relacionados con el hidrógeno, de los cuales gran mayoría o una gran parte están situados en la parte sur de Europa, ¿no? El segundo punto era constatar el potencial técnico de generación de hidrógeno renovable y low carbon en los países del corredor. Durante el estudio se constató que el potencial de producción en base a los renovables que se van a instalar en cada uno de los países en base a sus planes de energía y clima era factible. Por el tercero, se hizo un estudio de la demanda de los distintos usos y cómo se esperaba que el potencial uso de esos sectores fuera relevante a nivel de hidrógeno, viendo cómo iban a ser clave para descarbonizar sectores de difícil electrificación como el transporte, la industria, etc. Y por último, en base a ese ejercicio de potencial de producción y potencial de demanda, lo que hicimos fue un estudio de balance y en base a eso se definió o se revisaron las infraestructuras necesarias para cubrir y dar soporte a esa demanda. A continuación,
vamos a tratar de presentar los resultados de este estudio. Sé que la tabla es compleja, pero no hay otra manera de hacerlo. Si veis, tenemos por cada uno de los horizontes, 2030, 2040 y 2050, tanto la demanda como la posible producción de hidrógeno en cada uno de los países que conforman el corredor. Asimismo, en rojo y en verde veréis si ese país, en base a esa oferta y esa demanda, es capaz de generar excedente o si por el contrario va a requerir en algún momento del tiempo importar hidrógeno en el caso de que ese potencial se desarrollara. Pues bien, como podéis ver, la potencial demanda del corredor es extensa. Estamos hablando de que si todo el potencial de difícil electrificación fuera sustituido por hidrógeno, tendríamos aproximadamente unos 7 millones de toneladas al 2030, 20 millones de toneladas en el 2050, de los cuales la península ibérica, España y Portugal podrían suministrar unos 3 millones de toneladas en 2030 y 7 millones de toneladas en el 2050. En el estudio también se nos pidió, y eso es una cosa relevante, el evaluar el potencial hidrógeno que podría venir desde el norte de África. Y bueno, pues así lo hicimos, asumiendo que bueno, pues gracias a las conexiones que Enagás tiene con el norte de África, pues podría haber cierto suministro. La conclusión es clara. Ahora yo creo que presentaré unos mapas donde se ve más gráficamente, pero como decía, se ve la relevancia del corredor para suministrar ese desbalance que existe entre los países que son capaces de producir hidrógeno competitivo, y luego hablaremos de qué significa ese hidrógeno competitivo, y los países como Alemania que necesitan ese hidrógeno para descarbonizar sus usos industriales, transporte, etc. ¿Vale? Yo creo que en esta va a ser más intuitiva. Lo que hicimos fue poner los números en el mapa, ¿no? Y yo creo que aquí se ve muy claro, ¿no? Los verdes, países con excedente; rojos, países con necesidad de importación. Bueno, primeras cosas que se pueden observar: España y Portugal, nuestro país vecino, con capacidad excedentaria en todos los periodos. Francia como posible país exportador al principio, gracias a su energía nuclear, pero sin embargo transicionando rápidamente a ser un país que va a necesitar también cubrir parte de su demanda con hidrógeno por la gran relevancia que tiene la industria en ese país. Y Benelux, bueno, pues con cierta producción de hidrógeno, como se comentaba anteriormente, a través de offshore, pero con grandes necesidades de importar hidrógeno, al igual que Alemania, y como principales destinos del corredor. ¿Esto qué significa a nivel de infraestructura? Bueno, pues como hemos visto, la infraestructura ya se ha presentado hoy. De aquí al 2030 el corredor es el que ya está presentado por Enagás, con los dos ejes, viniendo de Portugal, con el Barmet transicionando por Francia como país de tránsito, pero ya conectando algunas instalaciones y llegando hacia el norte de Europa. Esta infraestructura es clave para conectar esos primeros valles y posteriormente, en 2040, continuar con algunas de las conexiones, si bien que hoy ya hemos visto que hoy ya se han presentado algunos de los nudos adicionales que se esperaban para 2040. Y conectando algunos puntos adicionales en Francia y en el norte de Europa, ¿no? Si veis ahí a la derecha en la slide, el Barmet estaría cerca de alcanzar su posible potencial. Estamos hablando de 1.700.000 toneladas, cerca de los 2 que estaban previstos, de acuerdo a los escenarios que nosotros veíamos en nuestro informe, ¿vale? Esta infraestructura bueno, pues tiene sus desafíos. No olvidemos que son casi 18.000 kilómetros de red si completamos todos los tramos, siendo parte de ellos reconvertidos de las infraestructuras actuales, parte nuevos. Y son desafíos que habrá que seguir enfrentando, ¿no? No solo a nivel de eficiencia en la construcción, estudio de estas redes, desarrollo y demás,
sino también a nivel de coste, como se comentaba antes, no solo de la propia infraestructura, sino asegurando que hay una demanda que cubra ese tubo. A nivel de permitting, es necesario agilizar todo lo que es la regulación y los permisos necesarios para que esta infraestructura se lleve a cabo. Y, por qué no decirlo también, a nivel de compliance con la regulación y el acto delegado, que es una de las cosas que preocupan a la mayoría de los productores. Posibles soluciones. Yo creo que la principal solución, y ya se está trabajando en ella, es hacer una planificación integrada, que es de lo que va esto, ¿no? Estas infraestructuras es muy difícil que se paguen sin la coordinación de los distintos países. Por otro lado, hace falta una financiación muy robusta. Ya la Unión Europea se está encargando de que esto sea una realidad. Si bien es verdad que el dinero está tardando en llegar, ya están muchos proyectos adjudicados, hay el compromiso de que se pongan otros muchos más proyectos en marcha. Y por último, una vez que tenemos la planificación, la coordinación y la financiación, yo creo que se ha comentado también en esta ponencia, es cuestión de tomar acción, ¿no? Y esa acción pues veremos en los próximos años cómo ocurre, cómo se desarrolla y cómo se interconectan pues tanto productores como demanda a través de esta infraestructura. Como conclusión, yo creo que se pone de relevancia en el estudio que el corredor ibérico del hidrógeno es un activo crítico para Europa, estratégico, que probablemente puede tener el valor de cambiar cómo producimos y consumimos energía, que es clave para la transición energética y que además en este caso coincide, y creo que también lo comentaban esta mañana tanto el presidente como otros ponentes, una infraestructura que puede ser una gran oportunidad para España, por el potencial, lo hemos visto en los mapas de carburantes, como por la posición de España a nivel de proyectos que ya están en marcha. Sin más, pues agradecer de nuevo a Enagás y invitaros a seguir con esa determinación para que este proyecto y este activo estratégico sean una realidad. Muchas gracias a todos y bueno, pues si tenéis más interés en el informe, pues tanto la metodología, actividades, todo lo que se ha hecho están disponibles como todos los reportes de la Unión Europea en la web de la Comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Sin duda, con ese potencial solo nos queda hacerlo realidad. Esta mañana recordaréis que el consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo, compartía con nosotros otro anuncio con muchísima ilusión, porque siempre viene cargado de anuncios y de noticias, sobre el próximo inicio de un plan de participación pública de la red de hidrógeno en España. Lo recordáis porque además se le ha dicho el mayor proceso de participación pública de España, con todas las letras y así es, ¿no? La ejecución de este plan, ¿en qué consiste? Pues va a llevar a Enagás durante los próximos meses por una gran parte de la geografía de nuestro país para informar e involucrar a la ciudadanía y a la sociedad civil sobre este proyecto. Es decir, yo os recomiendo, Enagás, que vayáis con zapato cómodo porque el periplo es largo. De este compromiso con la sociedad y con el territorio trata la siguiente intervención, que lleva por título La participación pública en el despliegue de la red troncal. Y nos acompañan dos personas de Enagás que conocen muy bien el tema, la directora general de Transición Energética y el director de hidrógeno. Ellos son Natalia Latorre y Jesús Gil. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Elena, no sé si llevo los zapatos adecuados para empezar a recorrer el territorio, pero creo que este evento sí se merecía llevar tacones altos. Así que, bueno, esta sesión se trata de profundizar un poquito y daros más información sobre el anuncio que ha hecho nuestro consejero delegado, Arturo Gonzalo, sobre el plan conceptual de participación pública. Ahí lo dejo. Y es que parece que no ha pasado tiempo desde hace un año que nos reunimos aquí y presentamos lo que fue los escenarios de la Call for Interest. Un proceso participativo con más de 200 empresas y 650 proyectos presentados, que fue crítico
y la base del trabajo de esa propuesta de infraestructuras de red troncal que remitimos al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico en abril del 2024. Así que, bueno, Jesús, ¿qué te parece si cuentas un poco a la audiencia, nos recuerdas cómo fueron aquellos escenarios? Bueno, buenas tardes a todos. Pues efectivamente ha pasado un año y todavía recuerdo cuando terminamos todo el proceso y presentamos los resultados en el segundo día del hidrógeno. Si recuerdan todos ustedes, con toda la información que recopilamos generamos 3 escenarios y en concreto yo resaltaría el último, que además luego se concatenó muy bien con la publicación del PNIEC y esos 12 gigavatios que han salido publicados. Fundamentalmente esos escenarios se desarrollaron basando los proyectos en la robustez que tenían y en el grado de madurez. Pero yo creo que lo más importante que teníamos en aquel momento es que demostrábamos que España se convertía en un hub de generación y consumo de hidrógeno y además esos resultados nos permitieron apalancar nuestra propuesta de infraestructuras que luego se presentó a proyectos PCI y que luego finalmente en abril del 2024 fue sancionada y fue, pues marcada como proyectos PCI, con lo cual en la primera lista de proyectos PCI y de proyectos de hidrógeno, con lo cual, pues fíjate si fue importante ese proceso. Esas infraestructuras de hidrógeno, sabes que son nuestro día a día, pero creo que sería buenísimo recordar a la audiencia cuáles fueron. A ver si me acuerdo, yo creo que sí que me voy a acordar. Bueno, como sabéis todos, son 5 proyectos PCI. Tenemos los 2 corredores, dentro de lo que es el corredor tenemos las 2 conexiones internacionales, la conexión offshore que conecta Barcelona con Marsella, el gasoducto submarino. Luego tenemos la conexión entre Portugal y España, el gasoducto terrestre que conecta Celorico con Zamora. Luego tenemos la red troncal española, que esta mañana se ha visto varias veces reflejada en los mapas, y 2 almacenamientos subterráneos en la cuenca vasco-cantábrica. Ocurrieron el año pasado 2 hitos fundamentales que son los que nos hacen hoy venir a presentar el Plan Conceptual de Participación Pública. El primero es, efectivamente, todos esos proyectos que Jesús acaba de compartir fueron seleccionados para estar en la primera lista de proyectos de interés común de la Unión Europea que incluían por primera vez proyectos de hidrógeno, no solo de infraestructura. Y el segundo gran hito para nosotros fue el acuerdo de Consejo de Ministros por el cual se mandataba a Enagás Infraestructuras de Hidrógeno a tramitar, construir, poner en servicio, operar, mantener y vigilar los proyectos con la categoría de PCI. Es ahí cuando ya pudimos formalmente empezar el proceso de tramitación de parte de esos proyectos. Hoy nos vamos a centrar exclusivamente en la red troncal, que veremos todos que es un gran reto. Inicialmente, esta tramitación empieza a contar desde el día que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha aceptado la solicitud de PCI que desde Enagás Infraestructuras de Hidrógeno hemos enviado. Y de ahí hemos presentado una propuesta de plan conceptual de participación pública que el Ministerio nos ha aprobado. El éxito de esta sesión de unos pocos minutos es que al final de la sesión sean capaces todos de identificar qué es esto de plan conceptual de participación pública, para qué lo hacemos, ¿no? Cuáles son los objetivos de este despliegue y, lo más importante, cómo lo vamos a acometer. Así que te dejo respondiendo. Pues es que todo es un reto. Todo es un reto. El PCPP, que es como lo denominamos ya más, pues más técnicamente, como dice Natalia, es el Plan Conceptual de Participación del Público. Al final es un proceso que nos permite establecer una estrategia de cómo desplegar estas infraestructuras, pero antes, previamente, con el desarrollo de la ingeniería, tratamos de que sea un proceso participativo e involucrar sobre todo a toda la sociedad civil y a la ciudadanía. ¿Para qué? Bueno, pues para que el proyecto, a medida que se va desarrollando técnicamente, vaya cogiendo
recogiendo todas las sensibilidades y vaya adaptándose, digamos, a la idiosincrasia de cada territorio por el cual discurre. ¿Para qué? Bueno, pues porque tratamos, lógicamente, de fomentar la transparencia. Estos proyectos, digamos, requieren, digamos, de un proceso transparente donde se ponga, digamos, la mayor cantidad de información, digamos, para los territorios y en el público, digamos, que va a ser objeto luego del desarrollo de estas infraestructuras. Se trata, lógicamente, de involucrar a toda la sociedad civil, a la comunidad por la cual pasamos y, sobre todo, tratar de identificar y mitigar, en la medida de lo posible, todos los impactos que se puedan ir detectando en este proceso de participación pública. En definitiva, tratamos de mejorar la aceptación del proyecto. Es como si tratásemos de hacer un traje a medida. Tratamos de encajar el proyecto por donde va a ir su trazado en función, digamos, de las circunstancias de cada uno de los territorios. Déjame que repita de nuevo los beneficios que tiene para Enagás, pero para la sociedad, este proyecto. Por un lado, transparencia, generar confianza con los territorios, identificar las necesidades desde etapas tempranas de diseño, mejorar la aceptación del proyecto y te voy a decir otra cosa. Optimizar los recursos. Eso de volver a revisar lo que hayamos hecho siempre ralentiza los proyectos. Ahora bien, ¿cuál es el reto? El reto es que estamos hablando de 2.600 kilómetros de infraestructura lineal, 550 kilómetros que son repurposing, ¿no? Que van a pasar de ser ductos que a día de hoy transportan gas natural para transportar en el futuro hidrógeno, 3 estaciones de compresión, más de 200 puntos en superficie. En fin, no es poco. Bueno, no te creas que solamente te sabes tú solo las cifras, ¿eh? Que aquí no las sabemos todos. Más de 1.000 partes interesadas, identificadas que ya tenemos ya, solo en este proyecto, desde comunidades autónomas, autoridades nacionales, autoridades municipales, asociaciones de interés. Pero también te voy a decir una cosa, llevamos 50 años desplegando infraestructuras y yo creo que lo hemos hecho bastante bien. A la prueba me remito. Con lo cual, yo entiendo que las cosas las vamos a seguir haciendo bien. Y además tenemos una palanca muy importante. Hemos diseñado unas infraestructuras que, como han podido ver, digamos, el público, van en gran parte en paralelo con la red de gas natural. Más del 80% del trazado va en paralelo con la red de gas natural, lo cual, evidentemente, nos va a ayudar a ese despliegue de una manera mucho más suave y que, evidentemente, tenga un encaje mucho más certero dentro de los territorios. Y se te ha olvidado una cosa, 550 kilómetros reconvertidos. Sí, sí. 550 kilómetros reconvertidos. Y además tenemos una guía de tramitación de proyectos PCI que evidentemente es la herramienta que nos sirve para empezar a avanzar y para poder desarrollar todo esto. Efectivamente, nos debemos a reglamentos y guías que han emitido los organismos oficiales. El primero, que se ha hecho mención esta mañana en varias ocasiones, está el reglamento del año 2022 que surge a partir del plan de REPowerEU, el 869, en donde se dice explícitamente que el despliegue de las infraestructuras energéticas tienen que ayudar a mitigar el cambio climático, la seguridad de suministro y que ganen en competitividad los Estados miembros. Ya a un nivel mucho más práctico, aquí en España, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, en octubre del año 23, actualizó su guía del procedimiento de cómo conseguir autorizaciones para los proyectos de interés común en el ámbito energético y, por tanto, también cubre la parte del hidrógeno. Y ahí es donde se explica claramente cuál es este plan conceptual, cómo se debe de abordar, cómo tenemos que identificar a los posibles afectados y cómo tenemos que hacer el despliegue de información para poder recibir el feedback. Bueno, pues aquí podemos ver un calendario que tenemos ya de trabajo. Tenemos que decir que la propuesta de este plan conceptual de participación pública lo presentamos en diciembre del año pasado, concretamente allá por mitad del mes de diciembre, el 9. 9 de diciembre. El 9, y ahora en enero nos lo han aprobado. Y ahora, de hecho, estamos trabajando ya con nuestros equipos dentro de lo que es el área de ingeniería de Enagás, precisamente para toda la fase preparatoria con el objetivo de lanzar este despliegue del plan conceptual de participación pública perdón, a finales del mes de marzo, comienzos del mes de abril. Tenemos
un intenso trabajo por delante, más de 18 meses, para ir pasando por todas las comunidades autónomas con el objetivo de que al final de todo este proceso haya un informe que compile toda la información que se haya recogido en este proceso de participación del público y podamos remitirlo, en este caso, al Ministerio. Estamos trabajando en una web informativa, estamos generando toda la documentación promocional de los proyectos para darlos a conocer. Hemos finalizado, como se mencionaba esta mañana, la ingeniería conceptual y nos encontramos en un momento de licitación de los servicios de ingeniería de apoyo para la ingeniería básica y de detalle de los primeros ductos. Hemos ya adjudicado la ingeniería básica de 2 de las 3 estaciones de compresión que va a haber en esa primera propuesta de red troncal, y también estamos trabajando en la licitación de los servicios de la evaluación de impacto ambiental. Y además, pues estamos contribuyendo al desarrollo de toda la cadena tecnológica del hidrógeno, todos estos procesos, digamos, de desarrollo técnico y tecnológico ingenieriles, lo que permiten de alguna manera es desarrollar todo este proceso, además pensado también como un modelo de red. Como hemos visto esta mañana, nosotros desarrollamos redes y tratamos además de que sean redes lo más operativas y que lleguen a todos los puntos de destino. En este sentido, tratamos de dinamizar en la medida de lo posible todo lo que es este proceso y todo este despliegue de este nuevo vector energético. Y para todo esto, evidentemente, la coordinación y la colaboración, tanto interna como externa, han de ser clave para el éxito de todas estas actividades. A ver si me hace caso. Sí. Ahora. Y hablando de impacto, pues fíjense ustedes, números. 13 comunidades autónomas, 555 municipios, 53 autoridades nacionales, 380 organismos y administraciones públicas y asociaciones y más de 25 provincias. El enfoque, como ha dicho esta mañana nuestro consejero delegado, no se ha hecho un despliegue semejante antes, digamos, de este grado y de esta envergadura. Y tratamos de identificar y potenciar aquellos efectos que son más beneficiosos para los territorios. Pero eso te lo dejo a ti, Natalia. Bueno, sabemos que el despliegue de la red troncal va a ser un proyecto tractor de la economía asociada al hidrógeno, que va a tener un gran impacto en la economía de nuestro país y que no solo va a fomentar lo que es la producción de hidrógeno renovables, sino de todos aquellos sectores en donde el hidrógeno se va a desplegar para su descarbonización. Va a ser un proyecto que permita la rehabilitación de los territorios y que fomente el crecimiento en las zonas de transición justa, y además va a contribuir con el empleo, no solo el directo, sino también el indirecto. Así que dime ahora qué medidas en concreto vamos a llevar, Jesús, porque esto es mucho hablar, pero ahora tenemos que bajarlo a la realidad. Pues eso mismo estaba pensando yo. Digo, ya les hemos contado todo lo bueno de todo esto, pero ahora hay que bajar al detalle, ¿no? Entonces, como ves, el plan conceptual de participación pública contempla como dos grandes pilares. Unas medidas fundamentales, que evidentemente son las que nos exige el anexo sexto del reglamento de la Unión Europea, el 869, que, como veis, tiene una parte de folletos informativos que tanto serán impresos como digitales. Evidentemente, ya lo ha comentado Natalia antes, estamos ya en pleno desarrollo de esa página web que además servirá como centro, digamos, de información y de intercambio de información, y donde los avances del proyecto se irán publicando en esa página web. Y además, lo más importante, hemos dicho que queremos que el público participe. Bueno, pues evidentemente reuniones con la ciudadanía y con todas las administraciones. Pero no solamente no nos quedamos ahí. Como he dicho, llevamos 50 años haciendo las cosas bien y nos gusta seguir haciéndolas bien, con lo cual tenemos medidas adicionales y medidas complementarias que evidentemente se irán poniendo en marcha en cada territorio en función de las necesidades de cada territorio. Y podremos plantearnos jornadas con expertos, si evidentemente en un territorio es necesario que haya expertos explicando alguna cuestión concreta relacionada con el proyecto, la divulgación a través de puntos móviles y fijos de información relacionados con el hidrógeno, comunicación y redes sociales, y ferias y grandes congresos de energía y de hidrógeno. Este que tenemos hoy también forma parte de esa estrategia, porque os estamos contando muchas cosas como preámbulo a todo lo que queremos hacer. Vamos, que está claro que queremos dar difusión al proyecto. Totalmente.
El orden, digamos, de despliegue de las comunidades autónomas, bueno, pues seguirá lógicamente criterios técnicos y acompañándolo con el desarrollo, digamos, de estos estudios de ingeniería. De lo que se trata, en definitiva, es de poder incluir en los estudios de ingeniería la percepción que vamos captando y esas sensibilidades, como he dicho, y sobre todo mitigar esos posibles riesgos de cara a que cuando se tramite administrativamente el proyecto, todo ese proceso, lógicamente, lo hayamos superado. Es lógico que si atravesamos 13 comunidades autónomas con tantos organismos, pues bueno, tendremos que empezar por una de ellas y seguiremos avanzando. Como es un proceso concatenado, lógicamente habrá un cierto solape porque en 18 meses tenemos que ser capaces de avanzar y desarrollar todo esto, intentando llevar a cabo, lógicamente, todo este proceso a medida que vamos avanzando la ingeniería y recorriendo, digamos, el futuro trazado de estas infraestructuras. En definitiva, sabemos que esta consulta pública va a requerir de mucha información por parte de nosotros, de Enagás como promotor de los proyectos, pero también de mucho diálogo. Necesitamos escuchar a todos los agentes involucrados, necesitamos recibir ese feedback. Queremos fortalecer la colaboración con las comunidades autónomas y con las autoridades locales, no solo con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que es con quien estamos avanzando todo el proyecto hasta este punto, y estamos convencidos de que desarrollar un proyecto de esta envergadura se puede hacer de una manera sostenible e inclusiva, porque es nuestra responsabilidad y nuestro compromiso con el entorno y con las personas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso fuerte para el dúo Pimpinela de Enagás. ¡Qué maravilla! Para que luego digan que los ingenieros son aburridos, hombre. ¡Qué maravilla! Pareja profesional y artística insuperable. Se van porque, como habéis oído, pues tienen mucho camino por delante y van a ponerse las alpargatas, a rellenar la cantimplora y ala, a hacer kilómetros por España. Mientras que colocan las sillas, pues vamos a dar paso a la última mesa redonda de este tercer día del hidrógeno de Enagás. Es increíble cómo pasa el tiempo de rápido. Así que, antes de presentarlos, y ya que hemos hablado de viajes todo el día, no podía irme sin hablar del padre literario de muchos de nosotros y uno de los grandes maestros de la literatura de aventuras y ciencia ficción. Sabéis que estoy hablando de Julio Verne, como dice el presidente Llardén, de Julio Verne. Claro que sí. Él era o fue una especie de Da Vinci de las letras por su capacidad de adelantarse al futuro y a los cambios tecnológicos que iban a suceder durante el siglo XX. Su primera novela publicada, 5 semanas en globo, tenía un trío protagonista que viajaban por el continente africano en un globo aerostático imaginario que estaba powered, ¿no? que se movía por el hidrógeno, que funcionaba con hidrógeno. Bueno, Julio Verne estaría orgulloso de ver que hoy muchos de los viajes que él imaginó ya son posibles y que el hidrógeno va a ser un vector clave para la movilidad sostenible. Esta mañana y a lo largo del día hemos hablado de la importancia de este sector y hemos anunciado que teníamos otra mesa muy potente en este sentido y además moderada por una persona que ya es un clásico también en este Día del Hidrógeno de Enagás. Sin ella no se celebra. Así que es un placer invitar a nuestros últimos invitados o anunciar a nuestros últimos invitados a la mesa redonda sobre movilidad sostenible y los llamo en orden de aparición y les aplaudimos al final. Nos acompaña el consejero delegado de Disfrimur, Juan Jesús Sánchez. Está con nosotros el vicepresidente de Navantia Sea Energies y director de Navantia Energías Verdes, Javier Herrador. También nos acompaña la presidenta de la Alianza para la Sostenibilidad del Transporte Aéreo, Margarita de Gregorio, el presidente y consejero delegado de Toyota España, Miguel Carsi, y por último, como no, ya la conocéis, la secretaria general de Gasnam Neutral Transport, Eugenia Sillero. Un aplauso para todos. Muchas gracias. Bienvenidos.
Muchísimas gracias, Elena, por la presentación. Creo que lo del clásico iba por mí, no sé cómo tomármelo. Espero que bien. Gracias a todos, bienvenidos a esta mesa de movilidad e hidrógeno. Vamos a hacer un repaso 360 por todos los modos de transporte, tierra, mar y aire, de la mano de 4 expertos de primer nivel. Yo quería empezar comentando que esta mañana, en una de las primeras intervenciones, se ha mencionado la importancia de potenciar los otros usos del hidrógeno que no necesariamente son la industria. La importancia y la relevancia de estos otros sectores de cara a que ese proyecto europeo del hidrógeno pues se consolide tal y como todos queremos que se haga. Y en ese momento, precisamente, el consejero delegado de Enagás ha hecho una referencia a la trascendencia del transporte. Creo que es obligado empezar esta mesa dando las gracias a Enagás, porque por tercer año consecutivo nos reservan este espacio para dar visibilidad a un sector que sin duda va a ser muy relevante en la economía del transporte y que realmente lo necesita para alcanzar unos objetivos climáticos que realmente representan un desafío. El año pasado, y voy a ser breve, enseguida os doy la palabra, yo tuve la ocasión de compartir con todos ustedes mi visión sobre cómo el ámbito regulatorio europeo iba a tener una trascendencia fundamental en el desarrollo de la economía del hidrógeno. Este año vamos a ver cómo esos reglamentos europeos, muchos ya han empezado a entrar en vigor, pero me gustaría hacer un apunte en clave nacional, porque bueno, hemos hablado del PNIEC, de cómo el PNIEC ha elevado el nivel de ambición en cuanto a esos 12 gigavatios de electrolizadores, pero creo que es importante destacar que en el PNIEC hay un objetivo tremendamente ambicioso en el ámbito del transporte. En la versión 2020, el PNIEC planteaba un objetivo combinado de introducción de gases renovables y de hidrógeno en el transporte de un 2%, que se ha convertido en un 17,26% en esta última versión. Esto nos da idea de hasta qué punto existe realmente una voluntad política de que el hidrógeno juegue un papel relevante en todas las formas de movilidad. Pero bueno, todas estas políticas tienen que ir necesariamente aterrizándose en proyectos concretos. Y de estos proyectos es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Empezamos por ti, si quieres, Miguel. Toyota ha apostado siempre por el hidrógeno. Cuéntanos un poquito cómo son vuestros planes y vuestros proyectos en el corto plazo. Muchas gracias, Eugenia. En primer lugar, muchísimas gracias a Enagás, a Antonio, a Arturo y a todo el equipo por este día, ¿no? Que la verdad es que está siendo muy productivo y donde se aprende muchísimo. Pues esta mañana hemos oído una frase, creo que ha sido Martín de Mueve, que decía: si puedes electrificarlo, hazlo, y si no, busca una fuente alternativa, ¿no? Lamentablemente, el planeta Tierra no lo vamos a poder electrificar. La movilidad en determinadas regiones no va a poder ser eléctrica por mucho que se intente, pues África, América, por razones económicas o por razones políticas, ¿no? Lo estamos viendo cómo un gobierno puede cambiar la dirección de una tecnología o de otra. Entonces, desde el grupo Toyota lo que estamos viendo es que hay que tener todas las tecnologías disponibles en un momento concreto para que el cliente sea el que elija en función de sus capacidades y sus necesidades. Dentro de estas tecnologías, pues hace 30 años lanzamos los coches híbridos enchufables a continuación. Tenemos coches eléctricos y, por supuesto, el Mirai, que está en la puerta, y para que la gente lo pruebe, pues para que vea que es una tecnología de hoy, como dice el eslogan. No paramos aquí en el hidrógeno, seguimos trabajando, pero somos conscientes de la dificultad del despliegue de una tecnología. Lo vimos con el vehículo híbrido, lo estamos viendo con los vehículos eléctricos, ¿no? Los mismos problemas que tienen hoy en día los coches eléctricos los tuvieron hace más de 100 años, y a pesar de que hay una evolución continua, pues todavía nos falta llegar a la tecnología de baterías última. En cuanto al hidrógeno, vemos que es fácilmente aplicable, ¿no? En dos modos: bien pila de combustible, que es el Mirai que tenemos fuera, donde también estamos aplicando esa tecnología en otros medios de transporte, como por ejemplo autobuses, y hay 200 autobuses en Europa circulando con pila de combustible de Toyota. También estamos empezando las pruebas en camiones, y en Mirai pues tenemos 2.000 unidades de las 25.000 que están circulando en todo
todo el mundo. Bueno, pues es una demostración de que el producto se puede adaptar a la tecnología necesaria. Vamos a continuar con una pick-up que incorporará tecnología de pila de combustible y no paramos ahí y seguiremos indagando. Dentro de 20-30 años no sabemos qué tecnología será la predominante, pero lo que tenemos claro es que hay que estar no solamente atentos en las actuales, sino también a las posibles futuras. Estupendo. Sin duda, las cifras que nos das, 25.000 unidades funcionando en todo el mundo, son representativas de la madurez de la tecnología. Vamos al sector aéreo, a la aviación. Este año ha entrado en vigor el reglamento Refuel EU Aviation, con objetivos también muy ambiciosos de penetración de combustibles sintéticos. Cuéntanos, ¿cómo el sector está asimilando esta transición y qué se espera de este marco regulatorio? Pues continúo agradeciendo a Arturo, a Antonio y a todo el equipo extraordinario de Enagás que haya contado con la Alianza para la Sostenibilidad del Transporte Aéreo para esta interesante jornada. Y desde el sector de la aviación se mira al sector del hidrógeno pues con muchísima esperanza, porque los objetivos que se han fijado para el sector de la aviación, para descarbonizar el sector de la aviación, no son ambiciosos. Son ambiciosísimos. Y la mitad de esos objetivos los tenemos que alcanzar utilizando hidrógeno. Es decir, descansan en biocombustibles y biocombustibles avanzados, y la otra mitad es en RFNOs y carbono reciclado. Entonces, no se va a poder conseguir todo con biomasa, aunque España es el tercer país europeo en potencial absoluto de biomasa. La biomasa también tiene otros usos, aunque la aviación va a ser uno de los usos estratégicos para la biomasa, y necesitamos contar con ese hidrógeno sí o sí. El sector de la aviación está absolutamente comprometido con estos objetivos. Este mandato se aprobó en octubre del 23 y empieza a entrar en vigor este año, el 1 de enero del 2025. Tenemos que empezar a mezclar con el queroseno de los aviones un 2% de SAF, de lo que se conoce como Sustainable Aviation Fuel, un combustible de aviación sostenible. Y en este año 2025 la Comisión nos deja que sea únicamente de biomasa. Las tecnologías son más maduras y nos deja hacer ese cumplimiento de este objetivo, a demostrar que estamos mezclando este SAF, y nos permite que el SAF sea únicamente biológico. Pero ya a partir del año 2030, que son 5 años no es nada, como decía la canción, ni muchos más, porque tenemos que llegar al 2050, ya tenemos que empezar a mezclar un 1,2% de otro combustible que no es biológico, ¿no? Entonces, ese objetivo que va del 2% de SAF en 2025, un 6% de SAF en 2030, un 20% de SAF en 2035, así hasta un 70% de SAF, pues progresivamente tenemos que ir introduciendo este SAF, que en grandísima parte va a ser RFNO, en la mezcla, pues de este 0% en 2025, 1,2% en 2030, ya un 5% en 2035, un 10% en 2040, y necesitamos ese hidrógeno para poder avanzar en la descarbonización de la aviación. En la aviación se está trabajando y se han hecho muchísimas optimizaciones en todo lo que tiene que ver con la operación de rutas, para ahorrar combustibles, para ser mucho más eficientes en motores. Bueno, sabéis que es uno de los sectores donde más se han optimizado también estos motores. Por lo tanto, lo que nos queda para poder generar mayor valor añadido y poder avanzar más en la descarbonización son los combustibles. Entonces, es ahí donde está, sobre todo, puesto bueno, pues todo ese empuje y todo ese esfuerzo en conseguir estos combustibles de aviación sostenibles, y el papel del hidrógeno en todo esto pues es absolutamente esencial. Un 1,2% en 2030. Es ya, pasado mañana. ¿Sabemos cuántos, bueno, a lo mejor es una pregunta difícil y no estaba preparada, cuántos miles de toneladas representan un 1,2%? Pues lo que puedo decir es que por encima del 80% de los millones de turistas, que ahora mismo tengo aquí el dato, que llegan a España, llegan en avión. Y cada año superamos
el porcentaje de turistas del año anterior, tanto de visitantes por cualquier medio como en avión. Entonces estamos hablando de miles de millones de toneladas de SAF que vamos a necesitar, más toda la infraestructura que vamos a necesitar para suministrarlo en los aeropuertos, igual que estamos suministrando ahora mismo el queroseno convencional. O sea, tenemos que hacer esa integración perfecta y eso lo tenemos que hacer, bueno, pues es que los tiempos están muy claros y muy marcados. Entonces, el momento de actuar es ahora. Y esto es un proyecto de país. Esto se trata de conseguir cumplir con los objetivos de este Refuel Aviation Mandate, consiguiendo que las industrias sean españolas y producir ese SAF en España. Nosotros tenemos tal capacidad de generar hidrógeno en España y también combustibles derivados de biomasa, por la cantidad de biomasa que nosotros tenemos y la cantidad de hidrógeno que se prevé producir, que podemos ser el principal productor de SAF de Europa y ganar en industrialización, en competitividad y, consecuentemente, en autonomía estratégica, que es de lo que se trata, ¿no? Estupendo. Hidrógeno marca España. También va a necesitar ese hidrógeno el sector marítimo, sin duda, ¿no? Ha entrado también en vigor el Fuel EU Maritime, ahora en enero del 2025. El sector marítimo es uno de los sectores más difíciles de descarbonizar y seguro que está viviendo este proceso como un grandísimo desafío. ¿Cómo lo veis desde Navantia, Francisco? Cuéntanos. Bueno, pues lo primero, empezar como todos, ¿no? Agradeciendo y felicitando, agradeciendo por la oportunidad de estar aquí, felicitando a Enagás por esta maravillosa jornada, que la verdad es que año tras año pues eleváis el listón y yo creo que es del gran agrado de todo el público, ¿no? Efectivamente, Eugenia, quiero decir, el sector marítimo no está ajeno a toda esta revolución y desde luego está haciendo una apuesta enorme, ¿no? Desde todos los segmentos de la cadena de valor para tratar de impulsar y de empujar con toda la energía, nunca mejor dicho, hacia estos objetivos de descarbonización. Todos los expertos dicen que es el sector pues, que seguramente termine, ¿no? o el último en descarbonizarse, y no nos gusta estar en el vagón de cola, ¿no? Pero evidentemente tiene una complejidad extrema, ¿no? Sabemos que, como tú bien dices, ¿no? que el Pacto Verde Europeo ha trasladado pues, una serie de objetivos muy ambiciosos, ambiciosísimos, como decía mi compañera del panel en el sector aeronáutico. Bueno, pues en el sector marítimo pues, pasa lo mismo a través del Fuel EU Maritime y bueno, pues establece ya unos objetivos este año de reducciones de un 2% de emisiones, ¿no? Y un aumento paulatino hasta llegar hasta el 80% en 2050, algo que desde luego es francamente ambicioso. Establece otra serie de medidas, como es pues el impulso de la innovación para construir cada vez barcos más eficientes que necesiten menos potencia, y también cuidando mucho la competitividad de las empresas, porque este es un mundo, si todos los sectores son globales, hoy en día pues el sector marítimo quizá no menos, digamos, ¿no? Por no decir no más, ¿no? Y desde luego pues establece unos objetivos muy ambiciosos en Europa y a nivel global, porque la Organización Marítima Internacional pues también enmarca una serie de objetivos que están muy alineados, como no puede ser de otra manera, con los que tenemos en Europa, ¿no? Y decía antes que el sector marítimo pues quizás es de los que más le va a costar descarbonizarse, pero es que tenemos que enfrentarnos a unos retos, a unas barreras que son altamente complejas. Por un lado, por supuesto, los costes, como en todos los sectores. Hemos visto antes un poco también idea de por dónde puede ir el precio del hidrógeno. Los expertos, ¿no? en el sector marítimo establecen que debido a las inversiones que va a haber que hacer en equipamiento, ¿no? preparado para la utilización de estos combustibles y al propio uso de este combustible, pues estamos hablando de que puede ser en torno a 3 veces, ¿no? lo que supone el combustible, el uso del combustible a bordo, y por lo tanto lo que encarece los fletes, los viajes, ¿no? para entendernos, ¿no? Respecto al uso de combustibles tradicionales. Por supuesto, la necesidad de infraestructuras en el mar, pues si desde luego en la tierra o en el aire, ¿no? pues hay carreteras que tenemos que ir estableciendo, pues en el mar pasa igual, y desde luego pues hay muchas rutas en las que necesitamos infraestructuras de carga de combustible que no están preparadas pues para hacer el bunkering de este tipo de combustibles. Por supuesto, como no, la normativa, la legislación también está cambiando, no está del todo madura, y desde luego pues hace falta una seguridad jurídica, como no puede ser de otra manera, para acometer las inversiones, porque
porque desde luego son inversiones pues muy intensivas en capital. Un barco cuesta una barbaridad y un armador evidentemente tiene que hacer fuertes inversiones y no puede errar, no puede apostar en una tecnología que 3, 4, 5 años después se le quede obsoleta o no la pueda utilizar para sus objetivos de descarbonización, ¿no? Bueno, pues todo esto junto a también otro hecho, ¿no? Y es que es tan disperso, ¿no? El sector marítimo no tiene nada que ver con lo que es un remolcador, para que nos entendamos, por ejemplo, que se utiliza en un puerto de aguas tranquilas, con un mega portacontenedores que va a lo mejor de Singapur a Los Ángeles, ¿no? Atravesando el Pacífico. Pues evidentemente las necesidades que tiene entre un caso y otro son completamente diferentes y eso hace que haya una disparidad de tecnologías y de inversiones que hace que, bueno, pues que poco a poco se vaya empujando, pero que estemos en ese vagón de cola seguramente de la descarbonización, ¿no? Perfecto. Bueno, muchos retos se plantean, por lo que veo, ¿no? Pero luego nos contarás también los avances, ¿no? Sin duda. Supongo que van acompasados. Bien, vamos a la carretera, pero en este caso al transporte pesado de Isfrimur. Sois uno de los principales operadores logísticos que tenemos en nuestro país y habéis sido pioneros en aproximaros al mundo del hidrógeno. Cuéntanos vuestra experiencia, vuestras perspectivas, vuestras impresiones en general como empresa logística. Muy bien, Eugenia. Muchas gracias a Enagás por la invitación, sobre todo a Arturo, con el que mantengo una relación muy cercana. Para poner en contexto qué es el transporte por carretera y lo que significa en Europa, tenemos que decir que el 95% de las mercancías se transporta por carretera. Es decir, el mundo del camión es muy importante. En la frontera de España con Francia, con Europa, el resto de Europa, pasan cada día en torno a 18.000, ¿no? 18.000 camiones por día. Por lo tanto, yo creo que es un sector que hay que tener muy en cuenta y celebramos estar aquí, participar como sector y yo pongo muchas veces como ejemplo la importancia del transporte también, desde una vaca, un litro de leche desde la vaca hasta la mano del consumidor pasa en torno por 5 camiones. Por lo tanto, somos un sector importante, estratégico y me gustaría siempre ponerlo en valor, ¿no? Por tanto, tenemos que ser activos y participar, ¿no?, en este proceso de descarbonización del transporte y la logística. En Isfrimur, que es la empresa que represento, estamos muy activos, ¿no?, y queremos ser protagonistas de este cambio, ¿no?, este cambio en esta descarbonización del sector. Nosotros ya hemos utilizado las 6 energías posibles para la movilidad de un camión y la última que hicimos la prueba fue de la mano también de Enagás con hidrógeno en combustión, en motor de combustión. La prueba fue satisfactoria, fue todo muy bien, sin ningún problema y lo que nos hace falta porque al final nosotros, el sector del transporte, que es un sector de toda la vida, desplazamos la mercancía de un lugar a otro, es decir, que somos muy básicos, pero muy importantes. Nosotros al final lo que estamos haciendo cada día es compramos y vendemos kilómetros, ¿no? Entonces, nuestros clientes, nuestros usuarios, son los que al final nos dicen o cómo quieren hacerlo, ¿no? Entonces, tenemos que ofrecer la máxima calidad en nuestro trabajo y sobre todo el mejor precio. Hoy todavía nos cuesta, ¿no? Nos cuesta que los clientes, los usuarios, porque al final todo esto se repercute en el precio final del producto. Hemos visto, ¿no?, que todo pasa por un camión. Por tanto, nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo de forma eficiente y sostenible, pero sobre todo asequible, ¿no? Y entonces, claro, tenemos que conseguir seguridad jurídica, se ha dicho. Sí, hay que hacer grandes inversiones y hay que tener seguridad jurídica. Luego tenemos que tener claro las reglas de juego, dónde se va a medir y cómo se van a medir las emisiones. Hoy todavía no está claro, ¿vale? Y luego que la sociedad entienda que la descarbonización tiene sobrecoste. Entonces, que al final los usuarios, la sociedad en general, tendremos que tener en cuenta que habrá que pagar un poquito más por los productos si queremos que las emisiones sean cero o casi cero. Está entendido. Cuesta dinero, está claro. Yo creo que esto es algo de lo que todos nos tenemos que mentalizar. Has mencionado el motor de combustión de hidrógeno y eso me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Cómo está evolucionando la tecnología en general? ¿Hacia la pila, hacia el motor de combustión?
Bueno, en Toyota estamos probando las dos, ¿no? La primera que ya tenemos en la calle es la pila de combustible, pero no dejamos de probar cualquier otra alternativa o uso sobre todo del hidrógeno, porque pensamos que es el vector de futuro, ¿no? Entonces, estamos probando en coches de competición en Japón, están compitiendo ya vehículos con hidrógeno líquido inyectado. Bueno, pues es otra aplicación directa al motor. Tenemos todavía algunos hándicaps, ¿no? Porque el motor de explosión genera todavía un residuo por el aceite que está consumiendo para la lubricación, con lo cual estamos viendo cómo eliminar esos residuos y cómo hacer que el hidrógeno inyectado sea realmente libre de emisiones. Aparte también hay algún hándicap técnico, pues porque la evaporación del hidrógeno líquido pues hace que se pierda capacidad y hay que tratar de recuperar esa evaporación del hidrógeno para volver a producir energía dentro del coche. Bueno, pues son temas que van surgiendo y que van saliendo a medida que vamos sondeando o buscando nuevas aplicaciones del hidrógeno en nuestros coches, ¿no? Pues seguiremos trabajando en estas dos, y si desde luego sale otro uso alternativo. Lo bueno del hidrógeno inyectado es que puede permitir hacer retrofit, o sea, poner un kit que adapte los coches del parque a la combustión con hidrógeno. Entonces, bueno, pues es otro camino, porque estamos hablando mucho de reducir la huella de carbono en las ventas de vehículo nuevo, pero en el parque existente hay muy pocas medidas a través de biocombustibles o a través de retrofit que permitan que los vehículos pasen a emitir menos que lo que emitían antes, ¿no? Y en España, lamentablemente, la antigüedad del parque en automoción va creciendo todos los años, está superando ya los 14 años de antigüedad, con lo cual son coches contaminantes y también propensos a tener más accidentes, con lo cual, si no se puede renovar el parque, al menos tratemos de que sea menos contaminante. Pues muy interesante, desde luego, este avance tecnológico y la posibilidad del retrofit hacia una tecnología, entiendo que dual, ¿no? Con hidrógeno. Sí. Es francamente interesante. Margarita, las alianzas y la cooperación supongo que son fundamentales en este mundo, y más cuando nos enfrentamos a desafíos tan importantes como el que se enfrenta el sector de la aviación, que ya hemos mencionado anteriormente, con la aplicación de este reglamento del Refuel-EU Aviation. ¿Qué estáis haciendo desde vuestra plataforma? Pues la alianza se constituyó a finales de 2023 y durante 2024 hemos estado sentando las bases. Es un espacio de colaboración público-privada. Están mayoritariamente formado ahora mismo por agentes del sector aéreo, como no podía ser de otra forma, tanto administraciones públicas como compañías aéreas, fabricantes de aviones, pero cada vez están entrando más agentes que son pues productores de estos combustibles sostenibles de aviación, entidades del tercer sector, y en este momento está compuesta por alrededor de 20 entidades y estamos dando entrada a otras 20 que han solicitado formar parte de la alianza una vez que hemos cerrado los términos de referencia a finales de 2024. La colaboración público-privada es clave y que todos los agentes involucrados sepan quién es quién, qué hace cada uno y se establezcan estructuras de colaboración, a veces muy tangibles, otras menos tangibles, más intangibles, pero que a futuro son más tangibles, son claves cuando lo que tienes entre manos y lo que deseas es desarrollar un proyecto de país, ¿no? El objetivo es descarbonizar la aviación, alcanzar emisiones netas en 2050, alcanzarlo fundamentalmente vía SAF, que es es el mandato que tenemos, y para ello necesitamos contar con todos los agentes implicados. En Enagás y cualquier entidad relacionada con el sector sois muy bienvenidos también a la alianza en esta etapa en la que nos encontramos ahora mismo justamente de adhesión. Vamos a presentar un libro blanco del SAF que se ha elaborado dentro del grupo de trabajo de SAF durante este año en paralelo a los términos de referencia, y de lo que se trata es sentar las bases de la colaboración y crear esa envolvente necesaria para que realmente nosotros en España podamos producir este SAF biológico y sintético.
y lo que decía antes, conseguir generar ese valor añadido local en los territorios. Y bueno, estamos también colaborando con administraciones públicas autonómicas que tienen mucho interés en desarrollar estas plantas en sus territorios. Y bueno, y al final pues un poco pues crear esa base, esos cimientos de lo que va a ser este pilar socioeconómico y medioambiental que esperamos que sea la producción de SAF en España. Nosotros nos lo hemos tomado muy, muy en serio y vamos a por todas, desde luego. Pues enhorabuena. Fantástico ese entusiasmo, seguro que va a ser muy positivo para el sector. Javier, volvemos al sector marítimo. Nos has comentado un poco los grandes retos que suponen la descarbonización del sector por la dificultad de descarbonización del mismo, ¿no? Yo tengo dos preguntas. Una, ¿tú crees que esta dificultad es lo que ha llevado al Banco Europeo del Hidrógeno a reservar 200 millones de euros en la próxima subasta del hidrógeno renovable para los productores que destinen el hidrógeno al sector marítimo? Esa es una pregunta. Y la segunda es, ¿qué avances estás observando en el sector en los últimos años, motivados un poco por esta regulación tan exigente? Bueno, empezando por la segunda, que luego me llevará que te llevará a la primera, ¿no? Bueno, el sector marítimo naval estamos bastante acostumbrados a, digamos, a modificar mucho nuestros diseños, la manera de operar los barcos debido a cambios reglamentarios que se producen de manera importante y que son, que tienen un impacto pues muy disruptivo en lo que es el desarrollo de la tecnología naval, ¿no? Lamentablemente, cuesta decirlo, pero es así. Muchas veces vienen motivados pues, por accidentes o por hechos catastróficos, ¿no? Que motivan, como en otras industrias, ¿no? Pues un replanteamiento de esa normativa que conduce a, como decía, cambios disruptivos, ¿no? Si utilizo un poco el juego que utilizaba la moderadora, la dinamizadora, ¿no? De que piensen ustedes en un viajero aventurero, no, piensen ustedes en un hecho que haya sucedido en el mundo naval, en el mundo marítimo, que haya cambiado y que sepan ustedes que ha cambiado la manera de diseñar o de operar los barcos de pasaje. Pues seguro, no le voy a dar tiempo porque veo ahí el reloj correr inexorablemente, seguro que piensan en el Titanic, ¿no? Y bueno, pues ahí DiCaprio nos lo recordó en esa maravillosa película. Bueno, quiero decir, lamentablemente esto es así, pero desde Navantia, desde luego, pensamos que en este caso pues vamos a ir por delante, no vamos a esperar a ningún hecho catastrófico, a ningún punto de no retorno y nos lo hemos tomado muy en serio y estamos apostando pues por implementar en todos nuestros negocios, tanto en el de defensa como en este que llevo yo de las energías verdes, pues todo nuestro esfuerzo pues por avanzar. El sector marítimo, como decía, pues está muy acostumbrado y está haciendo ya muchas cosas, ¿no? Está desde luego pues todos los suministradores o muchos suministradores de bienes de equipo en el marco de la propulsión están haciendo fuertes inversiones pues para desarrollar o mejorar, ¿no? sus motores de combustión actuales y prepararlos o bien para uso de combustibles duales o bien combustibles con baja huella de emisiones de gases de efecto invernadero. También se están marinizando equipos, como es nuestro caso, por ejemplo, con temas de pilas de combustible, y todo eso pues está llevando a que ya haya proyectos piloto a escala real, sobre todo, por ejemplo, en el norte de Europa, donde nos encontramos cada día más frecuentemente pues buques pequeños todavía, pequeños ferries que hacen trayectos cortos, pero que ya están completamente electrificados o que están usando pues tecnologías derivadas del hidrógeno, utilizando hidrógeno o algunos de sus derivados, el metanol o el amoníaco, como combustible, ¿no? Y ya son realidades, ya están operando, y todo esto pues está moviendo a que desde luego la rueda se esté moviendo lentamente, como decía en mi primera intervención, pero que se esté moviendo. Y por ejemplo, pues por dar datos, el año pasado pues de los más de 1.500 pedidos, ¿no? que se hicieron globalmente de grandes barcos, de barcos de cierto porte, ¿no? de más de 5.000 toneladas de registro bruto, pues un 27% ya llevaban tecnologías, pues que podemos decir del mundo orientadas a la descarbonización. Es verdad que muchas de ellas, un número
muy alto, están todavía utilizando pues vectores que son de transición, como puede ser el GNL, ¿no? Pero siendo 27% todavía un número que, bueno, pues está lejos del 100% sin ninguna duda, pues desde luego si lo comparamos con el mapa de buques que actualmente tiene este tipo de tecnologías y están operando, que no llega al 2%, pues te da una idea de que evidentemente esto en pocos años va a escalar y va a subir, ¿no? Y bueno, como decía antes, ¿no? En Navantia no nos hemos parado, hemos creado esta división de energías verdes, Navantia Synergies, y estamos aprovechando pues todos nuestros conocimientos, nuestras capacidades, ¿no? Nuestra experiencia en el marco de las energías renovables para hacer una línea de negocio, y una línea de negocio que no está ajena al hidrógeno, ¿no? Por eso también estamos hoy aquí, y que desde luego pues está aprovechando pues todo el conocimiento que tenemos ya acumulados desde el 2005, que estamos estamos desarrollando tecnología en el mundo de la propulsión basada en tecnología del hidrógeno, en este caso para los submarinos que estamos haciendo para el Ministerio de Defensa español, y que insisto que llevan una propulsión basada en hidrógeno. Pero estamos haciendo más cosas, ¿no? Estamos aprovechando pues por ejemplo los PERTE naval también para desarrollar proyectos, ¿no? que nos permitan desarrollar tecnología y acompañar en ese viaje, ¿no? que hay que hacer, y que insisto una vez más que va a llevar mucho tiempo a que haya soluciones reales en el marco, ¿no? Y por ejemplo, pues una de las cosas que estamos haciendo es desarrollar, en este caso por ejemplo junto a Redella, pues digamos una solución que vamos a emplear en una subestación eléctrica flotante, que nos va a permitir pues tener un sistema de generación de hidrógeno a bordo que se pueda utilizar, digamos, para no tener que llevar motores auxiliares para cuando se hace un blackout de la subestación, y puedas de alguna manera, pues digamos, por medio de pilas de combustible generar esa electricidad de manera completamente limpia, ¿no? Bueno, pues estamos desarrollando a modo de ejemplo un proyecto en ese sentido, pues para facilitar que se desarrolle la tecnología de manera muy colaborativa, ¿no? Y respondiendo, ¿no? Y ya me callo, la primera pregunta, sin ninguna duda, o sea, la inversión que va a haber que hacer, ¿no? Y ese gap, ¿no? Y lo hablaban también los compañeros, ¿no? Que hay tanto en el sector pues del transporte por carretera, aéreo, etcétera, ¿no? El gap que tenemos todavía, que hay que cubrirlo, ¿no? Y como comentaban, pues alguien lo tiene que pagar, pues evidentemente si no se incentiva, pues no se puede recorrer, ¿no? Yo creo que evidentemente la Comisión Europea lo tiene muy claro, y por eso también el facilitar esos fondos a través del Banco Europeo del Hidrógeno, ¿no? Estupendo. Bueno, pues me quedo con las cifras que has dado, ¿no? De la flota actual en navegación, tan solo un 2% utiliza combustibles alternativos o está preparada para usarlos, y sin embargo, si miramos los pedidos, supongo que en el último año, en los últimos 12 meses, estamos hablando de un 27% de pedidos de buques de gran tonelaje con propulsiones alternativas. Claramente es una señal positiva de que el sector está actuando. Volvemos a la carretera. ¿Qué necesitáis? ¿Qué necesita la carretera para que el hidrógeno sea una realidad? Supongo que me vas a decir infraestructura, lo primero, ¿no? ¿O no? Sí, esa es una pata. Tenemos que tener en cuenta que España, es un dato también para, como nos gustan los datos y compartirlos, España es un país, es el segundo país con una flota más importante de transporte internacional, ¿no? Y como dato también, es un mercado de venta de camiones al año entre 20 y 22.000 camiones cada año. El año pasado, solo de esos 22.000, fueron 140 eléctricos. Es decir, todavía estamos muy lejos de conseguir el objetivo que nos plantea Europa. Y yo creo que porque estamos esperando al hidrógeno. Es decir, el vehículo eléctrico no viene a satisfacer 100% las necesidades del transporte por carretera para la media y larga distancia. Tenemos que entender que una lechuga que se fabrica en Murcia o se produce en Murcia viaja a toda Europa en camión. Y esto en vehículo eléctrico está muy complicado. Entonces estamos esperando, ¿no?, la llegada. Y como país también es una oportunidad. España reúne todas las condiciones para ser un fabricante muy importante de hidrógeno neutro en CO2, ¿no? Por tanto, necesitamos seguridad jurídica, es decir, que nos digan claramente cómo se va a medir al sector, ¿no? Si va a ser en el tubo de escape, si va a ser desde el pozo de la rueda, eso aún no está claro. Necesitamos también que haya una red importante, una infraestructura que nos dé garantía de suministro en todas nuestras rutas, ¿no? No solamente en España, sino en toda Europa.
porque nuestros camiones viajan por toda Europa. Y también necesitamos que al final el coste operativo sea atractivo para nuestros clientes, ¿no? Y esto lo da un marco regulatorio de costes de infraestructura, de vehículos y de energía que se pueda trasladar de forma normal a nuestros clientes y usuarios. Esto es lo que venimos necesitando. Y claro, la apuesta por el eléctrico está bien que se haga, tiene un uso en ciertas distancias, pero en lo que es media y larga distancia, el peso añadido al vehículo, el tiempo de recarga, todo esto limita, es decir, porque nuestros viajes, el stock viaja en el camión y tenemos mucha urgencia por entregar la mercancía perecedera desde España al resto de Europa. Por lo tanto, estamos todos esperando la llegada del hidrógeno, que creo que es el momento. Estupendo. Pues nada, un mensaje muy positivo para todos los que te escuchan. Nos quedan unos minutos. Yo creo que podemos hacer simplemente una última ronda de deseos, que bueno, siempre puede haber alguien que nos escuche dispuesto a atenderlos, así que cuando quieras. Bueno, yo creo que jornadas como esta, donde hay un intercambio de opiniones, sobre todo en esta tecnología, ¿no?, que está en una fase embrionaria y que, bueno, pues los proyectos están, pues es muy interesante y muy importante, ¿no? Y una vez más, gracias a Enagás por liderar esta jornada, que de verdad que pues nos sirve mucho y nos da ayuda. También oímos las cifras que van a venir y, bueno, pues la verdad es que estamos pues ilusionados con el proyecto y seguiremos trabajando para que sea una realidad, incluso para intentar traer camiones con la pila de hidrógeno de Toyota, a ver si lo conseguimos y podemos hacer algo positivo. Bueno, pues seguiremos trabajando. Hemos conseguido en la Comunidad de Madrid ayudas a la compra del Mirai. Necesitamos seguir trabajando también en la infraestructura. Ya hemos visto todos los proyectos que van llegando. Bueno, pues vamos a ver si somos capaces de que oferta y demanda cuadren, ¿no?, que al final es siempre lo complicado en todos los sectores, y podemos seguir trabajando para que descarbonicemos al final la movilidad, que es nuestro objetivo último. Yo creo que todos los fabricantes lo tenemos muy claro y vamos a seguir trabajando para alcanzarlo. ¿Se queda el Mirai a un precio competitivo? Pruébalo y luego te digo el precio. Vale, muy bien, pues nada, lo probaré. Margarita. Pues ha llegado el momento, tenemos las estrellas muy alineadas, existe mucha voluntad política, yo creo que eso no cabe duda, y en el evento hoy además ha quedado más que claro, y necesitamos, los tiempos corren, los años pasan, nos pasan a todos los años rapidísimo, aterrizar muchas cuestiones para ir sentando ya las bases para poder avanzar y poder contar, bueno, en nuestro caso, pues con este SAF, ¿no?, producido en España. Entonces, dentro de 5 años tenemos otro hito, y para poder producir dentro de 5 años nosotros tenemos que empezar a desarrollar las plantas ahora. O sea, nosotros tenemos que empezar a desarrollar las industrias, porque esto es industria, tejido industrial, modelos de negocio sostenibles con una componente industrial enorme, y hay que empezar ahora. Y entonces, bueno, pues paso corto, pero vista muy larga. Tenemos que ir aterrizando, ir encajando un poco todas las piezas del puzzle. Eso es de lo que se trata, y ha llegado el momento de actuar, ¿no? El hidrógeno es ahora, y el SAF es ahora, la carretera, el sector marítimo es ahora, y ahora ya que tenemos el marco, por así decirlo, para evolucionar, lo que tenemos que hacer es ir encajando todo para poder ir avanzando y conseguir tener estos combustibles en un precio, obviamente, lo más competitivo posible, a corto plazo. Estupendo. Muchísimas gracias, Margarita. Javier. Bueno, pues mi mensaje va a la industria, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que de verdad tener una visión estratégica y mirar más allá de nuestra cuenta de resultados actual, ¿no? Evidentemente nos pesa, nos lastra, que voy a decir que la sala está llena de CEOs de grandes empresas y no pueden pensar de otra manera, ¿no? Pero evidentemente tenemos que desarrollar tecnología, tenemos que dar capacidad, ¿no? Es una oportunidad todo lo que tenemos por delante. Evidentemente el primer objetivo es cuidar nuestro planeta, dejarle un planeta a nuestros hijos que sea habitable, pero
pero tenemos una oportunidad tremenda de potenciar la industria europea, ¿no? Y tenemos que aprovecharlo bien, porque hay otros, y no voy a abrir ese melón, que desde luego la están aprovechando francamente bien, ¿no? Y como nos quedemos dormidos y queramos que nos lo den todo resuelto, ¿no? Que el papá o la mamá administración, ¿no? Sea de Europa, sea española, sea de cualquier país, nos pague los gaps que hay, ¿no? O los propios desarrolladores, los propios usuarios finales, ¿no? Nos paguen todo lo que tiene que pagarnos para, bueno, pues para ahora abordar esa tecnología, pues va a ser muy difícil. Tenemos que invertir y tenemos que desde luego ponerlo complicado para que haya capacidad y haya soluciones completamente industriales europeas. Estupendo, muy bien. Muchísimas gracias, Javier. El mío es muy corto. Juan. Sí a cuidar el planeta, sí a descarbonizar la economía y sí al hidrógeno. Bueno, fantástico. Yo creo que es un eslogan perfecto para terminar la jornada y que se merece un aplauso. Muchísimas gracias a los cuatro. Gracias. Pues muchas gracias a esta fabulosa mesa redonda, la última de la jornada, con nuestra moderadora. Cuando decía un clásico me refería a una ya persona consolera, con la medalla de las 3 ediciones del Día del Hidrógeno de Enagás. Yo también soy un clásico porque también llevo la medalla de las 3 ediciones. Aquí el año que viene, si volvemos, pues ya eso ya nos darán algún recuerdo, alguna cosita ya, al presidente también, al CEO también. Bueno, llegamos al final y mientras retiran las sillas, hay un gran clásico en el Día del Hidrógeno de Enagás, que es, o que son, las conclusiones del consejero delegado. Pero mientras retiran las sillas, y antes de que llegue el consejero delegado de Enagás, yo tengo las conclusiones extraoficiales, que son una lista muy breve de los tweets que nos han dejado, de algunos tweets. Frases divertidas. Sin duda, la primera es Green Baby Green, que quedará para las anales de la historia, o Hidrógeno Made in Spain, crecer, compartir y cuidar. Por supuesto, Things are moving in Europe. Y Germany has a plan, no company can do it alone, this is the place to be. Refiriéndose a la península ibérica. We are all singing the same song, so we are ready, let's do it. Y ahora sí, vamos a escuchar a las verdaderas conclusiones de este tercer día del hidrógeno de Enagás, de la mano del consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo. Bienvenido, Arturo. Buenas tardes. Muchas gracias, Presidenta de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, amigas y amigos. Llegamos ya al final de una jornada que yo creo que ha sido excepcionalmente interesante, un año más, que ha sido seguida no solo desde la sala, sino por muchas otras personas por streaming. Hemos llegado a tener más de 1000 personas conectadas en esta retransmisión, lo cual es algo extraordinario. Hemos tenido, en primer lugar, una magnífica apertura institucional. Hemos contado, en primer lugar, con un vídeo de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión Europea, de Teresa Ribera. Lo hemos visto todos, pero merece la pena recordar algunas de las afirmaciones que ha hecho la Vicepresidenta Ribera en ese vídeo. Nos ha dicho que el hidrógeno verde es más que una fuente energética limpia, es clave para la estrategia europea de autonomía energética y de competitividad. El hidrógeno verde es una piedra angular de la visión de Europa para contar con un sistema energético sostenible, seguro, flexible y competitivo. Nos ha dicho que de cara a la próxima publicación del Industrial Clean Deal de la Unión Europea, el hidrógeno será un facilitador clave. Refiriéndose a H2Med y a las infraestructuras en particular, Teresa Ribera nos ha dicho que H2Med tiene una importancia estratégica para conectar las redes europeas de hidrógeno como una pieza clave del European Hydrogen Backbone y que H2Med contribuirá a crear un ecosistema del hidrógeno cohesionado y eficiente a lo largo de todo el continente que conecte productores y consumidores.
Después hemos tenido el honor de contar con el presidente del Gobierno, con Pedro Sánchez, que se ha referido al papel de España en relación al hidrógeno. Ha dicho: España es el epicentro mundial del hidrógeno verde más prometedor. El hidrógeno verde nos va a ayudar a impulsar algo que para el Gobierno de España es fundamental, y es la reindustrialización con cohesión territorial. Refiriéndose a H2Med, recordando que él mismo en diciembre de 2022 participó en la cumbre euromediterránea en el lanzamiento del proyecto, ha dicho: lo tuvimos que pelear, lo hemos logrado y ahora seguimos trabajando con nuestros socios europeos para que el H2Med sea cuanto antes una realidad, y además con esa visión ibérica de la península ibérica entre Portugal y España. Y ha acabado nuestro presidente del Gobierno con ese eslogan que nos ha recordado Elena y que creo que va a quedar para los anales, que es Green, Baby, Green. Creo que está muy bien. Después, yo mismo hemos contado con una introducción de nuestro presidente, de Antonio Llardén. Después yo mismo he hecho una puesta al día de cómo marcha la infraestructura en España, sobre todo en la Unión Europea, y he adelantado dos hitos importantes del día de hoy. En primer lugar, que hemos presentado a la segunda lista de candidaturas a los proyectos PCI 4 tramos que amplían la red troncal española del hidrógeno, que es el resultado de la Call for Interest que presentamos hace un año. Estos 4 tramos, recordáis que son el Guitiriz-Zamora, el Huelva-Algeciras, un tramo transversal que recorre la meseta norte de Zamora a La Rioja y otro en la meseta sur que conecta Puerto Llano con Madrid y Levante. Quedan ya todas las comunidades autónomas peninsulares conectadas con esta red. Y en segundo lugar, hemos anunciado que hoy presentábamos el lanzamiento del plan conceptual de participación pública de la red troncal española del hidrógeno, a la que luego me referiré porque nos lo han presentado Natalia Latorre y Jesús Gil. Hemos tenido a continuación un panel con 5, conmigo mismo 6, CEOs de TSEOs de referencia en Europa. El esfuerzo de construir una red europea del hidrógeno es un esfuerzo conjunto de instituciones europeas, de Estados miembros, de sus gobiernos, de sus reguladores, con los HTNOs, que en gran medida somos los TSEOs, haciendo una visión integral y un esfuerzo conjunto. En este panel que nos ha reunido a los CEOs de SNAM, Fluxys, DESFA, REN, Terega y yo mismo, yo creo que han salido una serie de mensajes que destacaría a continuación. Algunos de los grandes retos que tenemos ante nosotros son consolidar la creación de la demanda, la aparición de la demanda, seguir avanzando en la reducción de costes. Este es un concepto que ha salido en los siguientes paneles. Completar una regulación robusta para el mercado del hidrógeno en el conjunto de Europa, que tiene como primer desafío la transposición rápida y alineada del paquete de gas descarbonizado e hidrógeno en todos los Estados miembros. Seguir avanzando en el desarrollo de nuevos usos para el hidrógeno. No pensemos solo en la demanda industrial. La demanda industrial es muy importante para echar a andar, pero por ejemplo hemos visto en este último panel, y luego me referiré a ello, la importancia del hidrógeno en el sector de la movilidad. Que establezcamos unas reglas de juego homogéneas para los mecanismos de ayuda, los mecanismos de apoyo en los distintos Estados miembros, y que consigamos una aproximación
robusta de análisis coste-beneficio para las soluciones más eficientes en cada posible aplicación del hidrógeno en todo el escenario europeo. Lo resumía en una formulación muy sencilla, creo que era Stefano: make it fast, make it simple, make it consistent. Bueno, yo creo que ha quedado claro en ese panel, conjuntamente con el que ha venido a continuación, que los TSOs europeos estamos manos a la obra, estamos avanzando a gran velocidad y con unos mecanismos de colaboración entre nosotros muy sólidos. Y me refiero al otro panel porque en él los CEOs de OGE y de GRT Gas nos han presentado el estado de la infraestructura en Francia y Alemania, y en particular nos han adelantado las primeras impresiones del proceso de Call for Interest que hemos desarrollado para el H2Med, los 5 TSOs involucrados, a final del año pasado. Los resultados han sido muy positivos, revelan que la península ibérica va a tener un rol muy importante en la producción de hidrógeno y revelan también que hay una demanda muy sólida de hidrógeno verde a lo largo del corredor, en Francia y sobre todo en Alemania. Se han presentado a este ejercicio de Call for Interest 528 proyectos de 168 compañías. Con este rol que debemos jugar los TSOs de combinar la planificación y la ejecución de infraestructuras con las consultas al mercado. Los resultados pormenorizados de esta Call for Interest se van a dar a conocer en una webinar que está ya anunciada para el 10 de febrero, a la vuelta de la esquina. Después hemos tenido un panel de descarbonización de la industria, hemos tenido grandes actores de actualmente el hidrógeno gris, hemos tenido a BASF, hemos tenido a Moeve, hemos tenido también a empresas de soluciones tecnológicas o que tienen ambos roles, el carácter de consumidor industrial y de proveedor de soluciones, como por ejemplo ThyssenKrupp. Hemos tenido un gran fabricante de electrolizadores, a Cummins. Hemos tenido a Joan Batalla representando al sector de los transportistas y distribuidores en España. Algunos grandes mensajes. Esto ha resonado durante todo el día. La electrificación es muy importante para la descarbonización, pero no todo se puede electrificar. Allí donde no hay la posibilidad de electrificar y necesitamos gestionar la descarbonización de las moléculas, entra en juego de forma protagonista el hidrógeno. Y la adopción del hidrógeno en estos usos siempre será el resultado de resolver las barreras pendientes en materia de los costes del hidrógeno y de la existencia de una infraestructura que lo haga accesible. Coste e infraestructura como instrumentos necesarios para la adopción. Y esto en un momento en el que la competitividad de la industria europea está bajo presión, nos lo ha dicho muy claramente estos grandes actores, y que por tanto necesitamos abrazar los vectores de descarbonización y la transición energética, pero con un foco muy importante en la eficiencia y en la competitividad. Yo creo que hemos escuchado una declaración de apoyo enorme al hidrógeno. A mí me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, cómo Martin Betzelaar nos anunciaba que van a empezar a tomar los FIDs de sus grandes proyectos antes de este verano. Es algo que es ya inminente. Este mensaje ha resonado durante todo el día. El hidrógeno está ocurriendo, las decisiones se están tomando y a un ritmo acelerado. Decía que si escuchamos a nuestro alrededor que algunos proyectos fracasan y que el hidrógeno está perdiendo impulso, debe ser porque
fracasan los proyectos que se han planteado en el lugar equivocado. Pero que, sin ninguna duda, allí donde hay potencial de generación de hidrógeno renovable competitivo, como en España, esos proyectos, sin ninguna duda, van a salir adelante. Y nos reclamaba que pongamos en juego un sentimiento, un sentido de urgencia. Hay prisa, no tenemos tiempo que perder. Nos ha recordado Nadia Hackanson de ThyssenKrupp que para los grandes consumidores es clave tener en tiempo útil la certidumbre de que las infraestructuras van a estar disponibles. Para un gran industrial que tiene que tomar la decisión de reconvertir sus procesos, por ejemplo siderúrgicos, a la reducción directa con hidrógeno, tiene que tener la certidumbre de que va a tener el suministro de hidrógeno a tiempo. Y por tanto el papel de los gobiernos, de las instituciones europeas, de los reguladores, es clave para ello. Se ha hablado en este panel y en alguno posterior del papel que en algunos lugares de Europa puede tener el hidrógeno azul como solución de transición. Que el hidrógeno azul puede estar disponible rápidamente en algunos lugares de Europa en los que el hidrógeno verde puede tardar más en llegar. Yo creo que es un mensaje que también ha resonado y debemos tener en cuenta. Después hemos tenido un panel sobre los retos de descarbonización en Europa. Yo creo que nos ha sido muy útil para actualizar el estado de situación de las prioridades de Bruselas en esta nueva etapa que comienza. Hemos oído los grandes mensajes de Teresa Ribera, pero hemos tenido hoy a personas que están en los equipos que están desarrollando las iniciativas. Hemos tenido a Carlos Álvarez, de la Comisión, que ha hecho un énfasis extraordinario en darnos la confianza en que vamos a tener los instrumentos de desarrollo. Él ha dicho las reassurances de que el desarrollo del hidrógeno va a ser una prioridad para la Comisión. Y nos ha convocado, como también hizo la Vicepresidenta Ribera, al Clean Industrial Deal, que se va a presentar dentro de un mes, para ver el rumbo de estas nuevas iniciativas que se van a adoptar por parte de la Comisión. Por ejemplo, nos ha destacado que la Presidenta von der Leyen en Davos ha anunciado la creación de un Global Energy Transition Forum que va a formarse con terceros países más allá de la Unión Europea y que va a tener en el hidrógeno una de sus prioridades. Giorgos Chatzimarkakis, el CEO de Hydrogen Europe, en ese mismo panel nos ha recordado que en la intervención que hizo la Presidenta de la Comisión en Davos la semana pasada o hace 2 semanas, de las 5 prioridades de actuación de la Comisión Europea para esta nueva etapa, una de las 5 prioridades es el hidrógeno. Es también un mensaje muy potente. Giorgos nos ha lanzado una idea que seguro que va a tener recorrido, que está en discusión con la Comisión, que para asegurarnos de que los sectores que tienen compromisos en materia de hidrógeno a más corto plazo pueden encontrar un mecanismo, digamos, más expedito, más rápido, más ágil para poder tramitar sus proyectos, se ha referido a una iniciativa de lead markets, que pudiera aplicarse al sector del refino, al acero verde, a los fertilizantes y a los centros de datos, y nos ha lanzado la idea de que sobre esta materia pues puede haber avances especiales próximamente en las iniciativas de la Comisión. María Alfayate de Cinea nos ha reafirmado el compromiso de Cinea, desde luego con el Fondo de Innovación, que hoy nos está financiando muchos de los proyectos y que es la estrella del momento porque financia el Banco Europeo del Hidrógeno, que tenemos la segunda subasta en marcha, y nos ha recordado que probablemente hoy mismo vamos a conocer los proyectos PCI que van a recibir fondos CEF
para la fase de estudios e ingeniería. Yo os adelanté que quizá esta tarde pudiera daros alguna noticia al respecto, creo que todavía no. Pero bueno, creemos que seguro que los resultados son positivos. Pero bueno, María ha subrayado que CEF Energy está stepping into the hydrogen, que también es muy buena noticia. Y hemos tenido esta mañana al que ha sido calificado por varios como the new kid in the block, que es Enno-H. Hemos tenido a Abel Enríquez, que es el director de Enno, como sabéis, y que va a ser un elemento dinamizador del despliegue del hidrógeno, sin ninguna duda. Nos ha pedido una transposición acelerada de la directiva y una transposición lo más alineada posible entre los Estados miembros, para que no tengamos a cada Estado miembro en un momento distinto de creación de su marco regulatorio. Siguiente tarea de Enno-H para cuando acabe de poder ponerse en marcha: crear los códigos de redes, crear los network codes que nos van a permitir manejar todos los mismos criterios técnicos de el diseño y la operación de las redes. Hemos tenido una presentación de Susana de Pablo del Observatorio Tecnológico del Hidrógeno que pusimos en marcha desde Enagás hace algo menos de un año. Es una iniciativa que busca crear espacio para compartir ideas, desarrollos, conocimiento técnico. Tenemos ya más de 40 líderes de sus segmentos de la cadena de valor adheridos a este observatorio, y yo invito a que otros que aún no lo estáis, pues os suméis a este esfuerzo de avanzar el conocimiento técnico y tecnológico alrededor del hidrógeno, porque además nos va a permitir poner foco en cosas que frecuentemente pasan quizá con menor atención, como es la cuestión del talento, el tener el talento disponible para el sector del hidrógeno y trabajar la aceptación social. Hemos tenido un magnífico panel sobre las necesidades y planes de importación de hidrógeno en Alemania. Muchísimas gracias, con la ayuda de la Embajada Alemana, que nos ha permitido organizar este panel. Alemania está siendo muy activa para desarrollar actividades que aseguren que los corredores de hidrógeno en Europa funcionan. Recientemente en la Embajada Alemana se puso en marcha la alianza de apoyo al corredor del hidrógeno del suroeste, como se llama en Alemania, corredor ibérico o H2Med. Pero el mensaje clave es: hay un amplio consenso en Alemania de que entre el 50 y el 70% de las necesidades de hidrógeno de Alemania tendrá que ser importado. Para ello se consideran distintos corredores. Todos ellos están siendo apoyados desde el gobierno alemán, pero entre ellos, pues se nos ha dicho, Günther Hradvold nos ha dicho que seguramente el corredor ibérico, el Southwestern Corridor, es el que resulta más prometedor. Alemania ha dado un primer paso para la construcción de una gran red troncal de hidrógeno, lo que se llama en Alemania la CoreNet o la Kernnetz. Está ya decidido que se va a construir 9.000 kilómetros, 19.000 millones de euros, pero esa red habrá que llenarla y hay que asegurar que se refuerzan los mecanismos, las políticas que permitan, creo que decía Matthias Deutsch, lo formulaba diciendo que todo esto puede ocurrir si los instrumentos de política energética se refuerzan en la dirección adecuada. Hemos tenido la visión de la Asociación del Gas y el Hidrógeno de Alemania con Tim Keller, la Asociación de TSOs con Bárbara Fischer. Todos los mensajes apuntan en la misma dirección. Hay que seguir trabajando la disponibilidad física de hidrógeno y la competitividad en precio. Y para ello hay un factor que aún tiene que acabar de concretarse, que son los tenders, las subastas de plantas de generación eléctrica compatibles con el hidrógeno. Este es uno de los próximos desarrollos que va a acabar de dibujar el panorama en Alemania y que va a permitir que Alemania sea el núcleo de una gran red europea del hidrógeno. Ha habido un breve
intercambio de impresiones sobre lo que se puede esperar del nuevo gobierno en Alemania después de las elecciones del 23 de febrero, y ha habido un amplio consenso sobre que la apuesta por el hidrógeno no está puesta en tela de juicio. Raúl Junta de Enagás nos ha presentado el índice IBIX, el nuevo índice de precios de hidrógeno en España. Raúl, no sé si estás por aquí. Muchas gracias. Hace un año te comprometiste a traer una propuesta sólida y compartida con los actores de la cadena de valor. Yo creo que estáis poniendo a España también a la vanguardia de esa materia. Ahora lo que necesitamos es que esos 5,86 euros por kilo pues lo vayamos viendo bajar a medida que se mejore la eficiencia y los otros elementos de la formación del coste. Gracias a Claudio Escarpenter de Bip, que nos ha recordado ese estudio encargado por la Comisión Europea que demuestra que España y Portugal tienen un enorme potencial para suministrar hasta 7 millones de toneladas de volumen de hidrógeno para la exportación en 2050. Hemos visto cómo puede ser, por tanto, un proveedor clave para las necesidades, no solo de Alemania y el Benelux, que ya es deficitario en hidrógeno en 2030, sino, por ejemplo, para Francia, que aunque en 2030 puede ser excedentario, en 2040 y 2050 ya se convierte en un claro importador neto de hidrógeno. Natalia y Jesús, nos habéis presentado el plan conceptual de información pública espléndidamente, tengo que decir, enhorabuena. Nos habéis dado una idea muy clara del gran reto que esto supone: 2.600 kilómetros, 550 kilómetros de gasoductos reacondicionados, 3 estaciones de compresión, 13 comunidades autónomas, 555 municipios, 25 provincias, más de 1.000 partes interesadas. Bien, vamos a iniciar ese proceso y estáis todos convocados a formar parte de él. Y hemos tenido un último panel de movilidad, a lo que ya me he referido en un par de ocasiones. La movilidad es el gran ámbito de demanda que está siendo sistemáticamente pasado por alto. Pero luego llega la primera subasta del Banco Europeo del Hidrógeno y el 30% de los proyectos que se presentan son de movilidad. Y cuando vemos que la normativa en el transporte aéreo con Refuel EU Aviation o con el transporte marítimo, el Fuel EU Maritime, están ya en vigor y tienen unos retos para los que el hidrógeno es imprescindible y que ya desde este año empiezan a acumularse, pues sin ninguna duda vemos que la movilidad tiene que ser una de nuestras grandes prioridades para los próximos años. Muchas gracias, Eugenia, por moderar esta mesa. Miguel Carsi nos ha dado una visión muy ajustada de cómo los grandes fabricantes de automóviles, camiones, autobuses como Toyota están acelerando la puesta en el mercado de nuevos modelos. Necesitamos que eso ocurra rápidamente porque el transporte, la movilidad, es donde quizá a más corto plazo podemos ir estrechando ese gap de competitividad del hidrógeno como combustible. Gracias a Margarita de Gregorio, que nos ha recordado estos grandes objetivos del sector de la aviación. 2035, un 5% de RFNBOs. Ya en los SAF que tiene que consumir la aviación, está a la vuelta de la esquina y es un reto muy ambicioso, igual que Javier Herrador nos ha recordado desafíos similares en el sector marítimo. Y Juan Jesús Sánchez, el transporte por carretera pesado es una oportunidad y un reto formidable de descarbonización. El otro día leía en un informe que entre Europa y Estados Unidos hay 6 millones de camiones pesados. Un 1% de camiones que se conviertan a hidrógeno, 60.000 camiones, consumen 1 millón de toneladas de hidrógeno al año. O sea, este es un sector en el que tenemos que poner muchísimo foco, pero Juan Jesús, como bien decías, el sector está esperando al hidrógeno. El hidrógeno tiene que llegar. Necesitamos más vehículos, más competitivos, esquemas de ayuda más ajustados a las necesidades del transporte terrestre y necesitamos más claridad en la aplicación de las nuevas exigencias regulatorias. Llegamos, por tanto, ya al final, un momento de agradecimientos
antes de dar la palabra para que clausure el evento a la presidenta de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Gracias, Elena, por conducir, como siempre, estupendamente este evento, con rigor y también con sentido del humor. Gracias a los equipos que nos habéis ayudado a organizar este evento, a los equipos de Enagás en particular, al equipo de Felisa Martín, que ponéis ya esto a un nivel de excelencia que creo que es insuperable. Gracias a los que nos habéis acompañado, a los que nos venís acompañando en todo el proceso, representantes de embajadas, de la Administración del Estado, comunidades autónomas, entidades locales, colegas de otros TSOs que nos habéis acompañado hoy de un modo muy destacado. Me gustaría agradecer el apoyo al Consejo de Administración de Enagás, que ha estado con nosotros pues, todo el día y que nos vienen apoyando en este camino. Y por último, y ya terminando, pues hemos tenido esta mañana a la Vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión por vídeo, al Presidente del Gobierno de España, y tenemos el privilegio, el honor de contar pues, un año más para esta clausura institucional y para que nos transmita la visión del regulador a la Presidenta de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, Cani Fernández. Cani, tuyo es el escenario. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Es para mí un honor clausurar por tercer año consecutivo este Día del Hidrógeno, este foro sobre el hidrógeno, que ya es una cita obligada y se ha consolidado como un lugar donde poder discutir del hidrógeno. Todos los que estamos involucrados en el sector tenemos esta cita y la volveremos a tener el año que viene, espero, seguro que con los nuevos avances que cada año aportamos aquí entre todos para compartir los conocimientos. Muchas gracias a Enagás por la organización, en particular a su presidente Antonio Llardén y a su CEO Arturo Gonzalo. Muchísimas gracias por esta amable invitación que nos cursan a la CNMC cada año y a la que asistimos con gran entusiasmo, porque aprendemos mucho también. Muchísimas gracias por vuestro compromiso con el diálogo y el proceso en el hidrógeno. También me gustaría agradecer y reconocer la presencia de todos los líderes y expertos que han asistido hoy a la jornada. Vuestro compromiso y contribuciones son fundamentales para impulsar el desarrollo del hidrógeno, para avanzar hacia un futuro energético más sostenible y para que todos aprendamos de todos. El hidrógeno, como se ha visto hoy, ha ido ganando protagonismo como solución estratégica para alcanzar objetivos ambientales y energéticos en todo el mundo. Es renovable, es flexible, es autóctono. Su capacidad en asociación con otras fuentes de energía para posibilitar de forma efectiva la descarbonización lo convierte en una pieza fundamental en el sector energético del futuro. En eso hemos estado todos de acuerdo, lo ha señalado esta mañana la Vicepresidenta primera de la Comisión Europea. Su versatilidad lo impone como una solución esencial para complementar la electrificación y descarbonización en sectores de difícil electrificación, como la industria pesada o el transporte marítimo o aéreo, como hemos visto en este último panel al que he podido asistir. Pero el despliegue del hidrógeno, como también se ha constatado hoy, es un enorme reto para todos, para los tecnólogos, para los inversores, para la industria, para los reguladores y también para el Gobierno. La Unión Europea ha liderado la apuesta por el hidrógeno como pieza clave para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, al menos en un 55% para el 2030, con el fin de llegar a la neutralidad climática en el 2050. Es innegable el compromiso que se está adquiriendo en cualquiera de los ámbitos de trabajo. La Estrategia Europea del Hidrógeno describe la ambición de Europa de incorporar cuanto antes este vector, producir 10 millones de toneladas e importar otros 10 millones de aquí al 2030. En el ámbito europeo, los proyectos de interés común, los PCIs, que tanto se han mencionado hoy, ya no admiten proyectos convencionales de gas natural y se concentran en inversiones en importantes corredores que conectarán a productores y consumidores
precios previsibles de hidrógeno. En lo relativo a la financiación, y también se ha mencionado hoy, el Banco Europeo del Hidrógeno subvencionará la producción de hidrógeno, lo que va a contribuir a hacer de forma más acelerada competitivo ese gas. Sin embargo, en este camino que se va recorriendo es necesario también tener presentes los diferentes retos y oportunidades que se nos van presentando para que esta alternativa sostenible sea una auténtica realidad. Uno de los principales retos del hidrógeno, y lo ha mencionado Arturo también en sus conclusiones, es su coste de producción, que sigue siendo alto en comparación con otras fuentes de energía renovable. Esto nos exige seguir avanzando a todos en la investigación, el desarrollo tecnológico, la optimización de infraestructuras para hacerlo competitivo y accesible. En este reto, España cuenta con una clara ventaja competitiva gracias a sus abundantes fuentes renovables que le permiten esa diversificación. Nuestro clima es favorable, nuestros recursos son indiscutibles y se constata por la inversión que ha traído en proyectos eólicos y fotovoltaicos que van a ser claves para la producción del hidrógeno. En 2024, nuestro mercado mayorista eléctrico fue el quinto más barato de la Unión Europea, solo superado por los 3 países nórdicos y Francia. Pero yo que lo miro cada día, no todos los días, y es cada vez más la competitividad nuestra, con lo cual es de una gran esperanza. Los precios mayoristas de electricidad han continuado su descenso respecto a 2023, pasando de 87 euros megavatio hora a 63 euros megavatio hora en promedio durante 2024. Esta realidad refuerza nuestro potencial para liderar el desarrollo del hidrógeno renovable en España y si vemos la tendencia es indiscutible. No obstante, muchos proyectos de producción pueden encontrar dificultades para su implantación en el territorio y en concreto, por ejemplo, en lo referente a la conexión a la red eléctrica e incluso la de gas. En el caso de la conexión a la red eléctrica, compiten directamente con la nueva demanda eléctrica. En este sentido, la planificación coordinada de redes es un elemento esencial para optimizar el desarrollo en todos los vectores energéticos y ahí estamos involucrados y comprometidos. En 2023, la Unión Europea estableció a través del reglamento delegado las condiciones para que el hidrógeno se considere renovable. Estas condiciones garantizan que el hidrógeno verde dependa de energía renovable nueva y no afecte al suministro actual. Por ello, para el fenómeno del hidrógeno se debe también abordar tanto el desarrollo de la oferta como el de la demanda, asegurando que ambos se impulsen de manera conjunta. En los 2 años anteriores en los que he intervenido, la llamada a que creciera la demanda era muchísimo más importante. Sigue siendo esencial, pero se va convirtiendo poco a poco en una realidad y eso lo constato con gran alegría porque es el elemento esencial para que existamente el hidrógeno sea una realidad. Por ello, para el fomento del hidrógeno se debe abordar tanto ese desarrollo conjunto y ahí las ayudas destinadas a proyectos de hidrógeno suelen depender de la existencia de compromisos claros de demanda. Tanto la Agencia Internacional de la Energía como el Tribunal de Cuentas Europeo han señalado que ese es el mayor desafío del hidrógeno, esa garantía de la demanda para transformar los procesos industriales hacia el uso de ese nuevo recurso de forma real, de forma certera. Durante 2024, el sector privado ha mostrado un gran interés en la investigación, desarrollo e innovación relacionados con el hidrógeno. Este interés no solamente se centra en mejorar la eficiencia y reducir los costes de producción, sino también en encontrar nuevos usos para el hidrógeno, en ese vector de garantizar que la demanda es ese motor tractor. El hidrógeno como fuente de energía o materia prima para fabricar productos como, por ejemplo, amoníaco o metanol. El tercero de los retos a los que nos enfrentamos es el desarrollo eficiente de infraestructuras de transporte adecuadas para el hidrógeno. En este sentido, Arturo, el panel que habéis tenido con los TSOs es de una importancia capital. En el corto plazo, el modelo de despliegue parece que se iniciará con valles del hidrógeno aislados, es cierto, clústeres o clusters de zonas que integren producción y demanda en ecosistemas zonales más viables, pero es cierto que en el medio plazo y progresivamente hay que prever estos valles existentes interconectados con una finalidad de que en el largo plazo el hidrógeno sea una nueva commodity y para eso las infraestructuras son vitales.
Este despliegue recuerda un poco el modelo seguido con el gas natural, que inicialmente se desarrolló a través de grandes consumidores localizados en polos industriales, para luego interconectarse mediante redes de gasoductos. Para esta visión a largo plazo, desde la Unión Europea se ha planteado el plan Repower EU, que identifica ya cuáles serían los 5 principales corredores europeos del hidrógeno. Y dentro de este plan se ha considerado como estratégico el corredor ibérico, el H2Med. El año pasado, la Comisión Europea publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la lista definitiva de los PCIs, entre los que se incluye el H2Med, y los primeros ejes ya de la red troncal de hidrógeno en España. Este hito obviamente facilita el acceso a fondos europeos para estos proyectos y refuerza el compromiso de la Unión Europea con el desarrollo de infraestructuras de hidrógeno y en particular en España. Adicionalmente, la lista de los PCIs también incluye varios electrolizadores y proyectos de almacenamiento de hidrógeno en España, con lo cual se apoya el desarrollo de toda la cadena de valor del hidrógeno, lo cual es vital para garantizar la seguridad de todo el sistema. Si bien vemos que el hidrógeno ofrece un gran potencial, su despliegue debe ir acompañado también de una planificación cuidadosa que priorice las inversiones alineadas con una demanda real y con proyectos concretos. Y eso también es muy relevante para nosotros como regulador, porque debemos abordar el diseño de la normativa que acompañe a este sector, dado el importante reto de pagar las inversiones en redes que va a requerir ese enfoque innovador, mientras no se disponga de una demanda absolutamente robusta. Ese es un reto que tenemos. Centrar los esfuerzos en iniciativas que aporten valor tangible. Eso es lo que nos va a permitir desarrollar infraestructuras eficientes y sostenibles. Esta visión será clave para garantizar un crecimiento equilibrado del sector mientras optimizamos los recursos de los que vamos disponiendo. Como reguladores, ¿qué enfoque creo que debemos llevar en un momento como este? Pues dado que esta tecnología está en sus primeras etapas y es imposible prever con exactitud la velocidad de su desarrollo, esto nos lleva, creo que de forma imprescindible, a un enfoque regulatorio flexible, de forma que podamos ajustar el despliegue a la evolución del mercado y de las capacidades tecnológicas que se van consiguiendo. En aras de ese enfoque flexible, el marco regulatorio sobre el acceso de terceros y el régimen económico basado en el modelo actual del gas natural no se aplicará obligatoriamente hasta el 2033. Y durante el momento inicial, los operadores de redes están teniendo la oportunidad de involucrarse en actividades relacionadas con el hidrógeno, siempre dentro de los límites establecidos para evitar distorsiones de mercado. En cualquier caso, deben mantenerse principios clave, como la transparencia y la asignación no discriminatoria de capacidad, para no introducir barreras de entrada. ¿Qué hace la CNMC en estos momentos? ¿Qué estamos haciendo? La CNMC viene participando en el ámbito internacional junto con el resto de los reguladores nacionales en el seno de ACER, en la implementación de la estrategia europea Fit for 55, contribuyendo además al diseño del nuevo paquete de gas. Como saben, este paquete, que se publicó en el 2024, prevé un mercado único del hidrógeno desde sus inicios, sin las limitaciones ni restricciones heredadas de modelos anteriores. Como parte del paquete de descarbonización, uno de los pasos más importantes, del que también hemos hablado durante el día de hoy, será la transposición de la directiva aprobada en junio del 2024 y que es esencial para el desarrollo de los mercados interiores del gas renovable y del hidrógeno. Aún están por definir en la normativa nacional las competencias del regulador en relación con el hidrógeno. Sin embargo, de acuerdo con la directiva, cuestiones clave como el acceso y el régimen económico, así como la supervisión del mercado y el asesoramiento en el despliegue de infraestructuras, formarán parte de las funciones de la Autoridad Nacional Reguladora, de la CNMC. Para garantizar una transposición ágil y efectiva de la directiva y el reglamento al marco nacional, con las particularidades de España, la CNMC está trabajando en estrecha coordinación con el Ministerio para la Transición Energética y el Reto Demográfico. Una de las cuestiones relevantes para
para el desarrollo del hidrógeno en España en estos momentos es su integración en el sistema de gas natural mediante el blending, es decir, la mezcla del hidrógeno con gas natural para su inyección en las redes existentes. La Comisión Europea considera el blending como una solución de último recurso y ha establecido un límite del 2% de hidrógeno en las interconexiones. Sin embargo, España, el sistema de transporte y distribución nos está permitiendo admitir actualmente hasta un 5% de mezcla, siendo por tanto más flexible. No obstante, las limitaciones de calidad actuales dificultan la integración de los proyectos de hidrógeno en el sistema gasista, y aquí hay que señalar que los operadores de redes están recibiendo un número creciente de solicitudes de conexión de plantas de hidrógeno a la red de gas que supera la capacidad disponible del sistema, y por ello, debido a esta escasez, el acceso de inyección a la red debe dirigirse fundamentalmente en beneficio de los consumidores y en proyectos reales que aporten valor al sector. Para ordenar conexión y acceso de los gases renovables a la red de gas y prevenir la conflictividad o intentar disminuirla en la medida de lo posible, la CNMC ha propuesto la modificación de la Circular 8 del 2019 de acceso y conexión del sistema gasista, que incluye el marco normativo relativo al acceso y conexión del hidrógeno y el biometano. Concretamente, para el hidrógeno se establece un régimen de concurrencia ligado al avance de los proyectos. La propuesta de modificación de esta nueva circular ya se encuentra en estos momentos en fase de dictamen del Consejo de Estado y prevemos poderla aprobar en los primeros meses de este año. También hemos estado trabajando en la integración de otros gases renovables en el sistema gasista, como el biometano. El biometano, de hecho, es ya una realidad y ya ha despertado, lo hemos podido ver, un enorme apetito inversor en diversas regiones, donde la gestión de residuos, sobre todo los agropecuarios, precisa de una solución de economía circular. Y por eso, precisamente, el año pasado aprobamos ya el procedimiento de conexión de las plantas de biometano. Este procedimiento de biometano nos está permitiendo, además, utilizarlo como una especie de sandbox que nos permitirá avanzar cuando toque el momento del hidrógeno, compartiendo aspectos como la objetividad, la transparencia, la no discriminación y medidas antiacaparamiento en el acceso y la conexión, problemas que observaremos, suponemos, de la misma manera cuando llegue el momento del hidrógeno. En el ámbito europeo, como reguladores que somos en ese marco de reguladores europeos ACER y CER, debemos seguir trabajando de forma paralela para alcanzar consensos sobre diversos aspectos técnicos, como por ejemplo la interoperabilidad de las redes con nuestros vecinos, se mencionaba antes, lo cual es fundamental para la creación de un mercado único y competitivo del hidrógeno, o el papel del regulador que vamos a tener en este nuevo sector, que probablemente será equiparable al que a este momento se ha desarrollado en la liberalización del sector natural del gas. Nuestro rol va a implicar, como viene implicando en los demás ámbitos de la energía, una coordinación muy estrecha con otros reguladores para poder establecer reglas comunes que nos permitan aprovechar nuestras capacidades tecnológicas y, sobre todo, nuestras ventajas competitivas de país. España tiene que dejar de ser una isla energética y el hidrógeno es probablemente la mejor oportunidad que tenemos de reivindicarlo. Los reguladores nacionales reunimos el conocimiento técnico y la experiencia de los sectores de la electricidad, el gas y los combustibles líquidos, y como reguladores deberemos esforzarnos por desarrollar el marco regulatorio que permita hacer un equilibrio y llevar a cabo un balance entre ofrecer a los inversores la certidumbre que necesitan, eliminar las eventuales barreras al crecimiento, pero al mismo tiempo proteger la competencia y conseguir un marco proporcionado para los consumidores. En resumen, el hidrógeno no es solo un nuevo agente añadido a las energías renovables existentes, es un avance esencial que tiene que complementar de forma clave lo que generamos, almacenamos, transportamos y utilizamos en la energía. No solo va a complementar la electrificación en sectores difíciles de descarbonizar, como mencionaba antes, sino que también puede ser un puente entre las redes eléctricas y de gas, ofreciendo soluciones de almacenamiento y transporte que refuercen la estabilidad y seguridad del sistema. Por ello, moviéndonos hacia esa mayor interconexión y complementariedad de los sectores, vamos a necesitar una visión energética de 360 grados que considere los diferentes sectores de forma integrada, desde la planificación hasta los consumos.
Será en ese momento cuando podamos de verdad maximizar los beneficios sociales y minimizar sus costes. Puesto que las inversiones significativas en hidrógeno no pueden realizarlas solo un país o un sector en solitario, se hace imprescindible esa colaboración entre gobiernos, reguladores, industria y academia, impulsando las sinergias, la colaboración público-privada y el intercambio de conocimientos a nivel nacional e internacional. En este proceso de colaboración y de aceleración de la curva de aprendizaje, no debemos olvidar que el consumidor debe ser el centro de nuestras decisiones. Tenemos que identificar sus necesidades porque eso es fundamental para dar sentido a todo el trabajo que hoy nos reúne. Tomar decisiones acertadas implica evaluar siempre cómo el desarrollo de este vector va a beneficiar al usuario final y qué impacto tendrá el hidrógeno en su día a día. Solo así nos vamos a asegurar de que el sector crece con solidez y aporta beneficios reales a largo plazo. Me despido ya agradeciendo de forma muy sincera a todos los que han hecho posible este evento, que es vital para que podamos seguir avanzando. Muchas gracias a Enagás, muchas gracias por vuestra energía y vuestro compromiso. Vamos a seguir todos trabajando juntos. Gracias. Muchas gracias a la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, por clausurar este tercer día del hidrógeno. Madre mía, vaya día que hemos tenido hoy. Yo solamente quiero añadir algunos agradecimientos a lo que ya ha dicho el consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo, especialmente a los casi 1.900 y pico que os habéis conectado a través de streaming, que sé que es mucho más cómodo vernos a través de streaming, puede estar uno en chándal, pero es muy difícil porque, claro, aquí el calor humano. Así que gracias a los 900 y pico que habéis estado conectados a lo largo del día de hoy a través de streaming, por supuesto a los que habéis estado aquí, ya lo ha comentado el consejero delegado de Enagás. Y también confesarle un secreto, que para que una luz casi de mona y tal en un escenario, esto es gracias a la magia de los hombres y mujeres de negro que detrás del telón, arriba, aquí detrás, audio, luces, vídeo, hacen posible que uno brille. Así que un aplauso, por favor, para todos los técnicos, cámaras, azafatos, azafatas. Sin ellos no hay magia en el escenario. Eso sí, la magia de los receptores tampoco funciona al salir de aquí, así que no os los llevéis por equivocación. No funcionan con el Walkman, ni con la tele, ni abren la puerta del garaje, así que recordad los receptores. Please remember the translation headsets to give them back on your way out. They won't serve anything else. Si queréis que haya además un cuarto día del hidrógeno, nos vamos corriendo a trabajar. Ya habéis visto con lo que hemos contado hoy que hay mucho que hacer, porque sin duda el hidrógeno es ahora, así que os emplazo a que nos encontremos de nuevo muy pronto, como muy tarde, en el cuarto día del hidrógeno de Enagás. Hasta entonces, gracias y mucha suerte. To spend my life just in waiting for you.